playing kickball, I like to ski, I like to bike, I like to do all those kinds of things. But I actually never played any kind of organized sports during school or after until I started playing in adult recreational league with soccer. So never too late to start to find something new that you love in life. Oh, I should have headed that. Do you miss Washington, D.C.? If yes, what do you miss about it? I grew up in Washington, D.C. That was my home until I came out to California for college. I still have family there, so yes, I miss Washington, D.C. And of course, number one is my family that lives there. I miss them a lot. But outside of that, I really miss the seasons that you get in D.C. They're not too harsh, but you do get to see snow. You do get to see a beautiful, beautiful spring where everything's coming out of winter and everything blooms at once. And there's a bush there called azaleas, and everybody has them in their front yards. And it's just beautiful when that happens. How do you check the water quality at the port? I love this question. There are so many different ways that we are able to check on the water quality here. From instruments that you can just dip directly into the water and find out what's the temperature, how much dissolved oxygen is in there, how turbid is the water, how much light will penetrate through it, all of those things that have an impact on the water quality and the things that live in our harbor waters. But if you want to get a little more technical, then you need to take some samples, send those off to a lab, and they have lots of different methods, lots of different instruments that they use, and they can find out things like how much metals are in there, how much pesticides are in the water, how much DDT or PCBs, you may have heard of those, how much of those are in the water. And then they come back with you and they give you all the results. One of the first things I ever learned about how to check water quality when I was a student was a thing called a Secchi disc. And this is a circle, and it's painted in a grid, white and black, and there's a rope tied to it, and you just lower it in the water until you can't tell the difference between white and black. And then you pull it back up, and you measure the length of distance, and that is the depth of the water clarity. So anyone can do that, and it's a pretty cool way to start to get into know what the water quality is like in your area. Okay, I'm gonna pick that up because that's bad for the water quality. I'm Kat Prickett, and this was my career report. For more information, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. I'm Eileen King from the Art Department, Los Angeles Public Library, Central Library. I want to share a little bit about Ruth Thomas Saunders today. She was an artist, designer, typographer, printer, and an avid bookplate collector. In this small book that she published at her own studio, there were 110 copies printed, and we have number 3 in our collection here at Los Angeles Public Library. It is a collection of her own bookplates that she designed for other people living in the Los Angeles area. She studied first in Paris with Ferdinand Leger in the 1920s, and then returned to Claremont, California to open her print shop. In addition to book arts, Saunders designed bookplates for artists and musicians and libraries in the Los Angeles area. She was vice president of the Bookplate Association International, and she also published a book of bookplates from 14 countries around the world. Saunders' criteria for bookplates was quite simple. She wanted a clear presentation of the name integrated with the design so that the typography and the image were worthy of placement in a book. In the art department, with its collection of about 300,000 books on graphic and performing arts, as well as recreation, a study of bookplates
especially those that are online in the TESSA, our platform for digital collections, can serve as a starting point for an adventure into the world of prints and printmaking. You may even discover an original bookplate created by a local artist in our relief printmaking class. The design integrates the Los Angeles Public Library's own bookplate with additional images that reflect the book worthy of the plate. Thank you. Good morning. The council meeting recessed from Wednesday, May 21st, 2025 will commence at 10 a.m. this morning or shortly thereafter. Thank you for your patience. Buenos días. La Junta del Concilio de hoy comenzará a las 10 de la mañana o poco después. Gracias por su paciencia. Once again, the council meeting recessed from Wednesday, May 21st, 2025 will commence at 10 a.m. this morning or shortly thereafter. Thank you for your patience. La Junta de Concilio de hoy comenzará a las 10 de la mañana o poco después. Gracias por su paciencia.
Señor Spindler está interrumpiendo la reunión, es su primer aviso. Buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Municipal de Los Ángeles para el jueves 22 de mayo, año 2025. Yo soy Marquis Harris Dawson. Hoy estaremos repasando el presupuesto con una diferente orden de actividad, pero comenzaremos con la lista. Señor actuario, sí, presidente Blumenfield, Harris Dawson, Hernández, Hutt, Jurado, Lee, McCusker, Nazarian, Padilla, Park, Price, Roman, Soto Martínez, Yaroslavsky, 13 miembros presentes y un quórum, señor presidente. Muy bien, la primera orden del día, tema número 1, es un tema por los cuales han celebrado audiencia pública, consideración del informe de presupuesto con el presupuesto propuesto de 2025-26 de la alcaldesa, pedimentos relacionados y resoluciones, impactos comunitarios de Harvard Gateway, East Hollywood y consejos vecinales de Costos San Pedro han sido presentados por internet en el 250600. Como quisiera comenzar esta reunión agradeciendo a la presidenta de la Comité de Presupuesto y los miembros de esa comité, el Consejo en total, todos los departamentos CAO, CLA, quienes nos han traído a este día, donde vamos a considerar una cantidad de asuntos en un año de presupuesto difícil. La gente ha tratado de tener un balance entre cómo deben ser las cosas y enfrentando eso con la realidad de cómo realmente son las cosas aquí en Los Ángeles en cuanto al presupuesto. Entonces ahora me difiero a la presidenta de la Comité de Presupuesto, Yaroslavsky. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas. Ante nosotros tenemos una propuesta del presupuesto propuesto, balance con servicio de la ciudad, y tiene 1.000 empleados de la ciudad en sus trabajos sirviendo a la ciudad de Los Ángeles. Esta es la crisis más difícil de presupuesto que la ciudad ha visto en 2 décadas. Todos sabemos esto, pero queremos saber. Es fácil perderse en los detalles y perder la vista de la gravedad de esta crisis. Es real y seguramente solamente va a empeorar debido a lo que está pasando en Washington. Las consecuencias también son muy reales si fallamos a enfrentar este momento. Debemos carear al desafío enfocándonos con lo que más importa. Es nuestro objetivo en la comité y espero llevar eso con nosotros hoy. Hace un mes enfrentamos un presupuesto propuesto que eliminó los fondos para limpiar las calles, reducir los reparos de ceras por 30%, cortar, resuperficiar de las calles por la mitad casi, y más de 400 ciudadanos en la Policía de Los Ángeles procesando kits de ADN de violaciones, análisis de huellas y servician a fotógrafos de sitio de los hechos. Las demoras para reparar las luces de calles se fueron estiradas por 2 años. Estos son servicios básicos de todo cada día y no podemos eliminar todos aún en un año difícil de presupuesto. Pero la buena noticia es que no tenemos que hacerlo. El presupuesto revisado restaura estos servicios asegurando que podemos limpiar las calles y podar los árboles, arreglar las aceras y luces y asegurar más las calles. El presupuesto revisado apunta a inversiones de seguridad, un aumento de $50 millones para el Departamento de Bomberos y $15.000 millones para el Departamento de Policía. Después de los incendios de enero, escuchamos claramente de los bomberos que le faltan los recursos para sus necesidades. También identificado mejoranzas de pagos de nómina para asegurar de que estén pagados a tiempo y precisamente. Este presupuesto financia ambos, incluyendo 80 millones para nuevos camiones de bomberos y helicópteros, equipo mejorado, reparos más rápidos y 1.5 millones de software de nómina para asegurar que tengan lo que necesitan. Esto no es todo lo que merecen. Esto no es todo lo que el Departamento de Bomberos merece, y yo soy la primera de admitir eso, pero con un año de inversiones muy limitados, es un paso adelante responsable y significativo, y espero que vamos a seguir creciendo en esto en los años que vienen
con más ganancias entrando. La propuesta también cambia los recursos de la Policía de Los Ángeles para restaurar más de 150 posiciones de ciudadanos especificados. Estos apoyan trabajo de investigaciones y, como dije antes, no pueden ser llenados por agentes juramentados. Oímos del jefe de policía que era una prioridad muy importante del departamento. Salvamos estos roles tomando la decisión muy difícil para bajar el paso de las clases. Esa decisión no la tomamos con poca conciencia. Espero trabajar con otros, incluyendo los trabajadores, quienes tienen ese mismo objetivo. Para falta de vivienda, esto rebaja los gastos de Inside Safe por 10% y remueve la mitad de los dólares de alojamiento intermedio, con la decisión de sacar dólares del ASA y las obligaciones adicionales. Esto permite supervisión adicional, flexibilidad y mejoranzas continuadas para maximizar el impacto de cada dólar que gastamos. Para llegar a este presupuesto también tomamos pasos para establecer una oficina para supervisión de desamparo. Esto es un esfuerzo para centralizar colección de datos cruzando varias zonas como esta. La comité eligió no solamente establecer nuevos departamentos donde gastos nuevos se van a requerir. Buscamos el lugar donde traer las funciones juntas para traer resultados más eficientes. Nos diferimos a las comités de políticas para formar estos esfuerzos. Todos creemos crecer las inversiones especiales para mantener a la ciudad en éxito, pero estamos trabajando con restricciones graves y no podemos hacer todo. Ninguno de nosotros podemos llegar cerca a tener todo lo que queremos en este presupuesto. Nadie en la comité de presupuesto puede llegar cerca a tener lo que nosotros queremos. No lo hicimos, pero todos vamos a tener algo de lo que pedimos, sea restaurar equipos de Care Plus o ciudadanos especializados de los policías de Los Ángeles, o asegurar que todos los refugios de animales estén abiertos. Estas propuestas revisadas nos tienen moviendo en la buena dirección. Todavía hay prioridades que todos queremos ver: inversiones de seguridad pública, responsabilidad de desamparo, fondos y una fuerza de trabajo completamente empleada. Yo comparto esos fines y de muchas maneras este presupuesto no es el fin de la conversación, sino el final. Restauraciones adicionales son posibles si los aliados de trabajo vienen a la mesa a negociar. Espero que lo hagan. Yo sé que le vamos a dar la bienvenida. Como todos ustedes saben, más del 70% del presupuesto va a la gente o a los empleados, y muchos de los aumentos de costos de vivienda fueron negociados cuando la vista económica fue más fuerte. Aún ajustes modernos, inclinando abajo, pueden permitirnos a preservar más trabajos y posiciones críticas, incluyendo los 250 roles de la Policía de Los Ángeles y las clases de reclusión de policías, de reclutos de policía. Pero aún esta propuesta mantiene la ciudad funcionando. Es un presupuesto mínimo que nos pone a camino a solvencia fiscal. Quiero cerrar agradeciendo nuestra CLA increíble, CAO, la alcaldesa Bass y su equipo, mis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas, con todo su trabajo consciente y duro, vicepresidente Blumenfield por su liderazgo y maestros y su amistad, y los empleados por tratar con un proceso muy colaborativo con la necesidad de los constituyentes. Tomamos más de 13 horas de comentario público, oímos de cada departamento de cómo este presupuesto va a impactar, cómo servimos a la ciudad, leímos todas las cartas y propuestas y invitamos al concejal Lee y Ramen como las presidentes de los comités de desamparo y seguridad público para estar con nosotros en las audiencias. Sus perspectivas ayudan a fortalecer esta propuesta. Trabajamos juntos para reflejar todas las prioridades en el presupuesto revisado hoy. No podemos financiar programas nuevos o empleados nuevos al costo de despedir nuestros planificadores o agentes de calle. Tiene mi compromiso de que este trabajo sigue después de este día, que la Comité de Presupuesto y Finanza va a tratar de restaurar esas prioridades que todos compartimos para la ciudad más responsable y mejor funcionada y segura. Esto propone para llegar a las necesidades, y lo que proponemos fortalezan el envío de servicios cores y para tener más balance estructural y solvencia fiscal. Entonces, colegas, sé que va a ser un día largo, pero voy a estar pidiendo un voto a favor de ustedes.
Muchísimas gracias, concejala Yaroslavsky, presidente Yaroslavsky, en agradecimiento del trabajo que ha hecho en este proceso en un momento muy difícil. Concejales y miembros de la galería, ahora vamos a pasar por las recomendaciones de la Comité de Presupuesto y Finanza. Si tienen preguntas o modificaciones para una recomendación, por favor llame a esa recomendación especial. Cuando ya pasamos todas 216 recomendaciones y las recomendaciones de los adjuntos, volveremos a los temas llamados especiales para conversaciones, y cuando han celebrado las conversaciones para las recomendaciones, tomaremos un voto para cada recomendación. Luego votaremos para el informe total como modificado cuando esas modificaciones han sido resolucionadas. Ahora me voy a diferir a la oficina del analista. Sí, buenos días. Si vamos a la primera página de las recomendaciones, hay un sector frontal que resume todo lo que pasó en la comité. Página 1 a 23, y luego comenzaremos con la página 1 de las recomendaciones. Y voy a tener ajustes técnicos pasando página por página. Comenzando con la página 1. Estos son cambios de ganancias. Y esos continúan a la segunda página. Cambios de ganancias adicionales en página número 3. Consideraciones de políticas en la parte posterior de la página, que se refiere al adjunto A de este informe de comité. Cambios de gastos comienzan en la página 4 con el Departamento de Envejecimiento, Servicios de Animales hacia la parte posterior. Y la página 5 tenemos seguridad, fondos CTIP y el CAO. La página 6 comienza con el actuario y tenemos derechos civiles y equidad en la última recomendación abajo. Página número 7 tenemos inversiones comunitarias para la familia y el controlador. Página número 8 tenemos asuntos culturales. Y tenemos ajustes técnicos en esta página para recomendación 47 bajo asuntos culturales. Queremos borrar esta recomendación en total, mientras estas posiciones se restauran más tarde en el informe en la recomendación 1.31. Y luego la oficina de finanzas. Continuando con las finanzas en la página número 9 y luego al departamento de los bomberos. Y el departamento de los bomberos continúa en la página número 10, 11, 12 y 13. Bueno, este panel es un poco raro, creo que levante la mano. Quisiera llamar 52, 53 y 55 especial. Concejal Rodríguez, lo mismo. 53 para una moción. La parte inferior de página 13 con GCP, lo que continúa a la página 14. Página número 15 tenemos Departamento de Servicios Generales, Beneficio de Recursos Humanos y el comienzo de ITA.
página 16 continúa a ITA y tengo ajustes técnicos para 2 recomendaciones. Para 69 debe leer, restaurar autoridad de posición y fondos de 8 meses para 4 posiciones, incluyendo un administrador de sistemas, agregando $81.341 en costos directos, $38.697 en costos indirectos, un programador analista, $81.341 en costos directos y $38.696 en costos indirectos, 2 analistas de programas, para $151.039 en costos directos, $73.556 costos en indirectos, y el número que indica 355.000 va a cambiarse a $464.000. Un segundo, tenemos al concejal Raman. La siguiente recomendación número 70 debe leer, restaurar posiciones para fondos de 8 meses para 3 posiciones, incluyendo un analista de sistemas, $77.000, costos directos 37.437 en costos indirectos, un analista de programador 3, 69.746 en costos indirectos, 34.876 indirectos, y un analista de programador 4, 75.520 directos, 36.000 indirectos. El número que lee 267.000 va a ser cambiado a $331.877. Es todo para la página 16. Página 17 continúa con el ITA. Tengo un ajuste técnico en la página recomendación 75, restaurar autoridad de posiciones y fondos de 8 meses para un analista para $75.520 en costos directos, 36.778 en indirectos. El monto que lee es 57.000. Se debe cambiar a 112.298. Y luego tenemos planificación y personal, la parte inferior de 17. En página 18, planificación continua, tengo un ajuste técnico para recomendación número 78. Debe leer, agregar autoridad de resoluciones y fondos de 9 meses, 833.000 en costos directos, 858.469 en costos indirectos, para 10 posiciones vacantes de ganancias con 3 planificadores y 3 asociados. El número que lee $2.480.000 debe cambiarse a $1.69 millones. Planificación continúa hacia la página 18. Página 19, recomendación 84. Recomendamos que 84A y B sea borrado, mientras estas posiciones ya fueron incluidas en recomendación 81 en la página anterior. Y luego la página continúa a la transferencia de funcionamiento de ciudad y seguridad e infraestructura, página 20. Comenzamos con el departamento de policías. Concejal Lee, si quisiera llamar tema número 86 para los propósitos de modificaciones. Muy bien, concejala Rodríguez, igual, y concejala Park. Quisiera llamar 86 especiales para preguntas, por favor. Concejal Nazarian. Tema 90, no estoy seguro. Tengo una pregunta en cuanto a eso. Vamos a pausarla después para las preguntas. Muy bien, gracias. El departamento de policía continúa en página 21. Y luego tenemos la Junta de Trabajos Públicos.
Página 22 continúa con la Junta y termina con la Oficina de Administración de Contratos. Página 23 es una oficina de ingeniería. Tenemos un ajuste técnico para recomendación 97. Debe leer: restaurar autoridad de posiciones para fondos de 12 meses para 16 posiciones con un analista manejador, un encuestador de tierras, 5 asociados de civiles, 3 ingenieros civiles. Sin cambio a las otras posiciones, no hay cambio al monto de dólares en esta modificación. Para recomendación 98 tenemos otra modificación para restaurar autoridad de posiciones y 12 meses de fondos para un asistente y un asociado de ingeniería civil, un estructural 4, 2 civiles 4, borrar un ingeniero civil, ya como fue numerado abajo, para fondos de 9 meses sin cambios al monto de dólares. Muy bien, tengo al señor Lee aquí todavía en la Junta. Gracias, señor presidente. Quisiera llamar temas 94 para los propósitos de una modificación y 96 para un voto separado. Veo que continúa en página 24. Y en 25 comenzamos con la oficina de saneamiento. Tengo una modificación en página 25, bajo 99F, para borrar las palabras análisis, brownfields, environment. Debe leer: borrar las cuentas para centros móviles de ser higiénico, sin cambio al monto de dólares. Página número 26 continúa con la oficina de saneamiento. Y también continúa página 27 y luego la oficina de iluminación de calles. Recomendación 103, tenemos un ajuste técnico que debe leer resoluciones y fondos de 9 meses, $416.415. Costos directos, $422.000, $245 en costos indirectos para un trabajador de cemento, electricista de luces de calles, soldador y trabajos de eléctricos y electricista, para ser financiado por el programa de ceras y amenidades y el fondo de Raise LA, con el monto de dólares de $836.660 sin cambio neto al costo total. Página número 28, continuamos con la iluminación de calle. Para recomendación 104 tenemos un ajuste técnico que debe leer: restaurar fondos de 9 meses y borrar la palabra resolución y agregar la palabra posición, restaurar fondos de 9 meses y autoridad de posición para 2 posiciones que constan de un asistente de manejo y un analista de sistemas, y restaurar 12 meses de fondos en vez de 8, y autoridad de posiciones, 2 posiciones para un ingeniero de iluminación y un analista sin cambio al monto de dinero. La segunda recomendación bajo 104, o sea 104B, debe leer: borrar los fondos y adquisición de autoridades para 7 posiciones que constan de un electricista, un asistente, 2 ayudadores y 2 asociados de ingeniería de electricistas y un ingeniero 3 sin cambio al monto de dólares. Y luego servicios de calle comienza debajo de la página 28 y luego continúa a la página 29. Página número 30, comenzamos con el departamento de transporte y luego tenemos el balance inapropiado y el zoológico hacia el final. Para recomendación 112
Debe leer restaurar autoridad de posición y 12 meses de fondos para 11 posiciones que constan de un cuidador de jardinero, un asistente, 2 cuidadores de animales, uno principal, 2 trabajadores y 2 consejeros, un técnico y un curador, un diseñador gráfico y un operador de camiones, sin cambio a la cantidad de fondos o al monto de fondos. El zoológico continúa en la página 31. Y ahí vamos a otros cambios con seguridad e infraestructura, CAO y CLA. Y el departamento de alojamiento, sí, concejal Park, sí, gracias. Quisiera llamar tema número 120, especial para hacer preguntas. Concejal Lee, sí, gracias, señor presidente. 120 para modificaciones. Sí, página 32. Comenzamos con regulación de cannabis, departamento de discapacidades, desarrollo económica de fuerza de trabajo y el pueblo. Página 33 tenemos CTIEP y los bonos inapropiados. Bajo asuntos culturales quisiéramos borrar recomendación 128, en que la posición ya fue restaurada, en recomendación 131, inferior a eso, en la parte inferior. Página 34 tenemos la oficina de finanzas. Bajo recomendación 133D queremos borrar esta recomendación mientras este analista de manejo fue agregado en recomendación 49 previamente. También queremos continuar con bomberos GCP y los fondos no apropiados y servicios generales. Página 35 tenemos el departamento de alojamiento, ITA y los balances no apropiados, departamento de personal también, para recomendación 143. El monto de dólares se debe cambiar a un negativo de 257.337 dólares. Personal continúa. En la página 36 tenemos empoderamiento vecinal, policías, la Junta de Trabajos Públicos y Departamento de Manejo de Emergencias. La página 37, Trabajos Públicos, la Oficina de Administración de Contrataciones. Esto continúa a la página 38, donde ya tenemos la Oficina de Ingeniería. La Oficina de Ingeniería continúa a la página 39 y luego comenzamos con la Oficina de Saneamiento. Página 40 continúa con la misma oficina para recomendación 167G, la parte superior de la página. Debe leer restaurar autoridad de posiciones y fondos de 8 meses para un coordinador de servicios, $141.843 en costos directos, 66.291 en costos indirectos, parcialmente desviado por los fondos en el monto de $80.272 de la construcción de tubería de mantenimiento sin cambio al monto de dólares. Para recomendación 170, debe leer restaurar autoridad de posiciones para 13 posiciones que constan de un secretario, un administrador, 2 analistas, un actuario, un ingeniero, un analista manejador y un coordinador de servicios, un intendente, 3 supervisores, y un analista de sistemas para desempeñar trabajos para proyectos de subvenciones. Los montos deben leer 978.529 en costos directos, 554.328 en costos indirectos, sin cambio al monto neto financiado por los proyectos de subvenciones.
La página 41. Continuamos con los servicios de calle. También tenemos parques y recreos y el departamento de transporte. Para el departamento de transporte hay una posición, un contador que le va a leer un contador jefe 2 sin cambio a la cantidad de fondos. Página 42 continúa con los transporte para recomendación 178. Lee un actuario administrador, debe leer 3 sin cambio a la cantidad de fondos. Y luego 43, continuamos con el departamento de zoológico. Concejal Soto Martínez, perdón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Tengo modificación para 183. ¿Lo podemos llamar especial, por favor? Entonces 43 continúa con instrucciones y modificaciones técnicas y instrucciones generales que continúan a la página 44 y 45 y tenemos instrucciones adicionales comenzando en la página 45 y 46. Concejal Soto Martínez otra vez. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una modificación verbal para tema 208. Sí, para modificaciones todavía queda tiempo para presentarlos, entonces la gente debe continuar a trabajar en cuanto a ellos mientras los tienen. Concejal Lee, sí, gracias presidente, tema 209 y 210 con los propósitos de una modificación. Muy bien. Sí, página 46, continuamos con dos instrucciones arriba y tenemos ajustes técnicos abajo para asuntos culturales y notas de presupuestos. Después de la página 46 vamos a los adjuntos. Número A es información solamente. Esto demuestra las instrucciones propuestas por la alcaldesa para acumulaciones, transferencias y borradores en comparación con las recomendaciones de la Comité de Presupuesto. Adjunto B refleja una serie de ahorros, de reducciones de ahorros que definen la Comité de Presupuesto y Finanzas que aprobaron. Adjunto C tienen información para fondos de alojamiento intermedio. Los adjuntos C y D también incluyen ajustes en los fondos y servicios recuperados hechos por la Comisión de Presupuesto. El adjunto F es el adjunto H y esto continúa por varias páginas. Si tengo un ajuste o recomendación de 33, borrar el texto de las tarifas del código, creo que sería I, las tarifas de cumplimiento. Concejal Rodríguez, sí. En el adjunto F, para los puntos 11 y 32, tengo algunas enmiendas. Muy bien, nosotros vamos a poder entregar enmiendas para la consideración. Sí, vamos a aplazar eso entonces. Y ese sería el final del informe. Muy bien, concejal Lee, la tenemos aquí en la junta. Sí, para el adjunto F, poder conversar acerca del punto 2. Miembro del Consejo Rodríguez. Sí, también el 37. 37 y 52. Muy bien, los otros. Señor Price.
11A y B, 11A y B, sí. Muy bien, entonces le pido al CLI, nosotros tenemos que empezar un receso para empezar con los especiales o podemos empezar, podemos revisarlos, sí, podemos comenzar con estos primero y después con las mociones de presupuesto podemos hacer, quizás hacer eso después de un receso. Muy bien. Entonces creo que el primer punto que se convocó como especial sería el punto 52. El punto 52. Creo que se convocó especial por parte de la concejala Rodríguez y Park. Muy bien, Rodríguez. Concejal, si me pueden escuchar, muy bien, quería agregar que nosotros refiriéramos al Comité de Eficiencia Gubernamental. Muy bien, si no objeciones, concejal Park. Gracias, muchas gracias. Muy bien. No puedo ver mi escritorio. A ver, Matt, tenemos a Matt en la mesa. Tengo una serie de preguntas. Estoy tratando de entender algunas de las cuentas y el impacto de estas reducciones en el departamento de bomberos y su presupuesto año tras año. Entonces simplemente quería focalizarme en el departamento de bomberos en este momento. Durante la reunión del comité del viernes, usted compartió que con estas reducciones el presupuesto del departamento tendría 895.5 millones, representando un incremento de un 75.8 millones en el año fiscal 24-25, cuando el presupuesto del departamento era de 819.6 millones. ¿Eso todavía se mantiene correcto? Más o menos sé que algunos puestos mecánicos han sido recuperados. Eso... Sí, sí, yo creo que eso es correcto. Yo necesito confirmar esto, voy a necesitar confirmar esos puestos de mecánicos. Pero creo que sería un poquito más alto que eso con los puestos mecánicos que estamos recuperando en el informe de presupuesto. ¿Cuánto sería? ¿Es aproximadamente o es más grande? Es como un millón o dos más. El comité agregó 1.6 millones de dólares y cuando el señor Jabo presentó esos números en el comité de presupuesto no incluimos eso, así que creo que era más o menos 75 millones de dólares. Entonces sí que creo que el señor Jabo dijo más tempranamente ante el comité de presupuesto eran 75, así que estamos agregando un millón más o menos 1.6, pero eso también incluía los costos relacionados. Muy bien, entonces serían 1.2 millones de dólares de incremento. Bien. Y simplemente para poder refrescar mi propia memoria, la propuesta de presupuesto del año pasado no incluía los nuevos salarios. Nosotros habíamos separado ese dinero en la V. Correcto. Sí, entonces el 819 no incluía ningún salario. Entonces si usted quisiera un número cargado completamente, podemos probarlo. Sí, porque me parece a mí que lo que en realidad estamos viendo es un incremento mucho menor. Si usted incrementa los dineros y los dineros separados en V, ¿cuál es el incremento real de año tras año entre el año pasado y este año? Entonces, con el agregado de los mecánicos, si usted incluye todos los dólares de salarios que fueron separados en el V en el año 24-25 y también incluir los dólares de MICLA para los 5 vehículos, el aparatos y el reemplazo de los helicópteros, el presupuesto total para el año de los departamentos de bomberos sería 960 millones y el propuesto
enmendado por el por la Comité de Presupuesto, incluía 59 millones de dólares en vehículos de bomberos en reemplazo de aparatos y 200.000 para reemplazo de helicópteros, y ese sería un mil de millón, 11 millones. Ese sería un incremento de 48 millones de dólares, un presupuesto de un 45%. Quiero ver el presupuesto y podemos lidiar con MICLA de manera separada. Y las diferentes fuentes de recursos. En realidad estaba viendo lo del presupuesto en la comparación directa del presupuesto. Bueno, si nosotros miramos el presupuesto directo, son los números que ya conversamos más tempranamente. Es un incremento de 76 millones más o menos, porque el presupuesto directo en 2025, el presupuesto con el cual se incrementaron 75 millones de dólares, no incluía, perdón, la baja de 75 millones de dólares no incluía los dólares salariales de la compensación, así que ese sería el número de año tras año. Si usted está preguntando si nosotros fuéramos a agregar el dinero de los salarios y nada más, yo podría probarles ese número, pero tendría que hacer un poquito de cuentas. Bien, entonces estoy en lo correcto de que ese 1.2 millones de dólares, ese sería el número que acabamos de escuchar. El incremento es saber más o menos de ese 1.2 millones de dólares que acabamos de escuchar. No, sería más grande que eso, sería más que eso. Aún así sería, si usted solamente está viendo el presupuesto del departamento y solo que se agreguen los dólares de salario, sería de aproximadamente 16 a 17 millones de dólares de incremento año tras año. Y eso sin incluir ninguno de los incrementos salariales. O eso sí incluye los incrementos salariales. Sí, lo incluye este año. El presupuesto incluye en el departamento todos los fondos para todos los incrementos salariales. De nuevo, el único motivo por el cual no lo incluimos el año pasado es porque el MOU no estaba completo, entonces separamos el dinero. Entonces, en este incremento de 16 a 17 millones de dólares en presupuesto a presupuesto, ¿cuánto de ese incremento son salarios y cuánto es incremento en gastos operacionales? Yo necesitaría revisar eso y encontrar ese número. No lo tengo disponible enfrente mío. Estas recomendaciones incluyen recortes para incrementos propuestos en gastos. Eso está incluyendo el recorte a los programas de capacitación de paramédicos y tecnología para ayudar con incendios y terrorismo, a investigaciones. Parece a mí que con estos recortes quiere decir que el departamento en realidad tiene un presupuesto de operación más pequeño que el año pasado y que el año anterior, en 2023 y 2024. Entonces, durante el comité de presupuesto creo que usted compartió que incluyendo NICLA y las compras de equipos, el presupuesto en general era de 1.1 mil millón, que es un incremento respecto al año pasado, pero si nosotros agregamos el dinero que separamos en UV mientras los contratos estaban siendo negociados, ¿aún estamos viendo un incremento o no? Sí, lo vemos, porque el incremento de 47 millones de dólares que se separaron, ese es el número. Si hacemos la pregunta de cuánto fue que el presupuesto en 24-25 se apropió para el departamento de bomberos o servicios de bomberos, ese número era 973 millones de dólares, incluía los incrementos de UV y también el aparatus de bomberos. Entonces, si vamos a sumar manzanas con manzanas, todo lo que estuvo dentro del departamento, no fuera del departamento el año pasado o este año fiscal, comparado con lo que fue propuesto por el Comité de Finanzas y Presupuesto, esa comparación sería un incremento de 48 millones 963 a 1.000 de millón 1.64. Entonces realmente aprecio
que desglose esto, colegas. Sé que es un año muy difícil de presupuesto, pero tuvimos que tomar decisiones muy difíciles aquí. Pero ya sabíamos que el departamento de bomberos tenía a la mitad del nivel de empleados que necesitaba tener. Simplemente no puedo observar que habiendo pasado los incendios más devastadores de la historia de nuestra ciudad, el presupuesto no proyecta algo que cumpla con las necesidades diarias del departamento de bomberos. Y sin tener en cuenta emergencias amplias como las que tuvimos. Vimos cómo durante los incendios, con tarifas bajas, dar todo lo que tenían, y todo eso no fue suficiente. Y después de haber atestiguado eso, simplemente no puedo apoyar un cambio que no lleva adelante las inversiones en este departamento que propusimos. Los incendios y los paramédicos están respondiendo a 180 llamados de incendio y de personas sin hogar. Y el intendente propuso 67 nuevos puestos para poder tratar esto, pero todo ese dinero se llevó a otro lado en el comité, y las emergencias no van a detenerse, pero los fondos adicionales para cumplir con esto han sido recortados. Y aún así tenemos equipos de bomberos que están rotos y necesitamos dinero, y no tenemos el dinero para los mecánicos que necesitamos para solucionarnos. Si tenemos una crisis de 100 puestos de paramédicos que no han sido cubiertos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una epidemia de cáncer en el servicio de incendios, y aún así decidimos hacer un recorte de millones y medio millón para limpieza profunda de sus estaciones, cuando sabemos que estos hombres y mujeres están expuestos a venenos y toxinas que causan cáncer todos los días en nuestra ciudad. Estos son cortes operacionales que simplemente no puedo apoyar una propuesta de presupuesto que no le da a este departamento lo que necesita para poder protegernos y responder a las emergencias de nuestra ciudad. Gracias a concejal Lee. Gracias, concejal Park, por los puntos que usted marcó. Colegas, esto probablemente lleva a una elección que hay que hacer. Si nosotros tratamos el problema de que un tercio de este departamento tener más agentes en el campo, solo les proveemos los recursos necesarios para poder tratar la sobredosis, los incendios de campamentos que ocurren. Entonces, cuando veo esto, estaba a gusto de que el intendente había tomado la decisión de tratar estos puntos críticos. Es una parte muy amplia de lo que hacen hoy y su trabajo hoy. Y simplemente quiero señalar que estos puestos sean retirados, así que yo también voy a estar votando en contra de esto. Señor McCosker, muchas gracias. Señor Zebo, los números que yo tengo para el departamento de bomberos es que el presupuesto propuesto era de 119 millones de dólares, y que nosotros estamos un poquito por arriba de los 90 millones en este presupuesto, que es un incremento de 76 millones, con en realidad un punto importante con el porcentaje presupuesto total del departamento de bomberos era de 15%, y en realidad cambiamos esto a un 17% del presupuesto total de la ciudad. Eso sería bueno, sería interesante simular que los salarios no son parte del presupuesto de la ciudad, pero son parte del presupuesto de la ciudad. El incremento más mínimo en cualquier departamento en este presupuesto propuesto del departamento de bomberos, hay un número variado de departamentos que han bajado sustancialmente. Algunos se han mantenido en pausa y han ido para arriba levemente, pero no hay ningún departamento quien tenga un incremento de 9% tan grande como el departamento de bomberos, y no podemos simular de que los salarios no son parte del presupuesto. Simplemente lo son. Y las circunstancias en las que nos encontramos con un porcentaje de presupuesto
con 1.650 personas dejadas cesantes en la ciudad es por esta decisión admirable, esta aspiración o esperanza admirable de poder sustancialmente hacer crecer a los servicios. Sí, sería maravilloso tener estos servicios, pero tenemos que decidir. Tenemos que decidir como comité de presupuesto si nosotros vamos a agregar nuevos e importantes servicios sustanciales con cientos de personas en las 1.650 personas de servicios que están siendo dejados cesantes. Y yo entiendo que la esperanza maravillosa, como alguien que está cercano al departamento de bomberos en toda mi vida, me anima el poder hacer crecer el departamento incluso por fuera del crecimiento que estamos proveyendo aquí. Pero hay un incremento de 76 millones de dólares en su presupuesto y todos esos cheques se van a tener que cobrar. Entonces les voy a preguntar si nosotros incrementamos este presupuesto en el departamento de bomberos, lo hicimos crecer en un departamento, en un porcentaje neto, el porcentaje de la razón de todo el presupuesto lo hemos incrementado del año pasado Sí, se informa que se incrementó un presupuesto para el departamento de bomberos. A ver, miembros, sería muy lindo si las personas pudieran, si el dinero, quieren poner más dinero en el departamento de bomberos, pero tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. Realmente vamos a dejar cesantes a las personas que construyen veredas y cordones. ¿Dónde venimos? ¿Dónde sacamos este dinero? Entonces trabajamos duro en esto. Esto es como el momento en el donde tenemos que decidir cuando nosotros sacamos el dinero que tenemos, cómo lo designamos a lo largo de la ciudad. Y yo les propongo que lo dediquemos para poner todo lo que la mayoría de lo que tengamos en el departamento de bomberos, al costo de que más de 1.600 personas están siendo dejadas cesantes por el dinero que estamos poniéndole al departamento de bomberos, al costo de otros servicios importantes porque se lo estamos dando al departamento de bomberos. Ahora, si dejar cesantes a 1.650 personas y recortar otros servicios no es suficiente, identifiquen lo que ustedes quieren recortar. Creo que esta es una buen motivo responsable y adulto que es desafortunado y que destroza el corazón. Hay que pagarle a los trabajadores, tenemos que pagarles a los empleados de bomberos, tenemos que asegurarnos de tener empleados de manera constante y el comité de presupuesto ha tomado la decisión de que el mayor incremento que vamos a designar va a ir para el departamento de bomberos y es esta cantidad. Me encantaría que hubiera más. Gracias. Gracias, señor McCosker. Concejal Lee. Yo estoy de acuerdo. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con usted, señor McCosker. Nosotros queremos sacarlo de la calle, no lo queremos sacar de las veredas, pero este presupuesto lo hace y aún así tenemos cosas que no se focalizan en los asuntos centrales. Cuando los pagadores de tarifas pagan sus impuestos, ¿qué servicios esperan? Esperan policía, saneamiento, bomberos, calles, veredas y por supuesto los departamentos que apoyan estas cosas. Sí, absolutamente. En buenos años de presupuesto es muy bueno poder solventar todas las cosas maravillosas que hacemos en la ciudad de Los Ángeles. Pero en este consejo ha tomado decisiones políticas que nos ponen en la situación en la que estamos hoy. Si ustedes revisan este presupuesto, también hay diferentes servicios que solventamos que están por fuera de la ciudad de Los Ángeles. Si yo fuera una de las personas que están dejando cesante, yo diría que están valorando más esos servicios más que tu trabajo. Sí, bomberos, yo entiendo que esto conlleva un salario, pero es momento en que esta ciudad mire qué se supone que tengamos que estar haciendo como ciudad y qué hacemos como ciudad.
que son buenas cosas, pero no son necesariamente ah, fieles a lo que son los servicios esenciales de la ciudad de Los Ángeles. Gracias, concejal Rodríguez. Gracias. Señor McCosker, yo estoy de acuerdo. Como mis colegas, nosotros reconocemos que estamos en una situación muy precaria fiscal y que tenemos que crear un equilibrio y tomar decisiones difíciles. Pero también tenemos que reconocer, y creo que la manera en la que fue propuesto en el presupuesto, con los incrementos, para la manera en la que fue enmarcado esto, algunos de los servicios y los incrementos en el presupuesto propuesto por el intendente para los bomberos, creo que ha creado una relación muy difícil en la que el comité de presupuesto tuvo que relajar, pero no llegó a las raíces de de la necesidad que tenemos. Tenemos un departamento de bomberos que experimenta de manera normal, regular, 86% de las llamadas son llamadas de IMS. Crear una respuesta tipo boutique que solamente va a tratar la respuesta de llamados relacionados con personas sin hogar. En realidad se pierde la marca de todo lo que necesitamos los angelinos, tiempos de respuesta y asegurarnos de que el departamento de bomberos esté adecuadamente preparado para responder a esos llamados. Nosotros no determinamos respuestas tipo boutique para personal de seguridad pública, para solamente responder a incendios causados por las personas que sin hogar. Tenemos que asegurarnos de que las otras políticas que nosotros creamos es el trabajo preventivo que no requiere que ellos tengan respuestas tipo boutique para eso. Y creo que la realidad es que lo que nos estamos perdiendo acá y que podría haber sido recalibrado, y espero que mi enmienda, la que voy a hacer avanzar en breves, ojalá crear un equilibrio para poder tratar los asuntos que necesitamos tratar en salud pública, es asegurarnos de que tengamos equipos de APDU que pueda suplementar más allá de los paramédicos. Hay decisiones que podemos tomar que en realidad respetan a la mano de obra de la ciudad que provee sus servicios, pero también tenemos que tener conversaciones reales y francas respecto a la cantidad de contratos y redundancias en trabajo contratado por fuera. Tenemos que tener conversaciones muy profundas y reales, dado el estado de nuestro presupuesto. Entonces, tengo esperanza y soy optimista respecto a poder llevar adelante este equilibrio, y creo que entiendo las decisiones del comité de presupuesto con las que se tuvo que enfrentar, pero también pienso que eso podría haber ser recalibrado para aún así cubrir las necesidades más grandes que necesitamos para seguridad pública y dar respuesta sin sacrificar todo junto y hacer esos cambios. Entonces tengo esperanza de que podamos enmendar algo de esto y refinarlo para poder alcanzar ambas, pero va a requerir que tengamos conversaciones difíciles y honestas de las cosas que no han sido recalibradas en algunos de los contratos que han sido otorgados y otros recortes que no han sido hechos, aún a pesar del hecho de haber visto presentaciones públicas con el mal uso de fondos públicos. Espero que podamos hacer algunos cambios antes de que el presupuesto sea adoptado que ayudarán a recuperar o expandir algunos de los servicios profundos en los que necesitamos invertir por seguridad pública y hacer esos cambios antes de que este presupuesto sea adoptado. Muy bien, señor McCosker, y después presidente Iversavsky para cerrar esta conversación. Gracias. Creo que va a haber 15 votos en este consejo para poner más dinero en el departamento de bomberos cuando tengamos más dinero. Estoy bastante seguro de que tenemos 15 votos en este consejo, que estos 76 millones que estamos incrementando en este departamento, creo que eso va en la dirección adecuada. Puede que no sea suficiente para algunas personas, seguramente no es suficiente para mí, pero no puedo crear nuevos dólares, no puedo fabricarlos. Podemos trabajar en pos de eso en el futuro, pero quiero hacer la pregunta, señor presidente. Antes de comenzar esta conversación había una solicitud
de enviar al punto 52 al comité y usted dijo sí. No sé qué quiere decir eso. Sí, yo quería que el miembro concejal Rodríguez aclarara cuál era la solicitud. 52, adjunto F, que queríamos que también derivar eso al Comité de Eficiencia Gubernamental. Bien, para informes, bien, fantástico. Y voy a estar de acuerdo con eso también. Creo que hay conversaciones muy difíciles. Podemos hablar de turnos separados. Creo que en estos hay muchas conversaciones acerca de cómo podemos ser más sofisticados y más artful de la manera en la que nosotros diseñamos esto con los recursos que tenemos para los paramédicos, porque las llamadas son llamadas de emergencia y la idea de lo que debería importante conversar acerca del manejo de esto en este presupuesto, yo diría, porque realmente quiero ser muy claro, en este presupuesto y de aquí en más hay que encontrar maneras de de utilizar de manera más eficiente esos recursos por las necesidades de nuestros electores y pensar en estos turnos y poner los paramédicos en el campo. Si tenemos el dinero para hacer eso, sí, sería muy bueno. Entonces hay muchas conversaciones difíciles que tienen que ocurrir, buenas conversaciones. Algunas de ellas van a ser difíciles, pero voy a decir esto. Nosotros nos estiramos tanto como pudimos para el presupuesto de bomberos y esto es tan lejos como pudimos llegar. Gracias, McCosker. Y después, Yorsaski. Muy bien, gracias. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Y si tuviéramos un presupuesto normal, yo estaría de acuerdo con el concejal Parky, Rodríguez y Lee. Pero como sabemos, este es un año anormal de presupuestos. Son nuevos programas que estamos hablando. Son necesarios, absolutamente son necesarios, sin dudas. Pero no creo que deberíamos estar creando nuevos departamentos en el departamento de bomberos al costo de dejar cesantes a las personas que quieren asegurarse de que los camiones de bomberos lleguen a los lugares de manera rápida. Con las 100 o más personas que hacen análisis forenses en los delitos. Estas son necesidades específicas que tenemos que recuperar y en intercambio de, a cambio de no hacer nuevos programas ahora, tenemos que mantener a las personas haciendo trabajos fundamentales de seguridad y simplemente estoy de acuerdo con lo que dijo el señor McCusker y todo lo que dijo. Gracias. Bueno, ahora para el próximo tema. Sí, quería aclarar, señora Jaroslavsky, lo que estaba sugiriendo es que creo que la manera como fue propuesta en el presupuesto, sugiriendo que estaba parando una respuesta artificial para falta de vivienda, claramente fue mal formulada y no eficiente. Sin embargo, no podemos ignorar la necesidad de seguridad pública inmensa que necesitamos para respuesta. No hay ningún día que no va a OCDE y ve el mapa de los 468 millas cuadradas de esta ciudad, todo en rojo, porque hemos maximizado nuestros despachos para llamadas de ambulancias y respuestas médicas, y 85% de nuestras llamadas son EMS. Entonces lo que estoy sugiriendo es que no sea un programa nuevo. Esto es una necesidad existente y demanda para servicio que nosotros debemos asegurar que empecemos a invertir, y lo hemos hecho con la innovación de uso de APRs, los cuales no son nuevos. Ellos han sido introducidos antes de que ya existen, y yo estoy diciendo que lo que necesitamos hacer es tomar decisiones asegurando de que podemos apoyar las necesidades de los angelinos que en sus momentos más críticos de emergencia, que seguimos invirtiendo en esa expansión para esa respuesta. 468 millas cuadradas de calles, 4 millones de residentes en la ciudad de Los Ángeles. Si este departamento no ha crecido
coincidentemente con el crecimiento de la población de Los Ángeles. Entonces, para hacer ajustes adicionales, no para formar un programa nuevo, pero sino para seguir invirtiendo en el crecimiento y expansión del uso de APR para proveer ese apoyo médico de emergencia es clave, y creo que esas son conversaciones y refinaciones adicionales que podemos hacer, pero no quiero sugerir que eso es una inversión nueva o existente. Solamente estamos ayudando para asegurar que no solamente estemos enfrentando o dirigiéndonos a las necesidades de uno de 70.000 personas en Los Ángeles. Quiero asegurarme de que estemos expandiendo las necesidades de servicios para las 4 millones de personas en Los Ángeles. Señor Blumenfield, sí, estoy de acuerdo con todos mis colegas aquí. Me encanta el uso de APR, debemos expandir eso. Pero eso no quedó ante nosotros. Teníamos la propuesta de la alcaldesa, que era agregar este UTIC, como agregó estos gastos de falta de vivienda que no parecieron ser muy eficientes. El departamento pidió mucho, pero no pidieron uso de APR. Estaban pidiendo una cantidad de diferentes posiciones. Y nosotros, como comité, tuvimos que tomar la decisión difícil, lo cual apoyo, priorizar el departamento de bomberos con el aumento más grande de cualquier otro departamento. Como ha sido expresado, me gustaría poder haberle dado más, y creo que como va adelante este año podemos solucionar eso, y me encantaría trabajar con usted para tener más uso de APR y utilizando las eficiencias en el departamento. Eso es una cosa que salió de los fondos de innovación, funciona, pero eso es un cambio de política que no creo que vamos a simplemente hacer que suceda a través del presupuesto, en el sentido de que yo sé que son gastos, pero también no es lo que está siendo propuesto por la alcaldesa o el departamento, que los hubiéramos tenido que llevar en otra dirección diferente, y lo que estábamos tratando de hacer en la comité es restaurar servicios básicos, no estando en el servicio de creando cosas totalmente nuevas. Entonces apoyo lo que hizo la comité por razones que han expresado mis colegas, pero quiero expresar que quiero ver una expansión del uso de APR para ver cómo podemos hacer que eso sucede moviendo adelante. Señor actuario, ¿qué queda ante nosotros? Sí, podemos considerar tema número 52, A a Z. Tema número 52 queda ante nosotros. La presidenta de la comité pide un voto a favor en cuanto a esto. Otros han surgido preguntas pidiendo un voto en contra. Abrimos la lista y contamos los votos. 12 a favor, 3 en contra. Muy bien, ¿qué más queda? Tema 53 fue llamado especial por la concejala Park para modificación, tanto como el concejal Rodríguez para la página 13. Concejala Park. Nada. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más queda, señor actuario? No tengo a nadie más aquí en la fila para este tema. Concejala Rodríguez, sí tengo modificación, pero está siendo preparada ahora. Bueno, la podemos tener pausada en la mesa hasta modificada, hasta que la modificación ha sido circulada. Muy bien, ¿qué más queda? Sí, señor presidente, si quieren votar para las modificaciones técnicas. Sí, pueden votar para tema 47, lo cual las recomendaciones son para borrar la recomendación en la página 8, y eso es el tema 47. Muy bien, pueden abrir la lista para ese tema, pueden cerrar la lista y contar los votos. $15 a favor. Señor presidente, con respecto a las modificaciones técnicas que leyó,
Andrea, para el acta, salvo que hayan preguntas, se pueden considerar al final cuando votan para el informe de la comité si no hay protestas. Entonces, lo único que debemos repasar son las recomendaciones de los números llamados especiales. Entendido, muy bien, secretario, señor presidente. Hay la solicitud para votar en cuanto al tema 53, por los cuales fueron... eso lo vamos a mantener aquí en el mostrador para la modificación. Entonces vamos al próximo. El consejo ahora puede votar, perdón, pueden ir adelante para página 20, tema 86, llamado especial por el concejal Lee. Señor secretario, creo que el tema 55 fue llamado especial también. Distrito 11, la concejala Park. 86 o votamos el 55. 55 no, comentarios adicionales. Bueno, gracias. Muy bien, ahora estamos preparados, señor secretario, para el tema número 55. Cuenten los votos. 13 a favor, 2 en contra. Muy bien, ¿qué más queda? El Consejo ya puede considerar el tema número 86 en la página 20, llamado especial por el concejal Lee. Señor actuario, la concejala Rodríguez quiere ser grabada como un voto en contra, lo cual lo va a ser un voto de 12 a 3. No hay protesta, no cambia el resultado. Ahora, la próxima, 86. ¿Algún comentario para 86, señor Lee? Sí, tengo modificación circulado como memorando de presupuesto más tarde. Muy bien. Sí, esto fue llamado especial por la concejala Park también. Concejala Park. Si alguien de la policía de Los Ángeles, que es el jefe o capitán Rubalcaba, si puede venir al mostrador, tengo unas preguntitas. ¿Alguien? Muy bien, gracias. Sí, gracias a todos por estar aquí. La recomendación ante nosotros reduce contrataciones juramentados el año fiscal que viene de 480 nuevos a 240. Sabemos los desafíos que la policía de Los Ángeles ha tenido con contrataciones en los últimos años. Algunos de ustedes saben o me pueden decir cuántos contratados nuevos juramentados hemos traído el año pasado para el año fiscal 23-24. Sí, gracias, jefe asistente Dan Randolph. Para el año 23-24, señora, es lo que pide. Contratamos 390 y graduamos 273. Perdón, 396. 396 contratamos y se recibieron 329 del Departamento de Policía. Bueno, 396 contratados y se graduaron 329, si estoy correcta, es como una tasa de atrición de 16, no, 17%. Esos son 156 más oficiales que lo que está propuesto en este presupuesto. Si se refiere a los 240, sí. Vamos a retroceder aún más.
¿Sabe cuántos oficiales contratamos en 2022 a 23? Sí, 433. ¿Y cuántos se recibieron de los 433? 373. Si soy correcta, es una tasa de atrición de 14%. Correcto. Es correcto que son 193 más de lo que son propuestos en este presupuesto. Sí, señora. La cantidad de la clase de 240 refleja los agentes que se reciben en la academia o los cuales entran en la clase. Supongo lo que digo es que eso toma en cuenta la atrición. No, no creo. Y si puedo, nuestra agente de presupuesto han dicho que va a venir un monto de atrición de 130 para el año fiscal de 2025 a 26. Si es que vamos a contratar hasta 240 y todavía vamos a tener que tomar en cuenta la atrición, podemos anticipar en lo que van a ser aproximadamente 15%. Diría un poco más, señora, los números tienen tendencia a subir. Para este año fiscal estamos a 23% de atrición. ¡Wow! Es mucho más alto porque en 22-23 eran 14 y 23-24 era 16. Entonces eso preocupa. Sí, eso nos preocupa a nosotros también. La calidad de candidatos preocupa. Morando 7 de presupuesto comparte que nuestros niveles de agentes juramentados van a ser reducidos aún más 8.399 oficiales como consecuencias de recortar los tamaños de clases. Entonces, tomando en cuenta las atriciones en las clases que describe, nuestro nivel juramentado puede actualmente en realidad ser más bajo que el año fiscal que viene. Si aplicamos el 23%, sí puedo ver que sea aproximadamente 55 menos que eso, que los 240. Muchas gracias, presidente del Consejo. No tengo más preguntas, pero colegas, simplemente no puedo apoyar recomendación 86. Yo sé que es un año difícil de presupuesto, pero hicimos una promesa a nuestros constituyentes en la ciudad que íbamos a proteger los servicios esenciales que los cuales ellos cuentan, reduciendo los juramentados en la policía. Va a reducir los niveles existentes por 100 oficiales, especialmente con el Mundial, Super Bowl y las Olimpiadas literal en el horizonte. Está haciendo exactamente lo contrario a lo que prometimos los residentes aquí en Los Ángeles. No puedo apoyar recortar seguridad pública y estos servicios críticos. Aquí no estaré apoyando esta recomendación. Gracias, y concejala Rodríguez. Sí, gracias, señora Park. Y nuevamente yo comparto esas preocupaciones similares con usted, con los eventos globales viniendo a nuestra ciudad, que nosotros sabemos que el tiempo extra, la combinación de contrastaciones reducidas, la atrición que estamos enfrentando, solamente nos va a dejar con aún más cobertura desapreciado cuando se trata con los recursos. Pero jefe, le digo, uno de los desafíos más grandes que me cuesta entender es la maximización de empleados. Y quiero asegurar que si peleamos lo que necesitamos hacer, creo que hay combinación con lo que tenemos que hacer para maximizar la cobertura de despaches, para identificar cómo aseguramos que la cantidad de cumplimientos para servicio para la gente de Los Ángeles que va a requerir siendo detallados, recalibrando lo que eso se va a ver, hablando de la estructura organizacional del departamento, porque debido a nuestras necesidades fiscales e impactos tenemos que asegurar de que todos estén ajustando sus cinturones también. Entonces yo digo esto porque eso todavía no sucedió. Entonces, si por favor puede compartir dónde se para ayudando a trabajar una reorganización para maximizar el despache debido a las circunstancias con la situación precaria financiera es ahora. Sí, gracias, concejala. Estoy muy contento que no lo hicimos antes de este punto hoy, porque lo hubiéramos tenido que rehacer. Cuando yo analizo dónde estamos en como un limbo.
en cómo se va a ver el despache moviendo adelante con las clases de academia, con los empleados profesionales ciudadanos. Entonces ahora cuando finalizamos el presupuesto es el tiempo de hacer la reorganización adecuadamente. Como yo miro, la patrulla es parte de eso, sé que es una preocupación para todos, tratando de maximizar patrullas para hacerlo como se debe hacer, pero eso no lo podemos hacer a pérdida de no tener suficientes detectives o apoyo aerial para los oficiales en el sitio y las otras funciones investigadores. Entonces, hablando con eso, vamos a hacer lo mejor que podemos para enfrentar todas las necesidades, pero como dijo antes, tenemos que tomar los personales de entrenamiento para hacer lo que tenemos que hacer para prepararnos para los eventos que vienen a Los Ángeles en los años que vienen, junto con acumulación de inteligencia y todas las otras cosas que debemos hacer para asegurar a Los Ángeles. Entonces estoy muy consciente de sus preocupaciones y yo estoy muy agradecido, pero el acto de balance lo hay que hacer en todo el departamento. La patrulla es el fundamento y todo lo demás es muy importante para nosotros también. Sí, estoy agradecida y entiendo. Creo, no con respecto a este presupuesto, creo que nosotros debemos reflejar en los cuáles programas han levantados y debido a los 468 millas cuadradas de calles a patrullar, cómo vamos a maximizar las eficiencias del departamento con los recursos que sí tienen y mirando de arriba hacia abajo en la reorganización para asegurar ese apoyo a nivel callejero. Estoy agradecido con lo que dice con los detectives y todos, pero también en nuestra historia más reciente, un crecimiento para varios programas especializados que de hecho remueven alguna de las patrullas o oficiales adicionales para ser disponibles en varias de nuestras divisiones. Entonces, nosotros tenemos que tener una conversación dura y honesta en cómo se va a presentar la seguridad pública en esta ciudad, pero te debemos asegurar de que este departamento sea el ejemplo de eficiencias más grandes y llegando a ese balance y reconociendo cuáles son nuestras necesidades hoy. Entonces, yo reconozco los desafíos inmensos que tenemos con los empleados ahora, con la combinación de atrición y contrataciones reducidas, nos va a dejar en una inclinación en particularmente cuando vamos a estar dándole la bienvenida al mundo a nuestra ciudad. Entonces, completamente estoy agradecida y reconozco eso, pero no quiere decir que nosotros no necesitamos que ustedes hagan su parte en recalibrar los despaches reorganizacionales donde estén los oficiales para asegurar, y yo sé y estoy agradecida que la Comité de Presupuesto tomar unas decisiones significativas y creo que buenas decisiones para asegurar de que obviamente todavía estamos perdiendo muchas posiciones de ciudadanos en este momento como fue propuesta, pero el lado juramentado debe hacer tomar en cuenta cómo las organizaciones puede sacar, y creo que eso es muy importante, es parte de una conversación comprensiva. Sí, respeto su opinión y créame, voy a estar enganchado. Sí, muy bien, señor Blumenfield, Nazarian y McCosker. Muy bien. Bueno, quería reducir el tamaño de la clase. No es algo, bueno, yo no voy a decir nada que a nadie, pero claramente es algo que yo no quiero ver. Quiero ver tantos reclutados como podemos ver para llegar a ese número de 10.000 y últimamente más grande para estar junto a donde estábamos antes. Me imagino que son 12.000. Pero la decisión que enfrentamos como comité, quiero darle énfasis, estábamos analizando un presupuesto de policía que básicamente removió 400 posiciones de ciudadanos y este departamento no puede funcionar sin esas posiciones de ciudadanos. Cuando usted saca a la gente quien hace las huellas y los kits de violaciones y cosas muy especializadas, a veces pensamos que los oficiales van a llenar estos. Algunas de estos tratos necesitan licencias especiales. Sin eso nuestro departamento no va a poder funcionar y debemos encontrar una manera para restaurar aún el monto básico. Ojalá podamos restaurar 400, podemos hacer 133 de los más importantes.
pero todavía no es suficiente. Y la única manera, y esta reducción en reclutación de nuevos oficiales, ni siquiera llena la diferencia de lo que tenemos que hacer para restaurar esas posiciones de ciudadanos. Tuvimos que volver y usar los ahorros del departamento de bomberos también. Entonces ni siquiera es de 1 a 1. Entonces, para salvar esas posiciones de ciudadanos, que sabemos que dan ventaja a los oficiales para despacharlos en la calle, donde los queremos, tenemos que encontrar dinero. Y esto fue una manera humilde de hacerlo y nuevamente ni siquiera cumplió con eso. Esta reducción ni siquiera restauró los ciudadanos que necesitábamos. Entonces tuvimos que ir al departamento de bomberos y otras fuentes para agregar a eso. Mi esperanza es, tenemos un presupuesto, movemos adelante y quizás manera de hacer cargas frontales. Mi esperanza es que moviendo adelante que podemos trabajar con el labor y otros para encontrar maneras que podemos aumentar este monto de reclutos. Pero en este presupuesto fue la mejor limonada que hicimos con los limones que tenemos con el presupuesto propuesto. Y por eso voy a apoyar este tema, aunque me duele y quiero ver que esa clase sea más alto. Por última, porque más que nada quiero ver la cantidad de oficiales más alto y coincidiendo con lo que necesitamos en comparación con las otras ciudades también. Bueno, ahora, señor Nazarian. Sí, gracias, presidente del Consejo. Yo quería saber cómo fue construido, si nosotros podemos llenar las clases. 6 clases a 40 reclutados. Sí, y voy a diferir al experto para contrataciones de 30.000 pies. Creo que estamos en mejor posición moviendo adelante, ya que recientemente tenemos un encargado general hablando del camino, tratando de acelerar la tubería para no parar gente a otras organizaciones esperando recibir la oferta del departamento de policía. Eso ha sido un problema muy grande para nosotros, mirando los diferentes componentes del proceso de análisis para evaluarlos, en qué orden están y cómo mejor maximizar nuestros esfuerzos para tener los reclutados más brillantes que podemos. Soy optimista de llegar a los números que necesitamos yendo adelante. Sí, gracias, jefe. Tiene toda la razón. Quiero agregar que en adición al departamento de personal, que tenemos la adición de Captain Lisa a mi izquierda. Ella es una líder increíble en la organización, viniendo de fondos de patrulla. Y ella y señora Billups ya han estado en varias conversaciones de reexaminar los procesados y candidatos. Y tengo confianza que no solamente con Miss Billups, sino con el capitán Rubalcaba, que este proceso va a tener resultados positivos para nosotros. Nuestra última clase fue contrataciones, fueron 37 contratados y tengo confianza de que podemos llegar a 40. Bueno, si llegan a 40, ustedes van a poder llegar a 12 clases de 40, porque mi objetivo es, quiero oír un sí muy confiado a los 6, porque estemos inclinándonos a los 12, porque tengo inclinación a apoyar las preocupaciones que mis colegas están surgiendo. Creo que la función primaria de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos. Sí, estamos agradecidos por su apoyo. Le puedo decir que el interés para los candidatos para ser un policía de Los Ángeles nunca ha sido más grande. Si miro de enero a abril, solamente esos 4 meses de este año y lo comparo con 2024, por ejemplo, es un aumento de 15% de la gente diciendo que quiere ser policía del departamento de Los Ángeles. Si comparo el mismo plazo, los 25, esos 4 meses a 2023, tengo un 78% de aumento en la cantidad de gente entrando queriendo ser parte de esta grande organización. Y si miro un año antes del 2022, casi se ha duplicado, son 95% de aumentos. Estamos teniendo más y más gente queriendo ser un policía. Tenemos una campaña un modelo de campaña muy agresiva yendo adelante, que coincidentemente comenzó con el capitán Rubalcaba
y tengo confianza diciéndole que podemos llegar a la clase de 40. Muy bien, puede llegar a un número de 40 reclutados en la clase, más de 6 clases. Sí, creemos que sí. Bueno, gracias. Eso es lo que quería oír. No para, no para dejar de menos el trabajo de mis colegas, yo sé que son muy trabajadores, pero no veo, debido con lo que tenemos enfrentando con las Olimpiadas, preparaciones para el Mundial, ya estamos tarde para el Mundial. Con suerte llegamos a los números que debemos con seguridad pública para las Olimpiadas y si va a haber apoyo de ayuda mutual para cumplir los trabajos que tenemos. Le quiero hacer acordar a todos que si algunos de nosotros no recuerdan esto, todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar eran 2 tiroteos en Westwood en los 90 para destrozar a Westwood y todo el negocio, todos los asuntos fue a la calle Tercera Promenade y ese pueblo ha surgido un montón después de eso. Para hacerles acordar, yo vi que eso pasó, no quiero que ningún miedo o temor cause un obstáculo para nosotros para tener éxito en cuanto a las Olimpiadas y el Mundial. Entonces, recuerdo que acabamos de votar la semana pasada utilizando las Olimpiadas y el Mundial como oportunidad para aumentar los sueldos y los salarios. No debemos asegurar de que estemos apoyando personal de seguridad pública para ayudar a proteger el mismo turismo que queremos ver tener éxito para que pague para esos sueldos. Esto está muy interconectado para mí. Entonces, gracias por contestar la pregunta. Sí, gracias, señor McCusker. Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quiero felicitar a la Policía de Los Ángeles. Estoy completamente de acuerdo. Creo que ustedes han hecho un trabajo tremendo y personal también, trabajando juntos para arreglar varios de esas dificultades que tenemos en la estrategia de reclutar. Creo que están en posición de tomar mucha gente quienes quieren ser policías, graduarlos para que sean policías. Creo que pueden llenar más de las clases en este presupuesto. También quiero agradecer al jefe porque hoy sus mensajes. Usted realmente llegó al punto donde los ciudadanos son de la más importancia a este departamento, como sus oficiales. Recordemos cómo llegamos aquí. Tenemos documentos presentados a nosotros. Si no contratemos 480 oficiales, me encantaría. Y podemos echar 403 ciudadanos. Parte pequeña, porque no es de 1 a 1, porque hay diferentes niveles de pago. Fue una manera de decir que vamos a contratar oficiales que ni siquiera coincide con atrición y vamos a eliminar o echar 403 posiciones de ciudadanos, de los cuales teníamos sospechas al principio de la conversación que esencialmente va a deshacer la habilidad de la policía a hacer sus trabajos. Va a poner en perjuicio al departamento. Entonces, nuevamente quiero agradecerlo, jefe y sus empleados. Decimos como la comité de presupuesto cuántos pueden llenar como ciudadanos. De otra manera, cuáles son las posiciones específicas que pueden ser llenadas, porque la gente no van a ser entrenados para hacerlo. Desafortunadamente, lo que quedan más cuántos pueden ser, nos dio un número 133 que no pueden ser llenados. Y nos estiramos para hacer lo que podemos para llenar esas posiciones. Yo sé que usted está agradecido, pero la dificultad es que es lo mismo. Me encantaría tener mucho más oficiales. Me encantaría, pero tenemos que reconocer dónde estamos en este presupuesto. Lo dije al principio. Teníamos 1.650 despedidas propuestas del Departamento de Policía hasta el servicio de calles, todas esas cosas. Y tanto de esos eran servicios esenciales. Entonces, me encantaría ponernos en una posición donde podemos contratar más de 240 oficiales y quizás sí lo vamos a hacer,
pero hoy no podemos. Hoy logramos lo mejor que podemos para decir que vamos a financiar y tener esos ciudadanos que no pueden ser llenados y ponerlo a usted, jefe, en la posición difícil. ¿Cuáles son las posiciones que tienen que ser llenadas por las posiciones y dónde los pongo? Y estoy agradecido por la pregunta de despache porque algo de esto va a ser su responsabilidad, que seguramente es ahora, porque va a saber después de esta conversación lo que sale. Usted va a saber cuánto tenemos hoy, mañana y al final del año que viene y hacer un plan de despache que hace lo más que ustedes pueden con lo que tienen. Yo fui parte de esa conversación e incrementamos a la policía, no tanto como a los bomberos, le incrementamos a la policía en la extensión que pudimos, sin dañar las veredas, los cordones y demás, y cloacas con este presupuesto difícil. Continuamos trabajando con ustedes porque ustedes vienen de buena fe y aprecio eso. Es un momento difícil cuando ustedes dijeron que tengo que cumplir estos puestos de civiles. Y entiendo, aprecio que ustedes entiendan que es todo un tema de seguridad por fuera del presupuesto y por dentro tenemos otros departamentos. Así que gracias, le urjo a mis miembros que adoptemos esta recomendación. Muchas gracias, señor McCusker. Este punto está ante nosotros, pero antes de hacer eso, jefe de policía, quería agradecerle a usted y a su equipo por estar aquí en el día de hoy. Y esto nos muestra para el propósito de esta audiencia, porque estas cosas creo que para muchos de las comunidades no se sienten desconectados. Yo tengo confianza en ustedes y en el departamento. Ustedes hablaron de manera elocuente cuando tuvimos un artículo de diarios acerca de algunos de los comentarios que estaban surgiendo, que eran bastante incómodos del proceso de contratación. Y cuando escuchamos, conectamos estas dos cosas juntas, si ustedes antes de llevar esto al voto, si podrían tratar eso. Yo escuché lo que ustedes dijeron, pero quiero que el público sepa lo que ustedes han hecho respecto a eso. Muchas gracias. Nosotros nos pusimos al tanto. Probablemente han pasado 2 meses de algunos comentarios que fueron hechos en el ambiente laboral, en la división de contrataciones. En cuanto nos pusimos al tanto de eso, tomamos a un empleado en ese espacio, estuvo disponible para nosotros y podemos identificar a las personas quienes habían hablado de manera muy apropiada con comentarios racistas, homofóbicos, sexistas, y ahí inmediatamente identificamos a esas personas y los enviamos a casa. Ellos le quitaron sus insignias y pudieron atravesar ese proceso de irse. También hemos cubierto esos puestos con personas que pudieran hacer ese trabajo. También tenemos un nuevo capitana Lisa Corbett, que está aquí. Se puso a cargo rápidamente, de manera muy profesional, así que a medida que avanzamos con los desafíos que nosotros enfrentamos, continuamos haciendo lo que nosotros hacemos con el proceso interno disciplinar, pero creo que lo hemos dicho muy claramente, que nosotros no toleramos este tipo de comportamiento en el lugar de trabajo y lo condenamos de la manera más fuerte posible. Entonces tengo optimismo respecto al camino de aquí en más, el liderazgo que tenemos, me da mucha confianza y me entusiasma ver una gran diferencia en nuestra posibilidad de poder contratar personas nuevas rápidamente. Muchas gracias, jefe de policía. ¿Qué tenemos ante nosotros, presidente? Tenemos el punto 86. Las enmiendas fueron solicitadas para este punto, así que este punto va a ser aplazado para la circulación y consideración de las enmiendas más tarde. Y de nuevo, si los miembros convocan que un punto sea llamado especial, tienen que ser introducidos de parte de las mociones de presupuesto. Si se solicita que los miembros indiquen que una enmienda de presupuesto ocurrirá en el futuro, deben ser consideradas más tarde en esta reunión. Muy bien, muchísimas gracias. Y creo que nosotros podemos agradecer al jefe de policía y al equipo de la policía. En este momento que sigue, señor secretario, ahora vamos a considerar la recomendación 90 en la página 21, que fue convocada especial por el concejal Nazarian. Primero para preguntas. Concejal Nazarian, gracias, señor presidente. Tengo una pregunta rápida. Quería saber si el término de viviendas interinas incluye los pueblos de
tiny houses. Si quiere hacer esa enmienda para que quede perfectamente claro, hay algunas personas que creen que lo incluye y algunas personas que no, así que si quieren hacer esa enmienda para que quede claro, sí, con gusto lo hago. Pueden incluir las tiny homes para eso. Creo que es simplemente una enmienda técnica. Miembros, creo que el señor Nazarian había hecho una enmienda técnica para aclarar para propósitos de este punto que las tiny homes serían incluidas como ubicaciones potenciales, además de a bridge home. Y Nazarian, si puedo convocar al presidente de personas sin hogar y de vivienda para poder sopesar esto. Parece algo directo, pero quiero asegurarme de que el equipo de políticas esté de acuerdo antes de poder avanzar. Sí, creo que las tiny homes están incluidas. Creo que sí, fueron agregadas. Muy bien. Entonces la presidenta piensa que ya están incluidas. Tenemos una idea de una enmienda técnica para incluirlo, seguro. Sí, McCusker, si puedo agregar una cosa rápida. Yo pienso que a medida, mientras este fondo especifica este tipo de viviendas, el coordinador de LAPD ha utilizado este dinero para todas las intervenciones de personas sin hogar. Creo que eso es algo que de manera práctica tendríamos que trabajar con ellos y yo los animo a que nos involucremos así, podamos explícitamente incluir esto. Señor McCusker. Voy a estar totalmente de acuerdo con esto. Yo en realidad marqué esto, me focalizaría en ABHs, pero creo que eso tiene sentido. Que sea leído como ABH o otros sitios interinos, creo que sería justo. Esta es una consideración política del comité. Concejal Rodríguez. Sí, simplemente quería aclarar, porque yo recuerdo que cuando cambiamos esto, fue designado previamente en años previos, específicamente como ABH, cualquier ABH, pero la discreción es realmente, a ver, este es un dinero que está listo para uso para discreción. Obviamente la oficina de los consejos trabajan directamente con ellos para tratar las necesidades que haya. Si hay inconvenientes, este es un término muy amplio, no tiene que ser especificado y fue hecho de esa manera específicamente con la intención de poder permitir a todos tener esa discreción de mover los recursos en tanto sea necesario. Entonces, eso es realmente lo que es eso. Bien, señor presidente, si puedo agregar esto, cuando estos fondos fueron designados para horas extra, solo teníamos las A-Ridge Homes. Entonces el propósito de incluir estas viviendas interinas era poder incluir a estos sitios adicionales que puedan surgir. También quiero señalar que este dinero está en un saldo inapropiado, así que depende de otro informe que va a venir de LAPD respecto a cómo van a designarlos. Así que va a estar tratado en ese informe subsecuente. Entiendo. ¿Está de acuerdo, Nazarian? Yo creo que estoy bien. Creo que estoy bastante seguro de que estoy bien, así que voy a tomar esa confirmación. Muy bien, señor presidente. Señor secretario, el consejo desea, antes de votar al punto 90, tal como fue enmendado, ¿quieren votar? Bien, el punto 90 está ante nosotros. Convocar la votación. Cierra la votación. 15 a favor. Muy bien. ¿Qué tenemos después? El Consejo puede considerar el punto 4 por la consejera Lee. Hay una moción que va a ser introducida. Sí, bien, entonces vamos a volver a la moción de presupuesto que sigue. El Consejo puede votar acerca del punto 86, convocado para voto especial por el concejal Lee. ¿Algún comentario? Muy bien. Muy bien, vamos a convocar la votación para el punto 86. Cerramos la votación. 14 a favor, 1 en contra. Muy bien, ¿qué sigue? El Consejo puede ahora conseguir el punto 120, que fue convocado especial por el concejal Park para preguntas y Lee para enmiendas. Eso estaría en la página 31. Entonces tenemos una moción. Quiere decir de que nosotros llevamos la conversación ahora. ¿O
o va a ser pausado para conversación posterior? ¿Es una moción de presupuesto? ¿No lo es? Bien. Señor Lee, gracias, señor presidente. Colegas, hace un mes el CLA subió un informe en respuesta a esto y le proveyó a este equipo 5 diferentes opciones para considerar para la nueva estructura para los programas de personas sin hogar. Este informe no ha sido considerado por este consejo. No hemos tenido una conversación respecto a la política. Puede que esté totalmente de acuerdo con las acciones del punto 20, pero hay 4 de las opciones que me gustaría que por lo menos conversar y tener una conversación acerca de las políticas, así que pregunto si podemos enviar esto de nuevo al comité y estoy pidiendo un voto para eso. Muy bien, concejal Rodríguez. Sí, yo estoy de acuerdo, como indicó el señor Blumenfeld, incluso más tempranamente cuando estábamos teniendo la conversación acerca de LAFG. Esa conversación de política no debería ser hecha a través de este presupuesto. Entonces sí, me gustaría pedir también que tuviéramos la oportunidad de conversar cuáles son nuestras opciones para poder asegurarnos de tocar este tema de manera adecuada y asegurarnos de tener todos los informes y todo lo que queremos lograr y realmente tener muy bien claro cómo se vería eso. Concejal Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy en desacuerdo con mover esto de nuevo al comité. Creo que esta conversación fue muy larga. Sinceramente investigué esto, mis empleados también. El presidente del comité ha hecho muchísimo trabajo respecto a esto y yo estoy de desacuerdo con esto. Yo creo que es una buena decisión y que voy a votar en contra de la solicitud de Lee de llevar esto al comité. Perdón, ¿que va a estar votando qué? Simplemente quería decir que creo que este cambio en particular que está siendo contemplado no nos impide las conversaciones que este cuerpo puede tener y va a tener respecto a los programas de personas sin hogar. Creo que nos va a ayudar a prepararnos para desafíos urgentes. Quiero conversar acerca de la potencial disolución del ASA, la falta de fondos extraordinaria del documento federal, ya esté siendo pasada por el Congreso, está ante nosotros y eso va a ocurrir muy pronto, incluso la pérdida de muchos de los cupones que van a ser dejar con cerca de 3.000 personas sin más fondos para vivienda como cuerpo. Hemos estado de acuerdo a lo largo de muchas misiones acerca de la supervisión de nuestro sistema de personas sin hogar. Esto nos permite aclarar que hay un lugar en el Departamento de Vivienda que va a reunir información para poder manejar el desempeño en nuestro sistema, comparar nuestras diferentes inversiones y en un presupuesto tan apretado como tomar decisiones más reflexivas respecto a cómo distribuir esos dólares que nos van a llevar algunas de las reducciones que han sido contempladas y solicitadas en este presupuesto. En este momento no tenemos una política o un cuerpo en el sistema, en la ciudad en general, que haga ese tipo de trabajo. Este cambio no va a interrumpir ningún servicio existente o las operaciones en las que todos nos involucramos respecto a las personas en hogar, pero sí va a proveer la información y la responsabilidad para poder defender a nuestros electores, cómo ayudar a las personas sin hogar, nos va a ayudar a cubrir las camas disponibles, nos va a ayudar a dedicar esos cientos de miles de dólares en esto. No impide la creación de un departamento de personas sin hogar, que en realidad pienso que puede ser necesario de aquí en más, pero nos va a ayudar a prepararnos mejor, ayudándonos en este momento para poder pedir más recursos para medidas como la casa, para nuestros fondos de resoluciones locales, para poder obtener recursos locales, para poder tener más empleados y poder implementar nuestros programas de personas sin hogar menos de lo que ha ocurrido hasta ahora. Realmente quiero decir que esto
este es un momento en donde el sistema enteramente y nuestra capacidad como ciudad de operar está enfrentando muchas amenazas, y esto nos va a poner en un lugar de poder responder a estas amenazas con reflexión y llevar las acciones para poder defender mejor nuestros recursos, recursos que no tenemos en este momento. Gracias, concejal. Concejal Park, gracias, presidente del consejo. ¿Es posible que haya alguien del Departamento de Vivienda para poder contestar algunas preguntas? Gracias, concejal. Soy Tina Johnson, soy gerente general del Departamento de Vivienda de Los Ángeles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Simplemente quería tomar un momento para agradecerle al CIO especialmente por el trabajo que se ha hecho en sociedad en los últimos años en el Distrito Consular 11, los increíbles resultados que hemos visto, que han sido posibles, que no hubieran sido posibles sin su ayuda, así que muchas gracias por eso. Tengo algunas preguntas para usted, así como el Departamento de Vivienda. Voy a empezar con usted, Matt. ¿Cuántas operaciones de RV ha coordinado el CIO hasta ahora en este año fiscal en coordinación con oficinas concejales locales? Gracias. Voy a pedirle a Sofía que conteste esas preguntas. Gracias, Matt. Hola, Sofía. Buenas tardes de la oficina del CIO. El número total de operaciones desde el principio de este esfuerzo en junio del 2021 a abril del 2025. 623 operaciones que han removido al menos 277 casas rodantes de la vía pública. Además de eso, hemos utilizado nuestros recursos de viviendas interinas que han llevado a 3.123 personas fueron reubicadas. Gracias. Contestó mucho de lo que yo quería preguntar. Gracias por eso. ¿Algunos del equipo del CIO puede hablar acerca de realmente del rol singular que tiene el CIO en la coordinación de nuestros equipos de Care Plus y las MDT? Entonces, bajo el equipo de se han creado relaciones muy fuertes con este departamento que ahora descansan en tener un punto de contacto que puede proveer el apoyo que también necesitan. Entonces, como por ejemplo, ahora estamos coordinando con LAFG para poder proveer el apoyo para que ellos puedan remover vehículos de casas rodantes en un periodo corto de tiempo. Antes de eso, era desafiante para ellos tener a alguien a quien contactar, así como también hacer el seguimiento. Puede tomar días, pero con el apoyo de nuestro equipo hemos podido reducir significativamente ese tiempo. Y la neutralidad de la oficina del CIO ayudó a facilitar esa coordinación entre los departamentos. Entonces voy a contestar eso porque creo que ese fue el motivo de los plan de estrategias de calle. Los empleados que serían encargados de coordinar con las diferentes oficinas no sería una función típica del CIO, pero eso fue el motivo detrás de eso. Por más que las operaciones no es una función de coordinación con otros departamentos y dirigir a otros departamentos. Muy bien, gracias. China, una pregunta para usted. Sé que usted es nueva en su rol y hay muchas de las cosas con las que está lidiando la preceden. Y disculpe por estar formando parte de esto en estos tiempos tan desafiantes, pero quería preguntar acerca del manejo del Departamento de Viviendas, algunos de nuestros programas de personas sin hogar, porque creo que es importante saber. Y creo que para
todos nuestros electores deberían saber cómo el registro de los departamentos podría impactar ese rol. ¿Usted podría decirme cuántos proyectos HomeKey están funcionando ahora? No en este momento, Concejal Park. En este momento no tengo ese número, pero puedo traérselo. ¿Usted sabe si alguno de ellos están dando? Yo no tengo esa respuesta para usted hoy. Yo estoy en lo correcto. Estos proyectos de Home Tico fueron requeridos en 2022. Yo no estoy al tanto específicamente respecto a cuándo fueron adquiridos, pero eso es algo en lo que podemos hacer el seguimiento. Yo traigo esto a colación porque en mi distrito consular tenemos un programa de hockey en Sepúlveda que podría estar albergando individuos y contribuyendo con nuestras escuelas Lions, pero ha estado quedando vacío por casi 3 años, dado los desafíos de empezar estos programas y manejar un programa muy importante de personas sin hogar. El departamento está realmente preparado para poder tomar esas responsabilidades. Absolutamente parte del desafío que usted ha compartido es un desafío que comparte la industria de vivienda. El concejal Ramen incluyó algunos de esos cambios en las políticas federales, cambios en el sistema de cupones, también cambios en las regulaciones y reglas prescriptas por el Estado, así como excepciones impositivas en otras cosas. Todas esas cosas han colisionado cuando las necesitamos mucho más. Las viviendas siempre demoran mucho tiempo, siempre ha sido un periodo largo y yo aprendí mucho de esto a medida que esto entra en conflicto con las personas sin hogar, porque el Comité Estatal de Personas sin Hogar, ese género de viviendas asequibles toma incluso más tiempo porque está en conjunto con servicios. También es un trabajo relacionado con servicios. Y con esos dos juntos, eso enlentece el proceso de entrega. Habiendo dicho esto, una de las cosas que me entusiasman siendo un nuevo miembro es el hecho de que nosotros estamos tomando este rol. Esto es algo que muchas de las personas piensan que no hay una salida para las viviendas asequibles y las personas sin hogar. Sí, la tenemos en la misión, en los desarrolladores que hacen el trabajo, los proveedores de servicios que hacen el trabajo. Y una cosa que sí sé es que el Departamento de Vivienda de Los Ángeles es uno de los únicos departamentos en la ciudad de Los Ángeles en donde su misión está conectada no solo con viviendas asequibles, sino también con las personas sin hogar. Entonces, para mí, al mismo tiempo no tengo todas las estadísticas de viviendas asequibles. Lo que sí sé es que tenemos a un personal muy comprometido que está listo para avanzar con esto, pero lo que nosotros sí sabemos es que la manera en la que hemos manejado esto en el pasado no es la manera más eficiente. Y yo también sé que estamos sacando personas del CEO, quien muchos de ellos empezaron en el departamento de vivienda, entonces muchas de esas personas están volviendo a casa. A mí me entusiasma el hecho de que vamos a tener un lugar en el que haya una responsabilidad civil, que tenemos un plan. Para algunas personas ha tomado mucho tiempo el tratar este asunto realmente muy crítico, probablemente en uno de los momentos más críticos de la industria de viviendas asequibles. Gracias por eso. Simplemente podría decirme cuántas operaciones de CarePlus ha hecho el Departamento de Vivienda. Yo no sé cuántas operaciones de CarePlus han hecho, pero podemos volver con esa información. Eso es lamentable. Una de las cosas que ocurre con el Departamento de Vivienda, todas las veces que las traemos a colación, si queremos preguntar cuántos propietarios tenemos en la ciudad de Los Ángeles de diferentes tamaños, o si es saber cuántas camas vacías
de albergue tenemos en la ciudad, o si quieren probar respuestas básicas acerca de HomeKeys, ¿cuántas están listas? Esta calecita de personas sin hogar ha estado ocurriendo en los últimos 5 años y está dando vueltas en espiral sin control. Cualquiera que esté prestando atención acerca de la falta de manejo de la disposición de personas sin hogar podría haber predecido en dónde estamos en el día de hoy. Nosotros tenemos una herramienta que en realidad funciona para poder manejar estos campamentos que son imanes de delito, de incendios, diferentes servicios en 15 o 20 departamentos. ¿Por qué estamos sacándole esto del CIEB en lugar de hablar de los otros 15 departamentos que están teniendo su tiempo, sus empleados y sus recursos se les están retirados para poder esta provisión de servicios de la ciudad de Los Ángeles? Disculpe, no puedo apoyar esto. Gracias, señor presidente. Presidente Padilla. Concejal Padilla, perdón. Tina, me alegra que esté aquí. Sé que cuando nos conocimos estaba muy entusiasmada por sus antecedentes y realmente se siente de que está tratando de un departamento que generalmente está en mi favor, debo decir, a un lugar distinto. Entonces, puedo ver cómo se viene el cambio. Puedo ver que usted realmente va a trabajar para ayudarnos a solidificar, identificar, a traer más viviendas, tanto como sea posible. Pero yo sí tengo que decir que sé que algunas personas sintieron que eran parte de una conversación relativa a lo que es esto y lo que puede ser, pero creo que aún así tengo muchas preguntas y yo no sé si usar el proceso de presupuesto es una manera de comenzar esto, porque antes de ser una concejal yo también era una electora. Y cuando era una electora, yo llamaba a la oficina de mi consejo respecto a por qué no había absolutamente ningún movimiento relativo a las casas rodantes. Y a mí se me dijo que nada se hacía por el debate respecto a si una casa rodante es una vivienda o si es un vehículo. Una vez que ocurrió este debate y esa coordinación se hizo con el CIO y los años pasaron y yo me volví una concejal, realmente es el único lugar en donde he visto un esfuerzo coordinado para poder mover las cosas, en donde los electores puedan verlo y puedan sentirlo. Y sé que ha ocurrido todos estos susurros y entre los consejos respecto a cómo seguimos limpiando los campamentos. Y yo debo decir, usted solamente puede ordenar un campamento cuando tiene una coordinación fuerte. Tengo personas identificadas en mi oficina, pero con los CIO, ellos han sido los que han coordinado a LAPD para que todos los empleados se sientan seguros. LADLT, con los empleados limitados que tenemos respecto a cerrar calles, ellos se presentan. LASAN, porque ellos son los que en realidad lo limpian. Pero también, en nombre de ser empática y proactiva, también tenemos que coordinar, tener a los proveedores de servicios. Y entonces son muchas partes, muchos diferentes jugadores, y en el pasado tenía dificultades para obtener viviendas, para trabajar con viviendas y seguridad, para poder limpiar un departamento existente, para poder para capacidades habitacionales. Yo me pregunto, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuánto de la propiedad intelectual que ha sido presentada por el CEO hoy va a ir a sobrevivir y cómo ve que eso vaya a funcionar en su espacio? Gracias, concejal Perilla. Yo creo que debería indicarse que el equipo que está actualmente trabajando en las RV va a ser transferidas a nuestro departamento. Está hablando de todo el personal.
Sí, todos los coordinadores y esas personas que están específicamente trabajando en el programa de casas rodantes van a ser transferidos a nuestro equipo. Y yo sí creo que porque están cambiando las direcciones no quiere decir de que las personas que en última instancia van a tener que estar en apoyo, que va a haber ningún cambio en los servicios, que esas personas van a ser dañadas de alguna manera. Nuestra idea es que la transición no impacte a ninguna de las personas que están recibiendo servicios a través de ese programa. Las buenas noticias son que yo también he recibido seguridades de parte de la ciudad que simplemente no van a dejar el sitio. De hecho, va a haber continuar la coordinación entre los CIOs y LHCST, así como ha sido desde el comienzo de LHT, desde que la relación comenzó. Entonces aún van a estar ahí para proveer supervisión fiscal, como se indicó, y en los papeles de la audiencia presupuestaria. Y ahí tuvimos realmente muy buenas conversaciones respecto a cómo sería esa transición, y a mí me da mucha seguridad de que nuestro equipo va a poder hacer la transición como lo hemos hecho cuando hemos hecho transiciones de este tipo. Deberíamos indicar que esta no es la primera vez que tenemos una transición de este estilo. Tenemos una en el 2013 y nosotros no queremos perdernos uno ahora, porque como indiqué, nosotros somos el único departamento que conecta las viviendas con las personas sin hogar como parte de nuestra misión. Si usted se fija en nuestro sitio web, en este momento ustedes pueden ver donde tenemos indicado muy específicamente que tanto nuestra misión, visión y valores básicos incluye esto. ¿Usted siente que como el departamento de vivienda va a ser capaz de squash otros debates respecto a si es el rol de ellos, el rol de otros más? Me gustaría pensar que el motivo por el cual el CIO fue exitoso es porque ellos tenían el poder para hacer eso y el departamento dejó de señalar cosas y empezaron a trabajar. ¿Ustedes se sienten listos para hacer eso? ¿Listos para que todos los departamentos se den cuenta que ustedes son el final de la cadena y así es como nos vamos a avanzar? Nosotros creemos que la preocupación para la gente es una prioridad. Hemos sido fiscalmente responsables desde la incepción de esta organización en nuestro mundo. Estamos absolutamente listos para ir adelante con esto. Bueno, no hay más preguntas a Luna. Bueno, gente, tengo al Blumenfield, Azarian, Jurado y Rodríguez, Lee y Ramen. ¿No está aquí? Oh, ok. Bueno, entonces tengo Lee y Ramen. Oh, sí, lo tiene. Ah, me tiene como dos. Bueno, señor Blumenfield, pues sí, gracias. Últimamente quiero ver un departamento de falta de vivienda. No podemos tener sistemas fragmentados. Hemos estado haciendo trabajo en esta comité para crear un sistema para que funcione en la ciudad de Los Ángeles y estoy bien con el desarrollo de una oficina de falta de vivienda como este paso de intermedio, pero quiero asegurar de que una transición limpia se puede hacer con el trabajo que están haciendo el CAO, coordinando las aplicaciones de alcance y querer asegurar de que no vemos interrupciones en servicios. También quiero asegurar que el grupo 16 del CAO, quienes están haciendo un buen trabajo para suplementar el trabajo del departamento de alojamiento, que tengan suficientes empleados para seguir con esa posición y las dos posiciones de analistas propuestas para transicionar que trabajan con el CAO y que el CAO tenga esas posiciones. Quiero asegurar de que el CAO trabaje con el departamento de alojamiento para necesidades. Cuando el informe de empleados vuelve con cualquier pérdida al grupo 16, si tengo preocupaciones que va a impactar su capacidad y quiero asegurar de que la opinión del CAO sea incorporado. Y también uno de los problemas con poner esto en el departamento de alojamiento es que ese departamento, no como el CAO, es sujeto a ED3, lo que es una moción bien rugoso que tiene todos los informes lleno primero a la oficina de la alcaldesa. Eso es preocupante para mí porque en el desarrollo de esta política de falta de vivienda es algo que nos interconecta a todos íntimamente.
Entonces no quiero que primero se vaya a la oficina de la alcaldesa, quiero que vaya simultáneamente al consejo y la oficina de la alcaldesa, lo cual requiere una moción que yo estoy presentando. No sé si es una moción separada o si es relacionada, pero por eso hablo ahora. Tengo una moción que ha sido circulada que va a eximir este grupo de ED3 con respecto a que específicamente indica que básicamente lo cambia para que sus informes de acciones de políticas tienen que venir al Consejo y la alcaldesa simultáneamente, no como se dirige a ED3, primero a la alcaldesa y luego oímos de lo que últimamente se lanza. Entonces eso es una moción que pongo adelante, una separada, pero es bastante relacionada porque si no, si lo dejamos como es, lo cual lo voy a votar, quiero asegurar de que este obstáculo de ED3 no nos cambia. Y esa moción ha sido circulada. Gracias, señor Blumenfield. Ahora el señor Nazarian. Sí, gracias, presidente del Consejo. Estoy un poco confundido. Creo que este cuerpo lo hace esto de manera regular y me imagino que voy a aprender cómo funciona aquí estas cosas. Pero el presupuesto delinea nuestras prioridades como ciudad, como un cuerpo decisivo de esta ciudad para priorizar lo que nosotros queremos destacar. Aun cuando el presupuesto está siendo decimado, las ganancias no entran para proveer el nivel de servicio que nosotros queremos. Tenemos la dificultad de priorizar dónde esos dólares limitados van. Esto no es un lugar donde conversamos de los asuntos de políticas. Mientras tanto, duele mucho ver que empleados seleccionados, digo que ustedes son directores de los departamentos, están teniendo conversaciones antes de que mucha gente de esta junta fueron elegidos, que han tenido una oportunidad a expresar su opinión. Yo vine aquí para votar para las prioridades, no para tener una conversación de política. Entonces, realmente valoro esto. Yo creo que esto es mejor servido en una audiencia de comité para poder ver cómo mover adelante. Ni siquiera sé si algunos de los personales en cuestión quisieran ser parte de la transición. ¿Han tenido esas conversaciones? Yo llego a mis limpiezas, yo le hablo a los empleados en el sitio, la gente siendo impactada. Hay mucha sensibilidad con respecto a eso porque no se trata solamente de las despedidas, sino también de asegurar de que se haga de una manera adecuada y respetuosa, mientras a la misma vez dándole a la confianza a los residentes quienes viven cerca de los encampamentos que sepan que hay servicios siendo proveídos. Entonces estoy un poco asombrado por todo esto, viendo lo que está viniendo también. Estoy agradecido por el trabajo del CAO en cuanto a esto. No creo que esto es un cambio adecuado que sucede ahora. Creo que debemos haber tenido esa conversación mucho antes de que llegó a una votación de presupuesto. Entonces no voy a estar apoyando esta recomendación. Gracias. Concejala Jurado. Sí, muchas gracias, presidente del Consejo. Quería volver al CAO. ¿En qué quería decir cuando es típico que usted se cargue de operaciones como esta? ¿Puede elaborar? Sí, tradicionalmente el CAO es la Oficina Central de Manejo de la Ciudad, trabajando de parte de la alcaldesa y del consejo en un rol administrador. Entonces, ese deber requiere, como el mejor ejemplo, lo que estamos conversando ahora, el proceso de presupuesto, nos requieren coordinar y dar dirección a cada departamento de la ciudad.
Entonces, eso es parte del trabajo del CAO. Lo que quise decir por no típico es que somos diferentes. Típicamente somos una oficina administrativa, no un departamento operacional. Hay excepciones, obviamente. En algunos casos, claramente, los informes de estrategias de calles hace muchos años fueron asignados para funciones operacionales, de los cuales son familiares para la oficina del CAO. Para ese rol coordinador, nuestra oficina, por supuesto, maneja el modelo de respuesta a crisis, contrato de crisis por el tiempo, mientras ese programa fue establecido y mientras crece. Entonces hay excepciones. Entonces podemos hacer cosas y estamos en una posición donde se requiere que otros departamentos sean coordinados y que hay varios fondos de multiagencias que sí es parte de las funciones del CAO. Entonces usted es el administrador municipal, no sé ninguna otra corporación donde hacen operaciones de la manera como mencionó usted. Usted tiene vista de que el programa de operaciones que está actualmente en su oficina, que debe quedarse allí de manera no definida, por tiempo no definido. Concejala, esa es una decisión de política a su discreción. Y también voy a decir que esta no es la propuesta del CAO, no hicimos esta propuesta en el presupuesto, como el Consejo desea mover adelante reestructurando nuestro sistema de respuesta a falta de vivienda en nuestra oficina, y personalmente voy a estar apoyando y voy a hacer todo lo que pueda para hacer que sea un éxito. Mis conversaciones con el encargado general de alojamiento han sido en cuanto a eso. Esto fue algo iniciado por la comité del consejo y obviamente voy a tener una conversación con ella aún antes de la decisión final, porque yo quiero que esto sea un éxito. Yo sé que el encargado general quiere lo mismo. La decisión de política está a su discreción. Vamos a hacer que funcione como usted decide. Sin embargo, voy a decir que la razón por cual la propuesta ante usted es más apropiada que otras versiones es porque el CAO retiene la función primaria, lo cual es la supervisión financiera y fiscal de la multitud de fondos yendo a falta de vivienda. Hablando de más de 900 millones de dólares de fondos, 25 fuentes diferentes, más de 300 millones de dólares de los fondos generales, es crítico que el CAO mantenga ese rol y la capacidad para efectivamente manejar esa tarea. Muy bien, tiene su deber fiduciario y ustedes no deben estar coordinando las operaciones de vehículos recreacionales, y yo creo que lo que veo es que estos programas son excepciones especiales al propósito general de su departamento, como se ven como pilotos, porque puede convenir a la gente y cuando maduran se reciben y gradúan a otro departamento. Entonces, gracias CAO, me encantaría hablar con mi amiga Tina o la señora Hall. Tina, la señora Hall, por favor, cuénteme. ¿Por qué es que usted decidió trabajar con alojamiento? Yo comencé, me caí en esto porque yo lo necesitaba. Al comienzo de los 90 era madre soltera con 2 hijos en una situación inafortunada, lo que francamente me dejó en algún lugar entre sin hogar y en la casa de mi madre. Por suerte fui una de las personas que pude ir a la casa de mi mamá y ella me pudo ayudar, pero estaba muy cerca al fuego. No tenía ningún lugar donde ir, tenía 2 hijos sin beneficios médicos. Cualquier cosa me podría haber pasado y no tenía nada. Yo hago eso para sentir el trabajo que he hecho en los 30 o más años que he estado haciendo esto, porque yo sé lo que se siente no tener un lugar donde ir, donde sentirme libre de las decisiones que yo necesitaba para asegurar un lugar para yo y mis hijos. Con eso condujo. Eso es lo que me llena. Esto es mi motor, esto es mi combustible.
trabajando en MBA Cambridge, la Agencia de Finanzas de California, y 25 años de experiencia haciendo este trabajo muy específicamente. No me voy a ningún lado porque lo amo y porque yo sé cómo finalmente va a dejar sentir a la gente cuando tienen un lugar que pueden vivir donde es económico y seguro y donde pueden tener éxito. Diría que fundamentalmente su filosofía cuando se trata de alojamiento está atado intrínsecamente con desamparo basado en su experiencia vivida como alguien sin alojamiento e insegura. Sí, por eso estoy aquí. Yo quería ir a la casa, tenía un trabajo buenísimo, tenía un buen trabajo, pero ahora tengo un gran trabajo que me permite hacer exactamente eso, devolver a esa gente, esas comunidades, esos individuos, la fortaleza de mi experiencia, que me permite compartir eso con el equipo con quien trabajo, quienes sus valores están alineados con los míos. Y eso hace las cosas mejor aquí en la ciudad de Los Ángeles. Sí, gracias. Es toda una evolución. Falta de vivienda, inquilinos, desalojamientos, y estamos preservando alojamiento económico para asegurar que la gente esté ahí, y producción de alojamiento. Son todas partes de las cosas que significamos cuando decimos alojamiento. Sí, quiero seguir más adelante con estas preguntas de su habilidad como departamento para conducirlo mientras se trata con sus funciones. Cuénteme sobre su último trabajo, cuánta gente manejó y cuando vean qué tipo de crisis tenían que manejar ese departamento. Sí, como algunos saben, formalmente era la directora ejecutiva de la Agencia de Finanzas de California de Alojamiento. Comencé en la Junta hace 10 años casi, donde me trajeron por mi experiencia en encontrar o deshacer algunos de los desafíos del propietario de alojamiento que la Agencia de Finanzas de California hizo. Entonces pude compartir con ellos cómo deshacer esos obstáculos y, más importantemente, cómo volver a comenzar con alojamiento económico a través de cambios de políticas y también el CORP, pero también trabajando con mercados capitales. Bajo mi liderazgo, el equipo pudo llegar a un punto donde tenían 0 préstamos a un portafolio de 3.1 mil millones. Nuestra ganancia anual neto eran 36 millones de dólares y ganancias neto anual volviendo al coffers del estado de California. Entonces, por eso esto es tan importante para mí en este tiempo y en este momento, teniendo una persona como yo con esas experiencias y siendo la conductora de la carga, va a ser muy ayudante. Yo no soy esa nena quien hace más de 30 años no tenía nadie. Yo soy esa nena y mucho más y más. Y tengo la intención de traer esa fuerza a la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, sí, siendo líder de un departamento estatal, dando $1.000 millones en préstamos y desarrollando alojamiento en todo el estado, es algo que es aún más grande que lo que estamos haciendo acá. Entonces no tengo ninguna duda de que usted va a poder absorber un departamento que no tiene ningún impacto a nuestro presupuesto, y también para deshacer las preocupaciones de esta gente, usted está comprometida a continuar las limpiadas de Care Plus Cleanup. Sí, gracias, no tengo más preguntas. Sí, gracias, concejala Rodríguez. Sí, gracias, Tina, por contestar esas preguntas y por su familiaridad con alojamiento, porque eso es el trabajo. La realidad es que nuestro fin más grande que nos cae ahora como ciudad es que tenemos que tener más alojamiento económico, más soluciones para que ellos encontrándose en falta de vivienda, y esa es la función primaria, lo que necesitamos. Esa es en lo que se está concentrando. Lo que no estamos disputando nunca fue una cuestión si usted tiene clasificaciones para conducir esos esfuerzos. La preocupación para los miembros es porque esto no ha sido una conversación de política.
que este cuerpo ha tenido una oportunidad hacer era de una manera de proceso a repasar cómo fue una instrucción hecha en el medio de una conversación de presupuesto, lo que no pasó por una conversación de política. Y como el señor Blumenfield dijo, nosotros no hacemos políticas a través del presupuesto. Eso va por el proceso de política. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es su familiaridad? Porque sus empleados levantaron preocupaciones porque yo sé que los recursos limitados de empleados que tienen para tratar con el portafolio que actualmente tiene ausente sin estos cambios. ¿Cuál es su familiaridad con un proceso de Care Plus? Estas son cosas para mí personalmente que tengo que aprender, pero hay varias otras personas trabajando con el departamento quien tienen experiencia con esta zona. Legado acordar al consejo que tenemos unas cuantas personas manejando y trabajando en contratos y que han estado trabajando francamente muy cercamente con la oficina del CAO, no solamente esa, pero sino con otra gente en LASA y otras agencias involucradas en este proceso. Entonces, tengo mucha seguridad de que podamos continuar, que mientras sí, usted tiene razón, esto va a ser algo nuevo para nosotros como equipo, pero tengo seguridad de que podemos expandir utilizando nuestros aprendizajes de las cosas que estamos haciendo actualmente para crecer y enfrentar el trabajo adicional mandado por el Consejo. Sí, mi preocupación, y creo que el señor ha jurado, creo que algunas preocupaciones de colegas que estamos levantando aquí, no solamente el hecho de que todo el Consejo no tuvo la oportunidad de ni siquiera opinar para mejor entender las implicaciones. Alguna de las preocupaciones más grandes es operacionalmente cómo todo va a funcionar y no debemos mover solo para mover, pero con la intención e entendimiento de lo que estamos teniendo es mejor que lo que tenemos. Particularmente cuando mucha gente cuenta con, siendo honesto, nuestra habilidad como oficina, como cada oficina de consejo, nuestra habilidad a enfrentar encampamentos de prioridad para tratar con problemas de seguridad y salud hechos por vehículos recreacionales han sido cuestión de nosotros trabajando con aquellos quienes han perfectado el despache y manejo de todos los recursos municipales para poder fijarlo en el horario. Por ejemplo, CarePlus, nuestras oficinas trabajaron muy rápidamente y fácilmente con, bueno, no es que estamos trabajando con LASA o saneamiento para coordinar esos recursos, quien también coordina lo que es necesario para la Policía de Los Ángeles para ser presente por la naturaleza sensible, el carácter sensible de las experiencias que quizás pueden ser problemáticas. Hay mucho que va en eso y mi preocupación, que mis colegas también han dicho también, es que no solamente estamos teniendo conversación en política ahora de presupuesto, mi preocupación es siendo una encargada general nueva que ya tiene un portafolio muy grande de trabajo para comenzar a saber, como dijo la señora Park, alguna de las salas quienes tenía que alojar a personas sin vivienda y todavía usted no puede expresar la posición de esas. Y mi preocupación es que si agrega más tareas sin mejor entendimiento cómo va a funcionar, pone a todos en déficit, porque nosotros no podemos ahora garantizar aún el acceso de apoyo para enfrentar encampamentos de prioridades como actualmente estamos estructurados y solamente contamos con Inside Safe. Muchos de nosotros tenemos que coordinar estos recursos en el sitio con los proveedores locales de servicios, coordinando operaciones de RV, vehículos recreacionales, con el CAO. Mi pregunta es, quiero entender qué parte queremos arreglar ahora, porque tenemos necesidades urgentes que afectan salud y seguridad en las comunidades. Hemos visto el departamento de bomberos respondiendo a
incendios de encampamentos de manera aumentada, no cargando con los recursos limitados que ya tenemos. Entonces la preocupación es que sus empleados ya corroboraron en el presupuesto, están preocupados por enfrentar esto ahora debido a el portafolio existente que usted ya tiene de trabajo. Entonces, colegas, nuevamente el cuerpo total no ha estado involucrada en una conversación de política para entender cómo todo esto debe funcionar. Blumenfield levantó ED3 que posiblemente puede dañar a nuestra habilidad a acceder a estos recursos para estos distritos y coordinarlos como actualmente hacemos. Hay muchas preguntas sobresalientes que respuestas. Ni siquiera vimos su papel blanco. El único papel blanco que tenemos es la moción como fue escrita y la instrucción. No tenemos ninguna aclaración de cómo esto va a funcionar porque no ha sido conversado en la comité, no ha sido adoptado por este consejo. Si ni siquiera podemos tener una conversación, por ejemplo, porque están llamándolo una conversación de política para agregar APRUs a un departamento existente de bomberos quien ya maneja esto para responder a las llamadas de EMS. Entonces, ¿por qué estamos cambiando el carácter de una conversación con respecto a cómo despachamos múltiples funciones municipales a una zona? Con todo el respeto, operacionalmente, un individuo quien ni siquiera ya está familiar, usted todavía es muy nueva y estamos tratando de asegurar de que la parte más importante de todo esto es comenzar con el alojamiento, pero ahora vamos a hacer crecer esta operación nueva para tener supervisión. Y estoy preocupada que lo que va a dañarnos en nuestros distritos es la habilidad a continuar a poder mantener seguridad y salud en esas zonas porque a la gente los están trasladando. Y esas son mis preocupaciones, el hecho de que ni siquiera tuvimos la conversación de política, porque no podemos entender las implicaciones de lo que estamos haciendo. Quizá ni estoy opuesta, pero quiero mejor entender lo que realmente estamos recibiendo de todo esto. Hay algunas eficiencias que salen de esto. Eso no es claro porque no tuvimos una conversación. Vamos a poder responder más rápido a las preocupaciones de emergencias para problemas de seguridad y salud en campamentos en nuestros distritos. Eso no me quedó claro. Y no hagamos 3 cambios. Si vamos a tener una conversación en cómo centralizarlo, tengamos una conversación para centralizarlo. Pero no quiero, como indicó el señor Nazarian, esto no es un lugar para hacer esto, porque tenemos que medir la totalidad de lo que estamos considerando con esta decisión y creo que hay algunas preocupaciones serias en cuanto a nuestra habilidad a distribuir los recursos eficientemente, porque ya sabemos hacerlo, ya sabemos comunicar, sea o saneamiento, para enfrentar estas preocupaciones críticas. Pero ya ahora lo estamos modificando en el medio de la corriente, con un departamento que ya ha expresado dificultades, pero sus empleados legítimamente van a expresar dificultades para hacer esto debido a todas las demandas que ya tienen actualmente, y creo que podemos hablar de ideas teóricas de nosotros haciendo esto, y sí queremos tener centralización y por eso introducí una moción para eso. Creo que el problema con esto es que no hemos tenido la conversación entera de política, entonces ¿cuántos pasos intermedios podemos tomar o queremos asegurar de que hagamos los cambios ahora y que estamos bien con esa decisión? Y esto es lo que me inquieta, en donde estamos en
tramo aquí, entonces me gustaría solicitar que tengamos esta conversación acerca de la política en los comités de política para que este consejo delibere y poder asegurarnos de que vamos a trabajar en las grandes eficiencias de cómo utilizamos estos recursos, y lo que no vamos a tener es una interrupción en nuestra capacidad de mantener nuestros vecindarios limpios y seguros, mitigar los potenciales riesgos de incendio que de los campamentos poco mantenidos que han crecido, o que se continúan enviando a residuos locales en las calles. Esto tiene que ver con la capacidad de coordinar los servicios en nuestros distritos sin demoras, y como sabemos, la demanda es mucha más amplia de los recursos que tenemos. La otra parte de la conversación que no hemos tenido es el hecho de que nuestras partes de mano de obra tienen que estar involucrados en estas decisiones, porque vamos a estar moviendo a los empleados y no hemos tenido esa conversación. Entonces la idea de que todavía tengamos tiempo, así como estamos teniendo la conversación acerca de la consolidación de otros departamentos, tenemos la oportunidad de simplemente tener la conversación. Entonces me gustaría recomendar que nosotros hagamos, como hemos hecho con las otras recomendaciones y consolidaciones, que aplacemos esto para que quede pendiente para conversaciones de políticas, y tomar esa decisión respecto a que todos podamos ir con los ojos bien abiertos y asegurarnos de saber en qué nos estamos metiendo. Y ha estado aquí por ¿cuántos meses? 4 meses, 4 meses. 4 meses para comprender la funcionalidad de lo que cada una de estas operaciones hacen en cada una de las comunidades. Ha estado aquí 4 meses y necesitamos que abra el departamento de viviendas, que tenga todas las llaves de todas estas viviendas, en donde esperamos poner a todos estos individuos que están esperando para involucrarse. Ahí es donde queremos que esté su atención, a medida que nosotros aseguramos hacer lo mejor, cada uno de nosotros y cada uno de los departamentos que están cuidando de la salubridad y seguridad de las calles, puedan continuar con las respuestas rápidas que necesitamos y necesarias. Por ese motivo, colegas, yo junto con Zaren tengo inquietudes respecto a crear una política y una decisión en el proceso presupuestario. Y yo pido que esto sea derivado a los comités para poder deliberar más en las implicancias y las deliberaciones que tomamos, porque no tenemos que hacer 5 cambios distintos, simplemente hacer uno, y que sea con todas las partes en movimiento. Todas las partes en movimiento deben ser consideradas para que nosotros no estemos constantemente recalibrando y cambiando las cosas en el medio del camino. Esto no va a ayudar a nadie no va a ayudar a los empleados, certeramente no a las personas que han estado haciendo este trabajo. No podemos perder más tiempo respecto a cómo respondemos a esta crisis. Muy bien, concejal Hernández. Gracias, muchas gracias por venir hoy. Colegas, lo que yo quiero decir es que en este momento el condado se está moviendo rápido, y si nosotros nos metemos en el auto o empezamos a mover, o nos va a arrastrar el condado. Entonces creo que hacemos lo mejor que podemos, que no estemos aprobando decisiones de barrido increíble, pero este es un movimiento que tenemos que hacer para empezar a recolectar la información, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, sino también no estar atrasados cuando el condado haga este movimiento. Así que no quiero atrasarme en este trabajo, quiero hacer este trabajo en realidad de jugar al tenis e ir para un lado y para el otro antes de que el condado avance. Gracias. Señor presidente, simplemente quiero asegurarme de que entiendan lo que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo ningún cambio radical. Estoy pidiendo que nosotros tengamos una conversación acerca de las diferentes opciones, para que nosotros podamos asegurarnos de tomar las mejores decisiones posibles. Estamos tomando esto. Si ustedes se dan vuelta y conversan con sus miembros, sus empleados, y les preguntan cuál es la parte en relación a la situación de las personas sin hogar que sí funciona en la ciudad de Los Ángeles, y esa sería la coordinación del CEO
de nuestros equipos de limpieza de CarePlus, los planes de remoción. Estamos tomando algo, estamos retirando algo que no es un problema. El concejal dijo, bueno, el presidente ha hecho mucho trabajo. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy seguro de que la presidente de la Comisión de Vivienda ha hecho mucho trabajo para poder resolver esto. Pero esa persona no habla por el resto de los 14 miembros. Todo lo que estoy pidiendo es que nosotros conversemos acerca de esto para que no cometamos un error. Ustedes están diciendo que el condado se está moviendo rápido. Sí, absolutamente. Entonces, no podemos cometer un error en este área, porque todos nuestros agentes descansan en esto. Simplemente estoy pidiendo de que no lo lancemos a un departamento sin entender cuáles son las ramificaciones de esto. Y Ms. Holtz, sabemos cuáles son sus calificaciones cuando se trata de situaciones así. Pero yo quiero saber, con los recursos que usted tiene ahora, con lo que está siendo propuesto del CIO a usted dijo que no iba a haber ninguna disrupción en nuestros servicios, porque la última vez en 2024 yo creo que nosotros removimos 170 casas rodantes ilegales de nuestras calles en la ciudad 12. Los confiscamos casas rodantes, se confiscaron armas ilegales, una libra de fentanilo suficiente para mantener a todos mis electores en mi distrito. Estos trabajos son extremadamente importantes. Usted dice que no va a haber ninguna interrupción en los servicios, de que nosotros vamos a poder llamar a esos equipos de casas rotantes y a las limpiezas de CarePlus. Yo tengo presupuesto y estoy poniendo fondos discrecionales hacia CarePlus en mi distrito 5 días a la semana. Eso va a generar una coordinación, asegurarnos de que esas limpiezas de CarePlus ocurren todos los días en mi distrito. Yo creo que leí en algún lado, y no sé, en algún lugar leí que hay un costo de $1 millón en que esta transición ocurra, que no ha sido identificado aún. Entonces, ¿usted está diciendo de que no va a haber ninguna interrupción en los servicios? Disculpe, consejo por interrumpirlo. No, está bien. No estamos anticipando ninguna disrupción en los servicios. Esa es parte debido al hecho porque las personas que están llevando adelante los servicios simplemente van a ser transferidos de la ubicación actual a nuestra ubicación. Ya estamos como parte de nuestra transición, estamos trabajando en un plan de transición junto con todas las personas de las que hablé, incluidos los consultores, y nosotros creamos que vamos a poder hacer esto sin que haya ninguna disrupción. Ese sería nuestro objetivo último. Y yo, en un 100%, creo que usted entiende eso, pero yo lo que estoy diciendo en este momento, ¿por qué deberíamos tomar el único programa que funciona bien en la ciudad, que ha sido difícil de coordinar, y hacer esto sin ninguna conversación? Este es el movimiento correcto, colega. Simplemente estoy preguntando, no estoy proponiendo ningún cambio radical. Simplemente estoy pidiendo que tomemos el informe, lo mandemos al comité y conversemos al respecto, todos los miembros del consejo, para que todos tengan conversaciones respecto a cuáles son las decisiones correctas, en lugar de que una persona decida, no, esta es la dirección correcta para esto y ya. Así no funcionan las cosas. Entonces les estoy pidiendo que por favor, esto es importante para la ciudad, es importante respecto a cómo lidiamos con cosas en nuestros distritos, darle casas a las personas, por favor. Todo lo que estoy pidiendo es que nosotros tengamos la oportunidad de enviarlo de vuelta al comité, que conversa acerca de estos asuntos, de nuevo al departamento, para tomar la decisión correcta para todos nosotros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Raman. Muchísimas gracias. Y yo aprecio los comentarios de todos mis colegas aquí. Y creo que este asunto siempre genera muchos comentarios apasionados, pero siempre pienso que hay un poquito de
una paradoja, es que frecuentemente las personas están realmente muy enojados y frustrados por el status quo, pero al mismo tiempo muy resistentes al cambio, profundamente. Esto ha sido una característica de nuestras conversaciones relativas a las personas sin hogar por años en este organismo. Este cambio, simplemente quiero destacar lo que la señorita Hall dijo. Esto no va a impactar las operaciones exitosas que están llevando adelante. Va a mantener el status quo para aquellas cosas que este organismo ha expresado en estas conversaciones que a ustedes les preocupan. También quiero decir que esto no quita de lugar ninguna políticas de conversaciones de políticas que tuvimos o que tendremos. Han habido numerosas conversaciones respecto a la necesidad de mayor información y estamos todos de acuerdo en esto. Ha habido conversaciones respecto a la necesidad de mayor centralización de un proceso fragmentario y todos han estado de acuerdo. Lo que este cambio nos va a permitir hacer es, en realidad, poder llevar a los individuos y a los empleados y a los recursos y las tareas que están relacionadas con las personas sin hogar, en tratar a las personas sin hogar y reducir las personas sin hogar y poder completar, dar respuesta a esto de quién es responsable de cubrir cada una de las camas de nuestra ciudad, quién está asegurándose de que los proveedores de servicios estén haciendo lo que se supone que estén haciendo en nuestros sitios interinos o en las calles, quién es responsable de defendernos. Y cuando digo nosotros, no digo nosotros como miembros del Consejo, nuestros electores, en las personas sin hogar, en todos los lugares que hemos tenido que coordinar con otros cuerpos gubernamentales, si es LASA, Measure A, cualquiera de estos cambios que están ocurriendo en todo nuestro sistema en este momento. No tenemos un lugar. La iniciativa del condado de personas sin hogar que digan, por favor, ciudad, tienen que opinar. Ciudad, díganos cómo les gustaría que nosotros procedamos. Necesitamos una voz en esos espacios para poder defendernos respecto a un lugar y que pueda tener la información acerca del sistema que nos permita manejar los desempeños y que nos permite a todos nosotros tomar decisiones en nuestro distrito para poder sacar a más personas de la calle que van a ayudar a tratar este asunto. Y hay urgencia respecto a esto porque los cambios que están ocurriendo en la casa, en la ASA, en el condado, en el gobierno federal, todos ellos están ocurriendo a un ritmo mucho más rápido que cualquier trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. Este es un momento de cambios extraordinarios y a menos que tengamos un lugar en nuestra ciudad donde en realidad podamos darle esas tareas de ese departamento, en ese lugar, pensar esos cambios, cómo van a ocurrir en la ciudad y en nosotros, a nuestros electores, y asegurarnos de estar peleando lo más duro que podamos para que estos cambios ocurran de la mejor manera posible. Nosotros tenemos en riesgo de perder una oportunidad enorme de ser los defensores que nuestros electores esperan de nosotros. Una vez más quiero señalar esto. Esto no reemplaza ni retira esto de ninguna de las conversaciones de política. Para nada, simplemente no lo hace. Esas van a continuar. Esas van a probablemente terminar con la creación de nueva infraestructura en la ciudad que va a albergar todo el trabajo que estamos haciendo con las personas sin hogar, pero LHD son contratos con LASA, ya alberga contratos de PSH y supervisa esas unidades. Ellos pueden ayudar a defender por nosotros en la ciudad de Los Ángeles. No tiene una voz, simplemente no tiene una voz. Y yo, como alguien que tiene visibilidad en estos organismos, sé que estamos perdiendo porque no tenemos una voz. Entonces, colegas, yo les solicito que avancemos con este cambio, que es un cambio relativamente menor, que nos va a permitir tener conversaciones de políticas más amplias acerca de los asuntos que estamos enfrentando, manejar nuestro sistema de manera más efectiva y que en realidad nos va a permitir obtener más cosas de las que necesitamos para cada uno de los electores. Muy bien, señor Soto Martínez.
Presidente, me gustaría convocar una pregunta acerca de este. No tengo oradores en la lista. ¿Qué tenemos ante nosotros? Señor Presidente, Motion Lee Rodríguez se refieren a la página 31. ¿Está ante nosotros? Muy bien, la moción de Lee Rodríguez está ante nosotros. Concejal Raman llamó un no. Lee convoca un voto a favor. Convoquemos a la votación. Tabulemos los votos. 5 a favor, 5 en contra. Esta recomendación no se aprueba. Perdón, la moción. Para aclaraciones, no se aprueba. El Consejo ahora va a considerar la recomendación 183 presentado por el concejal Soto Martínez para una enmienda. Concejal Soto Martínez, señor presidente. Punto 183 también se refiere al adjunto F, a la instrucción 11E. ¿Quiere que lidiemos esto o cuando llegamos al adjunto F? Señor secretario, a ver cuál es el mejor camino. Si refiere al adjunto F, eso sería tomado después, entonces vamos a esperar para ese. Muy bien, ¿qué sigue? El Consejo puede considerar la recomendación 208 presentada por el concejal Soto Martínez para una moción, para una enmienda verbal. Muy bien, ¿qué sigue? El Consejo puede recomendar la recomendación 209, convocada especial por el concejal Lee para una enmienda. Muy bien, si tenemos una moción, vamos a volver a eso. No es una moción, señor Lee. Es simplemente para 209 y 210. Les pido al presidente si podemos enviarlo esto también para el Comité de Seguridad Pública. Muy bien, entiendo. Bien, ¿qué sigue? Señor presidente, el Consejo puede ahora pasar al adjunto F, adjunto H, para las actas. Estas recomendaciones se las refiere como H. El Consejo puede ahora considerar el H2, convocada especial por el concejal Lee para conversación. Gracias, señor presidente y colegas. A medida que veo el número 2, estoy preparado para votar en esto. Esto es algo que, a ver, yo estoy de acuerdo con todos. Tenemos prioridades aquí en la ciudad de Los Ángeles que tenemos que tratar. Este es un uso de fondos de pagos tributarios que ustedes están eligiendo no tener esto en este presupuesto que viene para estas elecciones que vienen. Esto no debería ser una parte de ninguno de nuestros presupuestos, de ninguna de nuestras elecciones. Entonces espero que nosotros podamos tener una conversación de política más grande en el futuro para poder remover esto, entendiendo el dinero que va ahí y cómo podemos refocalizar ese dinero en otros programas aquí en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor Lee Rodríguez. Acerca de este mismo punto, acerca del siguiente. El mismo. Gracias, señor Lee. A mí me inquieta esto, porque para todos los que hablan acerca de tener ambientes competitivos, esto no parece estar alineado con eso. Entonces, pero no estoy en desacuerdo con usted, señor Lee. Concejal Hernández, si nosotros vamos a tener esa conversación en el futuro, espero que también podamos tener una conversación acerca de no tomar dinero de las mociones especiales. Muy bien. Avanzando con la conversación, concejal Ramers, simplemente no entiendo. Quiero una aclaración respecto al comentario del señor Lee. ¿Cuál era su inquietud con el número 2? De nuevo, no pude hacer el seguimiento de que esta es una mala política para tener en la ciudad y queremos remover ahora porque no tenemos los fondos en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros deberíamos remover estos fondos siempre. A ver, hay muchas personas, había 50 personas, perdón, 15 personas en las conversaciones. Algunas de estas personas, casi todos ellos, recibieron fondos por el mismo valor. Eso es mucho dinero. Para algunas personas realmente no sé si estaban realmente hablando de manera seria. Para entender las prioridades en la ciudad de Los Ángeles,
y decidir si nosotros acabamos de poner ciertas cosas constantemente en la ciudad para hacernos sentir mejor. Entonces, esta es una de las cosas que yo veo que está siendo removido este año. No entiendo por qué deberíamos estar malgastando este dinero de dólares tributarios para las elecciones. Entonces, la recomendación sería para el presupuesto 25-26 y de aquí en más. Muy bien. Secretario, que sigan. Señor presidente, el Consejo ahora puede considerar la recomendación H11 convocada especial por el concejal Rodríguez, así como también por el concejal Price. Muy bien, Rodríguez. Ya tenemos una moción a la que vamos a volver para agregar también a la derivación de eficiencia gubernamental. Muy bien, señor Price. Gracias, presidente. Yo querría poder reinstalar el texto 11 respecto a la unión de la oficina de adquisiciones. Esa sería una moción, entonces vamos a volver a eso cuando pasemos a las mociones más tarde esta tarde. ¿Qué sigue, señor secretario? Tenemos una moción para referir a la página 11 al comité de la concejal Rodríguez. ¿Tenemos una segunda para esta moción? No, es para agregarla. Sería sin objeciones. Se agrega como comité. Muy bien, ¿qué sigue? El Consejo ahora puede considerar H32, convocada especial de la concejal Rodríguez para una enmienda. Muy bien, esta es una moción. El Consejo puede pasar a la recomendación 37, convocada especial por la concejal Rodríguez para una enmienda. Bueno, en realidad, concejal Rodríguez, en la 32, yo sospecho que con la acción que se llevó adelante por esta agencia de informes, creo que no llevar adelante una conversación llevada adelante dentro del departamento, sino en el comité. Sí, en el comité de vivienda y personas sin hogar. Yo solicito que esto también sea derivado a la eficiencia gubernamental para poder tratar algunas de las ineficiencias en esta conciliación. Sin objeción podemos derivarlo a los comités. Muy bien, ¿qué sigue? Para las actas, señor, la recomendación H52 ha sido derivada al Comité de Seguridad Pública sin objeciones. Muy bien, ¿qué sigue en este momento? Si al Consejo le gustaría tomar los votos acerca de las páginas, creo que necesitamos un receso para eso. Disculpe, síguele una aclaración para el 52. Creo que había que pasar al Comité de Eficiencia Gubernamental, no el de Seguridad Pública. ¿Eso es correcto? Sí, creo que esa fue la solicitud, ¿verdad? Usted dijo seguridad pública y nosotros quisimos decir eficiencia gubernamental. Sí, gracias. Que obtengamos esa corrección inscripta en las actas. Muy bien. Refiero de nuevo al CLA. Sí, señor presidente, hay un poquito de confusión en relación a algunas de las enmiendas que el señor Sotomayor quería incluir. Creo que tenía algunas enmiendas verbales a algunos de los puntos que no están relacionadas directamente con la moción presupuestaria. Creo que en el número 208 tenía una enmienda verbal. No, ya no es verbal. No es verbal ahora. Ok. Y señor secretario, si usted pudiera revisar acerca del adjunto H, lo que usted tenga pendiente. Queremos asegurarnos de que todos los que estén todavía pendientes sean relativos a una moción presupuestaria. Muy bien. Y disculpe, señor presidente, la recomendación H37 también fue convocada especial por la concejal Rodríguez. Sí, ¿nos pasamos esa o qué pasó? Muy bien. Sí, quiero derivar eso a otra
derivación doble. Muy bien, sin objeciones. Y en relación al adjunto H y las recomendaciones serían H1 al H10. Después el H11 tenemos una enmienda pendiente. 811 a H33, H12. Disculpe, Soto Martínez, concejal, querría volver a estar cerca de estos puntos para estar súper en claro respecto a cómo nos vamos a avanzar. Sería el H11. Este es el adjunto H8. Ya introdujimos el texto, pero con gusto puedo hacerlo de manera verbal. ¿Y cuál es el carácter? Porque escuché que usted se quiere derivarlo a otro comité, ¿o es más que eso? Nosotros queríamos derivarlo también para crear un EDJ. Sí, podemos hacer eso sin objeciones. Podemos hacer eso. Muy bien, gracias, señor Soto Martínez. Muy bien, señor secretario, ¿qué sigue? Empezando de nuevo con el adjunto H. El adjunto H al 10. El 11 están pendientes. 11 también tiene una enmienda de una derivación pendientes al comité, que también incluye al H11 hasta el 11D. El H12 al H23 también están pendientes. H24 al 31 también están pendientes. También hay una enmienda en H32A, una enmienda pendiente. En H32B, H32F también están pendientes. También hay una enmienda para H32G. H32H está pendiente. Que esto lleva a la página 7. H32H. H33 con la enmienda técnica está pendiente. Así como también H34 a H36. H37 ha sido derivada al Comité de Eficiencia Gubernamental sin objeciones. H38 en la página 8, así como la H39A hasta H39D en la página 9. Están pendientes. H39 a H42 en la página 9 están pendientes. H43 al H51 en la página 10 están pendientes. Y H52 fue derivado al Comité de Eficiencia Gubernamental sin objeciones. Señor Zabel. Sí, gracias, señor presidente. Una aclaración acerca de los puntos, en particularmente H37 del informe del CIO. ¿Era todo el asunto derivado del comité o la instrucción va a mantenerse dentro del presupuesto con el informe? Todas las instrucciones se mantienen dentro del presupuesto para ser informadas al comité. Muy bien, señor actuario, ¿qué más queda en la página 11? También sobresaliente. Muy bien, ¿qué más? ¿El consejo quiere tomar una pausa en este momento? Sí, el consejo va a tomar una pausa. Miro a dirección para el CAO y CLA. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Bueno, señor presidente, tenemos unos temas que todavía tenemos que repasar. Para el adjunto F parece que hay 4 o 5 que requieren modificaciones, que van a requerir un voto separado, y
que tomemos el informe de la comité y que votemos en cuanto a eso como modificado y luego pasando por el paquete de mociones como queda ahora. Tenemos aproximadamente 37 pedimentos de los miembros y vamos a estar repasando eso después de la adopción del informe de la comité. Muy bien, señor actuario, podemos proceder. El consejo ahora puede tomar una pausa. Bueno, estamos en pausa. Señora Celia no dijo un tiempo, voy a decir 35 minutos. ¿Es tiempo suficiente o tiene que ser más? Vamos a tener el paquete de pedimentos listo muy temprano, entonces el tiempo que necesitan tomar. Vamos a volver a la 1:50, 1:50, lo que nos dará 35 minutos, entonces vamos a parar en pausa. Quiero hacer una introducción especial. El señor legendario Abak Kyotien está con nosotros aquí hoy. Abak, ¿puede salir para que lo podamos ver? Él está ahí atrás trabajando.
Consejo va a quedar en pausa por otros 20 minutos hasta las 2:45.
Thank you, everybody. Our recess is now complete. Mr. Clerk, Blumenfield, Herstausen, Hernández, Jurado, Lima, Kosker, Nazarian, Padilla, Park, Price, Roman, Rodríguez, Soto, Martínez, Yaroslavsky, 15 miembros y un quórum, señor presidente. Bueno, ahora volvemos a estar en la sesión. Comenzaré esta parte de nuestro proceso hoy, volviendo a la oficina del CLA para empezar de donde dejamos. Sí, gracias, señor presidente. Aquí tenemos el proceso que vamos a utilizar. Hubo unas recomendaciones de la comité que todavía estaban pendientes, la liberación, el lanzamiento de las mociones de presupuesto. Vamos a tomar las recomendaciones del informe de la comité y luego vamos a sacarlo de la orden para que la conversación pueda suceder. Vamos a destacar cuáles son después de que pasemos por el informe de la comité y todos los temas llamados especiales en el informe de comité. Aprobaremos las recomendaciones, tomaremos un voto en el informe de comité, las recomendaciones como fueron modificadas por todo y luego, después de eso, pasaremos por las mociones que son separadas y aparte del informe de la comité y eso concluyará nuestro proceso. ¿Es claro? Sí, vamos a ir con un voto para el paquete entero. Entonces, el primer tema, señor Actuario, creo que es el tema número 53 del informe de la comité. Y eso está atado con el pedimento número 37 para los paquetes y eso será página 13. El asunto ante el Consejo es la recomendación 53 de la Comité de Presupuesto y Finanzas en la página 13, llamada especial por el concejal Rodríguez, por los cuales la moción 37 la han introducido. Sí, el concejal Yaroslavsky nos quiere guiar en cuanto a estos temas. Bueno, esta es una moción introducida por concejal Rodríguez. Tiene un impacto financiero sacando de las reservas. Pido que la cambiemos para presupuesto y finanzas sin protesta. Muy bien, ¿qué más queda? Muy bien, el Consejo ahora puede considerar recomendación 86 para el Comité de Presupuesto y Finanzas en la página 20, por los cuales las mociones 27 y 35 han sido introducidas. Señor Actuario, creo que probablemente tenemos que pensar, mientras referimos la moción, que tomemos las recomendaciones en el informe del comité. Si podemos, probablemente debemos tomar un voto para el tema número 53, recomendación 53 del informe de la comité. El Consejo ahora puede votar para la recomendación 53 del informe de la Comité de Presupuesto y Finanzas. Concejal Rodríguez. Bueno, para 37 quiero protestar a referirla a la comité. Muy bien, señor McCusker. No estaba listo para hablar. No, estaba a punto de hablar, pero quiero ver esa moción hecha a la comité y quiero tener tema número 53 recomendada por la comité como fue adoptada. Entonces, ¿dónde nos deja eso, señor Actuario, superpresidente? Podemos votar para el tema en sí, lo que es recomendación 53. La última moción era para no referir. Yo hice una moción, había una protesta, entonces mi entendimiento es que va a haber una moción para referirla a la comité y un voto a favor va a ser para referirla a la comité y un voto en contra va a ser para celebrarlo aquí en esta cámara en este momento. Si está de acuerdo con eso, podemos proceder. Sí, yo hice una moción para
referirla a la comité, secundado por el señor McCusker. Había una protesta, entonces no lo podemos hacer sin protesta. Era una protesta por la concejala Rodríguez, que significa que vamos a tener un voto ahora para celebrarla o no. Entonces ese tema queda ante nosotros. Un voto a favor quiere decir que la ponen a comité. Voto en contra quiere decir que la consideramos en este momento. Podemos, concejala Roman, puede aclarar por qué estamos votando exactamente. Perdón, estamos votando para la cuestión de 37. Yo hice una moción para referirla a la comité. Secundado por McCusker. Había una protesta. No, si no hay protesta, entonces la referimos a la comité. Pero una protesta que quiere decir que tenemos que votar. En cuanto a eso, entonces voto a favor va a ser para referirla a la comité. Un voto en contra va a ser ahora. Muy bien, todos. Podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 11 a favor, 4 en contra. ¿Qué más queda? Ahora creo que podemos votar para el tema. Estoy siguiendo bien. Sí, muy bien. Señor secretario. Bueno, señor Nazarian, ¿no? Voto equivocado. ¿Quiere cambiar su voto? Sí, por favor. Nazarian puede ser grabado como un voto a favor. Eso no cambia el resultado. Serán 10 a favor y 15 en contra. Ahora estamos votando para 53. Eso es correcto. Recomendación 53 para la página 13. Vamos a abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 3 a favor, 2 en contra. Uno más, concejala Rodríguez, quiere ser grabada como un voto en contra. Sí, para que conste el acta serán 12 a favor, 3 en contra. Bueno, ¿qué más queda? Sí, para el acta fue diferida a la comité. Ahora pueden considerar el tema número 86, recomendación 86 en la página 20, llamada especial por los concejales Lee y Rodríguez, por los cuales las mociones 27 y 35 han sido introducidos. Concejala Yaroslavsky. Sí, gracias, presidente. Para el pedimento 27, esto es un gasto nuevo, entonces recomiendo que la podamos mover a la Comité de Presupuesto y Finanzas. Muy bien, yo voy a secundar eso. Concejal Rodríguez. Quería solicitar que tomemos 35 primero y luego 27. Todavía están relacionados, pero quiero solicitar que tomemos eso en consideración en esa orden. Muy bien, podemos acomodar esa solicitud. Entonces, tema número 35, concejal Yaroslavsky. Sí, en este tema, esto no tiene un impacto al presupuesto. Esto demuestra que es una prioridad y dirigir al CEO para traerlo acá, porque no hay ningún impacto al presupuesto. Yo apoyo este pedimento. Muy bien, voy a secundar esto. Esta moción queda ante nosotros. La recomendación 35. Podemos abrir la lista y cerrar la lista y contar los votos. 12 a favor, 3 en contra. Esta moción de presupuesto queda adoptada. Muy bien, ¿qué más queda? Ahora el Consejo puede considerar la moción 27, que una recomendación la han introducido para mandarla a la Comité de Presupuesto y Finanzas. Veo que no hay protesta. Entonces, vamos ahora. El Consejo puede recomendar 9 y 4 A y B. A ver, espera, señor secretario, aprobamos una moción para presupuesto, ¿no tenemos que votar? Sí, señor. Bueno, hagamos eso. Esto es para la recomendación 86 en la página 20. Y tiene una modificación que aprobamos ahora. Sí, es correcto. Es la moción 35 que fue adoptada. Bueno, tema 86 como fue modificada. Podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos.
14 a favor, 1 en contra. Sí, la recomendación fue adoptada como modificada. Bueno, ¿qué más queda? Bueno, el Consejo ahora puede considerar el tema recomendación 94A y B en la página 22, llamada especial por el concejal Lee, por lo cual el pedimento 1 ha sido introducido. Concejal Yaroslavsky, puede repetir la moción, perdón. Sí, pueden considerar recomendación 94A y B en la página 22, por lo cual la moción 1 ha sido introducido por el concejal Lee. Sí, recomiendo que mandemos esto a la Comité de Presupuesto y Finanzas. Es un gasto nuevo y propone sacarlo de la V. La V es algo que contamos a medio de año. Entonces, pido que lo diferimos a la comité. Sí, concejal Hernández, podemos esto también mandarlo a trabajos públicos también, sin protesta. Lo podemos referir a esa comunidad. Viendo que no hay protesta, este tema queda ante nosotros y para aclaraciones, esto será la recomendación 94A y B. Bueno, pueden abrir la lista y contar los votos. A favor. Bueno, ¿qué más queda? Recomendación 94A y B la han adoptada como fue modificada. El Consejo ahora puede considerar recomendación 183 en la página. A ver, concejala Yaroslavsky, perdón, la modificación no fue adoptada. ¿Correcto? Sin modificación. Sí, para aclarar, es recomendación 94 para adoptar la recomendación. Y la moción de presupuesto la han referido a la Comité de Presupuesto y Finanzas y la Comité de Trabajos Públicos también. El Consejo ahora puede considerar la recomendación 183 en la página 43, por lo cual la moción 16 la han introducida por parte del concejal, señor Soto Martínez. Muy bien, concejala Yaroslavsky. Sí, gracias. Esto aclara, sustituta idioma que ya existe. Estoy conforme con esto siendo votado en este momento y aprobándolo. Yo voy a secundar eso. Señor Soto Martínez, sí, gracias, señor presidente. Para aclarar, esto está destituyendo el adjunto F de la página 11 para aclarar aún más. Sí, concejala Rodríguez, sí, quisiera incluir también que se refiere a la Comité de Eficiencia Gobernal. Hay una moción que la vamos a oír ahora, entonces usted, para que vaya a la comité, usted tendrá que protestar para el informe de vuelta. Para el informe de vuelta. Mi entendimiento es que estuvimos de acuerdo para la eficiencia de gobierno, para CREED, derechos civiles y desarrollo económico. Entonces, ¿qué queda de nosotros, señor secretario, señor presidente? Recomendación 183 la han referido a la comité. Si puede, por favor, aclarar. La recomendación es que votemos ahora el informe que este tema produje va a la comité, incluyendo eficiencia gubernamental y desarrollo de trabajos y derechos civiles. Si puedo, señor presidente, este tema es la moción 16, la cual es la moción de Soto Martínez para agregar idioma adicional. Entonces, cuando votan en cuanto a eso, recomendación 183, son todos los temas en artículo H. Eso lo deben considerar después de repasar todos los temas pendientes en artículo H. Entonces, la moción 16, señor, queda ante usted.
Y el resto de 1.83 quizás tendremos que tratar con eso después de que terminemos los otros temas que siguen pendiente en artículo H. Entonces, pedimento 16. Entonces estamos tomando un voto para la moción 16 ahora. Bueno, abren la lista, cierren la lista y cuenten los votos. 15 a favor. Bueno, 16 queda adoptada. Recomendación 183 queda en el mostrador. El Consejo ahora puede considerar recomendación 208 para la página 45, Soto Martínez, por lo cual las mociones 23 y 41 han sido introducidas. Ahora, concejala Yaroslavsky para la moción 23 de presupuesto, sí solamente pide un reviso de no impacto al presupuesto, entonces está bien. Bueno, podemos abrir la lista para el tema número 23. Cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. La moción 23 ahora va a ser adoptada. Y ahora tenemos 41. Sí, señor. Concejala Yaroslavsky para 41. Sí, lo mismo acá. Esto no pide dinero nuevo, es solamente reportar. Muy bien, podemos abrir la lista para el tema 41. Cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. Ahora, yendo ahora al adjunto F, artículo H. Recomendación H11A en la página 2, por lo cual la moción 16 ha sido introducida. Pedimento 16 de presupuesto. Esto, ya hicimos 16. Ahora pueden votar para H11A en página número 2. En CLA estamos pausando eso. No hemos votado en cuanto a 11A totalmente, pero la moción de Soto Martínez trató con idioma modificada. Creo que hemos tratado con 11A. Sí, señor secretario. Ya lo hizo. Sí, la moción 16 de presupuesto. Sí, lo han aprobado también. Creo que hemos tratado con ese tema y ahora podemos mover adelante con H11B, por lo cual concejal Price introdujo una moción y luego concejal Soto Martínez. ¿Qué memorando es esto? 43. Esto es un informe solamente, no hay ningún impacto financiero. Fue movido por Price, secundado por Martínez. Concejala Rodríguez para comentarios. Sí, quiero pedir que lo reporten de vuelta a la Comité de Eficiencia de Gobiernos. Muy bien, sin protesta. Concejala Hernández, trabajos públicos, por favor. Y trabajos públicos. Jaja, muy bien. Sí. Ahora, señor presidente, si esto es también, está restaurando la recomendación para el presupuesto propuesto para transferir las funciones del CAO a la Oficina de Administración de Contratos. Quiero hacer claro que esta es restauración del idioma, como el Consejo está adoptando esto, la Oficina de Procuramiento va a mover a eso y va a ver informes de seguimiento consecuentes de eso. Sí, gracias por la aclaración. Señor Blumenfield, estoy tratando de entender, eso deshace lo que hizo la Comité de Presupuesto, ¿correcto? La alcaldesa propuso que la oficina de adquisición sea movido a administración de contratos. La Comité de Presupuesto recomendó
que la oficina de adquisición quede en el CAO y por eso se borró esta recomendación. Ahora el señor Price está pidiendo la recomendación original de la alcaldesa a ser representada otra vez para transferir a la oficina de adquisición para administración de contratos y requerir informes adicionales. Quisiera un recordatorio de por qué lo movieron, por qué uno es mejor que el otro, porque yo no sé la respuesta a eso. Puede ser un debate, pero fue una decisión de política, porque creo que había conversación en cuanto a las políticas de adquisición, si era municipalmente más o si era donde era originalmente. Creo que podría haber ido cualquiera de los dos. Entonces era una decisión de política lo que desean hacer ahora. Un concejal Price, sí, creo que administran los programas, el BCA, los programas para adquisición, negocios pequeños, negocios en desventaja, tienen experiencia haciendo eso. Estamos pidiendo el aplazamiento. Concejala Rodríguez, corrección, señor Price. Corrección, eso no hacen cumplimiento para los contratos llevados a cabo, no hacen adquisición, hacen cumplimiento con respeto a participación de negocios pequeños en cumplir, básicamente están fijándose con los recibos. Eso es lo que están haciendo, entonces es una función muy diferente que francamente adquisición puede posiblemente ser un desarrollo económico, porque ahí francamente es donde va a entrar mejor, pero por eso generalmente nos gusta tener conversaciones de política en las comités de políticas en lugar de tenerlas en la de presupuesto, pero eso es imposible acá. Entonces nuevamente, esta conversación no estoy en desacuerdo con la recomendación de la comité de presupuesto, pero en este momento debemos esperar a tener esa conversación antes de moverlo a CONAD. No sé que eso sea el mejor lugar para ser colocado, pero nuevamente eso es una conversación de política que debe pasar en las comités de políticas y entender las implicaciones de cómo funcionan. Pero ahora para aclarar, usted tiene el entendimiento equivocado que CONAD es cumplimiento. Muy bien, concejal McCusker, Soto Martínez y concejala Yaroslavsky. Quiero aclarar al presidente, esto contradice nuestra recomendación que surgió de presupuesto y finanzas. Usted está recomendando que está bien mover esto. No, yo entendí que esto era un informe de vuelta, pero suena como que está reversando la instrucción de comité y presupuesto, entonces yo pedirá que mandemos 43 a la comité. Gracias, voy a secundar la presidente. Ahora concejal Soto Martínez, concejala Rodríguez, sí, quiero que vaya a eficiencia de gobiernos, 2 asignaciones de comité, trabajos públicos. Bueno, señor Price, sí, va a desarrollo económico, tenemos algo de supervisión de la... Creo que nuestra perspectiva y experiencia va a ser muy importante, bueno, para desarrollo económico también. Muy bien, ahora sin protesta, eso yendo a las comités, podemos ir adelante con el siguiente tema. Para que conste en el acta, hay una recomendación para H32A a H32H para un informe de vuelta para diferirla a la Comité de Presupuesto y Finanzas, junto con otras comités. ¿Usted entendió todas? Sí, eso será H32A, 32B, C... No. Creo que usted se adelantó. Quiero asegurar que tenemos todas las comités donde este último tema se va a ir. Sí. Se va a referir a la Comité de Presupuesto de Eficiencia, Desarrollo Económica,
y Trabajos Públicos también. Ahora podemos mover adelante. También hay recomendación para referir, para tener los informes de seguimiento para 32A, H32H, en la página 6, para la Comité de Eficiencia de Gobiernos. Muy bien. Concejala Roman. Perdón, no sigo. ¿Qué estamos haciendo para 32 que tiene que ir a la eficiencia de gobierno? Los informes de seguimientos, la moción 43. Es que el informe en lo que sea que está saliendo de... Señor presidente, si puedo, 32A se relaciona con la oficina de falta de vivienda. Ya tuvimos esa conversación. Creo que hubo una solicitud para los informes cuando vuelven a ser referidas a comités adicionales. Ok, bueno. No hay protesta ahora. Ahora el Consejo puede considerar recomendación H37 en la página 8. Muy bien. Esto está conectado a una moción. Concejala Hernández, sí, está conectada a la moción número 32. Pregunta para aclarar. Yo solamente quería uno para el BCA para ser referida a trabajos públicos, no 32. La oficina de falta de vivienda. Lo que yo decía era en cuanto al memorando de presupuesto 43. Solamente quería aclarar eso. Para notar que la presidenta puede referir las cosas a la comité después de hoy. Entonces, si se pierden algo, no sienten como que tienen que volver a eso ya. Esa referencia la podemos hacer en cualquier momento. Sí, recomendación H37, página 8, por cual la moción 32 la han introducido. Concejala Yaroslavsky. Sí. Sí, está bien, es una modificación amable para el CLA instruir al CAO y CLA que revisen. Si no hay protesta, lo adoptaremos. Viendo que no hay ninguno, ahora vamos adelante con el siguiente tema. Si yo puedo, señor, para reconciliar las mociones que quedan de presupuesto que se deben considerar y votar. Muy bien. Presidente, creo que tenemos que votar para 32. Bueno, señor actuario, tenemos que votar para el 32 como modificado. Sí, aceptamos la modificación sin protesta, pero necesitamos un voto para la recomendación total. Sí, señor. Bueno, podemos abrir la lista para 32 como modificado, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. Bueno, ¿qué más queda? Bueno, eso termina con todos los temas llamados especiales y ahora el Consejo puede ir adelante para votar para las mociones que quedan de presupuesto. Ahora, analista legislativo. Sí, creo que hablando en cuanto del informe de comité, todavía tienen el mostrador. El tema número 83, la conversación completa de H. Entonces creo que ese es el último tema que queda. Entonces tema número 183, que tuvimos una modificación anteriormente. Y hemos agotado todas las cuestiones para ese tema, entonces lo podemos tomar ahora. Sí, la Presidenta puede hacer la recomendación para nosotros, adoptada, así como fue modificada. Bueno, yo voy a secundar eso. Podemos abrir la lista para ese tema, así como fue modificado, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor.
Bueno, señor actuario, ¿qué más queda? Señor presidente, ahora yendo adelante con las mociones de presupuesto, comenzaron con el primer paquete, mociones introducidas 1 a 36. Concejal Yaroslavsky, sí, presidente del Consejo, creo que tenemos que votar para el informe entero. Sí, es correcto. Sí, puede votar para todo el informe ahora como fue modificado y después tratando con las mociones. Sí, sí. Yo voy a secundar la presidenta del presupuesto, entonces vamos a votar de todo el informe. Concejala Rodríguez, puedo aclarar, todas las mociones que acabamos de votar fueron directamente implicadas en el informe y todas las mociones nuevas, concejala, son adicionales, entonces se pueden tomar fuera del informe. ¿Todos entienden? Sí, bueno, ahora ante nosotros queda la adopción del informe de la comité, así como fue modificada. Concejal Blumenfield, había una que tenía específica al tema en el informe que no estoy seguro si cae en esa categoría, y esa trata con la acumulación del CAO a LHD, y tengo una moción que básicamente modificó eso un poco. Antes de votar en todo, debemos votar para esa modificación. ¿Sabe el número? A ver, 21. Sí, 21. ¿21? Sí. Bueno, concejala Yaroslavsky. Mi recomendación para esto es que la referimos a H&H. Hay protesta, hay una protesta de parte del señor Blumenfield. Yo no hubiera votado la otra si esta no la habían aprobado, y presumo que esto fue parte de eso. Básicamente, cuando movimos las funciones de los vehículos recreacionales del CAO a LHD, y esto lo levanté cuando estábamos hablando, y aún pregunté si era el momento adecuado, pero seguramente debería haber forzado el asunto en ese momento. Hay una consecuencia no deseada que yo noté, fue traída a mi atención por la concejala Rodríguez, que es que cuando mueve algo a LHD, debido con el director ejecutivo de Viragosa, hace varios alcaldesas, había una parte número 5, un directivo 3, que dice que cada LHD, cada informe del LHD de alojamiento tiene que ir por el alcalde primero antes que el consejo. Y eso no es cierto con el CAO. Yo estaba bien moviéndolo a LHD, pero no si significa que ya no más vamos a estar en un plano igual y que ahora vamos a tener que tener ese obstáculo adicional. Entonces yo pensé que esa es la manera más fácil de hacerlo, es decir que bueno, lo movemos a LHD, pero vamos a eximir esta porción pequeña de la parte de ED3 que dice, y yo lo voy a decir, que cada departamento y programa y transmisiones no son informes de información, y por lo tanto lo siguiente lo deben presentar a la oficina de la alcaldesa primero. Ningún otro departamento presentamos nada a la oficina de la alcaldesa primero. Había un problema hace 25 años que causó la alcaldesa en ese momento de tener al LHD a mandarlo a su oficina antes del concilio. Está bien, podemos analizar eso más tarde, pero si vamos a mover esta función ahora para LHD, ¿por qué tener esta carga adicional que no tenemos actualmente bajo el CAO? Entonces, si esto no va a ser aprobado hoy, entonces yo quisiera reconsiderar la maniobra, porque yo estaba bien moviéndolo y entiendo, pero no quiero, si quiere decir que vamos a tener esta carga adicional que hace más difícil hacer los programas de vehículos recreacionales y hacer todo esto. Entonces, por eso creo que es importante que esto se apruebe. De nuevo, no cambia el mundo para nada, pero previene que nosotros tengamos una carga adicional que vamos a tener que enfrentar solo para mover a LHD.
Y puedo pedir al CLA o CAO a caracterizarlo adecuadamente, pero es lo que tengo entendido leyendo ED3 y no es algo que hubiera pensado. Gracias, Rodríguez, por levantar esto, pero esto nos impacta en esta instancia en particular. Gracias, señor Blumenfield. A ver, ahora le daría al CAO o al CLA la oportunidad de agregar algo. Esta sería una dirección ejecutiva. Creo que estos tienen la autoridad para poder emitir esas instrucciones. No sé si eso va a ser posible, incluir esta restricción de parte del intendente, pero habiendo dicho esto, eso volvería a la oficina del intendente y la pregunta sería si el intendente actual va a considerar revisar algunas de esas instrucciones directivas de administraciones previas y removerlos, porque ellos tienen la autoridad de poder removerlos si está en lo correcto. Ha estado circulando por lo menos 15 años. No, no pueden ser removidos por una ordenanza de este organismo. Yo no dije si ustedes pueden o no, no estoy segura. Creo que la manera de que la ha presentado es para que la ciudad la prepare y lo presente, y si ellos lo pueden hacer, lo van a hacer, y si no, van a indicar por qué no pueden presentar esa ordenanza. Pero de nuevo, no es poco común para que las nuevas administraciones, cuando ellas ingresan, que reenvíen nuevas ordenanzas o las actualicen. Yo no sé si tienen algún plan de hacer eso en lo que refiere a estas instrucciones directivas anteriores. Usted está diciendo que este organismo no tiene esa autoridad. No dije eso, señor, simplemente que no lo sé. Yo le preguntaría al abogado de la ciudad para preguntarle si una ordenanza puede ser preparada para poder restringir la autoridad de una directiva ejecutiva que venga de la oficina del intendente, quien es el ejecutor del intendente. Pero cualquier autoridad que tengan ahora, estoy tratando de restringir la autoridad de esto nuevo que vamos a traer. Quiero atraerlos con la excepción, la condición. Quizá debería establecerlo como una condición, que no estén sujetos a esta Extrovers. Entiendo lo que está diciendo. Como usted indicó, quiere que el abogado de la ciudad presente o prepare una ordenanza, y ellos pueden preparar una ordenanza que sea legal, y eso podría ser presentado ante ustedes. Podemos preguntarle al abogado de la ciudad ahora mismo. Usted puede. ¿El abogado de la ciudad tiene alguna idea respecto a esto? Yo en realidad tengo que consultar con mi oficina y después poder informarlo. A ver, nadie sabe si el consejo de la ciudad tiene... Nunca ha surgido esto antes. Concejal McCosker, usted ha estado en 2 lugares. Si me permiten, la directriz ejecutiva es requiere la autoridad de la ciudad. Por más que somos el organismo que corrige, y dice que los siguientes puntos deberán ser presentados ante mi oficina primero, excepto que sea dirigido de manera distinta por ley, para que lo revise mi coordinador. Y como dijo el concejal Blumenfeld, todas las partes que no sean solamente informacionales. Entonces, una ordenanza es una ley. Entonces, el abogado de la ciudad, no es justo decirlo aquí. Yo puedo hacerlo porque en realidad no soy responsable por esto, pero de hecho uno puede dividir una ley. Podemos retener ese poder como un organismo con poder. Es como la ley federal. Estas instrucciones ejecutivas se supone que completen esos espacios que no contradigan la ley. Creo que el concejal Blumenfield está inquieto respecto a hacer este cambio de una entidad en la que el CEO no sabe porque le tiene que preguntar al intendente primero. Esto es inquietante y probablemente cambia el cálculo respecto a si que queremos crear la agencia o no, pero sí tenemos la autoridad de hacer ese espacio, en mi opinión, que no vale nada. Gracias, señor McCosker. Concejal Jaroslawski, me gustaría retirar mi moción de pasarlo al comité. Yo estaba moviéndome demasiado rápido con estas mociones. Me siento cómoda con votar en esto.
Sí tenemos la autoridad del abogado de la ciudad para hacer esto. Concejal Ramen, yo apoyaba al señor Blumenfeld cuando él trajo esto a colación. Creo que esto es un pequeño espacio de una directriz ejecutiva que voy a pedir que respetuosamente sea considerada enteramente, pero más allá de eso, porque los beneficios de un movimiento o descentralización que recibimos de este movimiento serían apropiados y yo animo a todos a apoyar a la moción del señor Blumenfeld. Entonces, una protesta contra la moción de Blumenfeld ha sido removida, entonces tenemos una moción ante nosotros, concejal Rodríguez. Señor McCusker, aprecio que usted esté proveyendo el contexto apropiado de cómo podemos hacer esto proceduralmente. El problema es que el intendente tiene que firmar esa ordenanza en última instancia. Entonces, para que nosotros poder hacer entrar en vigor esto. Entonces, dependiendo de si podemos avanzar y hacer ese cambio, aún así necesitábamos obtener la bendición del intendente en esta parte en particular, mientras al mismo tiempo lo que estaba antes siendo administrado por el CEO ahora va a ser del Departamento de Vivienda. Esa es la inquietud. Y esa es la inquietud. Y que nosotros vetamos todas las implicancias potenciales de, porque en realidad en lugar de tener las conversaciones acerca de las políticas, estamos hablando del presupuesto. Si todo lo que queremos hacer es crear esta agencia centralizada para recolectar información, bien, pero no creemos una disrupción en nuestra capacidad hasta que podamos ordenar esta parte, porque esta parte podría potencialmente obstruir nuestra posibilidad de llevar las operaciones adelante a nuestros distritos de la manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo. Y eso es, yo trato de obtener un informe acerca de eso, no pude obtener una segunda en mi moción para poder alcanzar eso. Eso es una parte muy importante de las inquietudes que estamos trayendo a colación. Si usted mueve las operaciones de CAOs para casas rodantes al Departamento de Vivienda y ahora vamos a ordenar el texto que le permite al intendente intervenir, entonces básicamente le estamos dando toda esa capacidad de servir a nuestros distritos. O hemos reducido nuestra capacidad de hacer eso. Entonces, de nuevo, por eso tiene que ser considerada en su totalidad y considerar las implicancias, y por eso no deberíamos tener una política adoptada dentro del presupuesto. Señor Blumel, apoyo esto, pero si el intendente va a suspender su supervisión acerca de esta parte, pero honestamente hasta que tengamos una respuesta, esto es lo que están cediendo en esa agencia con el CIO o manejando las operaciones de casas rodantes. Entonces sí quiero que todos tengan los ojos bien abiertos respecto a esto. Y por eso apoyo esto. Pero por eso, en ausencia de que no esté esto ocurriendo y que nos asegura de que podamos continuar teniendo estas operaciones sin obstrucciones del intendente, por eso no apoyo la manera en la que está siendo propuesto. Muy bien. Hay 7 oradores en la fila y tenemos un punto entre nosotros. Tenemos Yaroslavsky, Blumenfeld, Raman, McCusker, Soto Martínez en jurado. No de McCusker, jurado. Gracias, presidente. Basándonos en lo que el concejal McCusker ha analizado, si nosotros votáramos a favor de su moción el día de hoy, señor concejal Blumenfeld, la moción 21, esa sería una enmienda por ley que podría retirar la capacidad del Consejo de ser notificado al mismo tiempo que el intendente. No se requiere que el intendente rescinda esto al aprobar esta moción de presupuesto, y basándonos en lo que entiende el concejal McCusker y lo que yo entiendo también, esta sería la enmienda del estatuto que
supera todo esto. Gracias. Gracias. Podemos tomar la moción. Gracias, concejal Morado. Señor, podemos tomar la moción de Blumenfeld. Ha sido presentada y secundada y adoptada por la ordenanza. A ver, ah, aguarde un momento, concejal Rodríguez. Esto lo que nos permite es, a ver, lo que yo entiendo a manera procedural, la manera en la que la ordenanza es adoptada para hacer eso, aún así requiere que el intendente firme esa ordenanza, entonces no tenemos garantías de que ella va a firmar esas ordenanzas. No, está en lo correcto. Y eso es lo que estoy diciendo. Entonces podemos darles estas instrucciones. Pero al final, si el intendente no firma esa ordenanza, no importa, estamos en el mismo lugar. Eso es lo que estoy tratando de informarles al respecto. Les está dando una instrucción de hacer... A ver, me alegra que lo entienda. Creo que todos lo entiendan porque potencialmente van a apartar su acceso a las casas rodantes. Hay checks and balances acá. Y si hay un intercambio, consentimiento y al vetarlo. Así que en este momento se vuelve acerca de qué tan serios es para nosotros retener la capacidad de poder dirigir a nuestras fuerzas. Sí, hay un baile de legislaciones y me entusiasma eso. Señor Lío, entonces, volviendo, el comité se reúne el miércoles. Es poco tiempo, problemas como esto pueden tener al abogado de la ciudad indicando que pitfalls ocurren cuando... Y también podemos ver las otras opciones disponibles para nosotros para ver si esto es lo correcto. Este es simplemente un ejemplo. Concejal Blumenfield, si usted quiere reconsiderar su voto al respecto, yo lo segundo. Porque esto es exactamente de lo que estamos hablando y no queremos crear un problema. Yo no quiero llegar al final en que resolver que todas las cosas que yo tenía planificadas van a tener que ser modificadas porque no tengo el apoyo de la oficina del intendente. Muy bien. Muy bien, tenemos una moción del señor Blumenfeld con una segunda ante nosotros. Parece que tiene mucho apoyo, entonces vamos a convocar a la votación. Cerramos la votación, tabulamos los votos. 15 a favor. ¿Recuerdan dónde estábamos, señor secretario? Y esa fue la recomendación 183. Muy bien, podemos tomar 183 enteramente, tal como fue enmendada. 183, todo junto, tal como fue enmendada. Muy bien. Convocamos a la votación en 183, tal como fue enmendada. Cerramos la votación. Tabulamos los votos. 14 a favor, 1 en contra. Muy bien, ¿qué sigue? El Consejo se puede pasar el paquete de presupuesto y mociones en orden numérico. Muy bien, señor secretario, si nos puede ayudar a avanzar. Señor presidente, si puedo ayudar quizás. Muy bien, la moción número 1 ya se refirió, fue derivada al Comité de Obras Públicas, el número 2. Número 2 es una moción de Rodríguez de agregar algunas notas no departamentales relativas a las personas sin hogar, fondos de emergencia. Esto en realidad
e irá a la reapropiación de algunos fondos de 25-26. Ellos lo reapropiarían a la oficina del CIO en lugar del intendente. Presidenta, mi recomendación es que enviemos esto al comité. Muy bien, segundo eso, ya tenemos una objeción. Muy bien, no veo ninguna. Concejal Rodríguez. Sí, gracias. Introduje esta moción porque el señor jurado señaló temporalmente nuestra supervisión fiscal, que es la oficina del CIO, uno de los desafíos que hemos estado experimentando en relación al HEA y cómo los dólares están siendo utilizados en relación a Inside Safe, es que no hay ninguna supervisión o manejo de los gastos asociados con eso. El CIO está involucrado en esto. Esto básicamente, en lugar de apropiarse de estos recursos de la oficina del intendente, no estamos haciendo un registro de los gastos o realmente no podemos verificar algunos de los gastos. Esto ayudaría, daría más transparencia respecto a cómo se están utilizando esos dólares, porque más allá de los más de 2 millones de dólares de auditorías que pagamos de Alliance, que básicamente confirman y ellos fueron capaces de comportar cómo fueron utilizados algunos de esos dólares con Inside Safe. Esto en realidad nos va a permitir tener un menor registro y poder informar a la oficina del CIO en lugar de simplemente darle cheque a la oficina del intendente y después que no está disponible para auditorías y que no esté disponible para que nosotros realmente podamos aseverar dónde se están utilizando esos dólares en este programa. Entonces esto es simplemente poniendo el dinero en manos de la persona que está en el rol del agente o departamento que esté proveyendo ese tipo de supervisión. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una recomendación entonces de parte de la Presidente que ha sido secundada. ¿Usted está presentando una protesta formal, concejal Rodríguez? Sí, me gustaría. Muy bien, vamos a votar respecto a si derivar esto al comité o la Presidente ha indicado que sea derivado. Concejal Rodríguez, con un sí sería derivarlo al comité, un no requiere la deliberación ahora y ahora. Tabulen los votos. Tercer sí, 2 en contra. Muy bien, que siga. Y para las actas, la moción número 2 es derivada. Ahora pasamos a la moción presupuestal número 3. La moción número 3 es una parte de la moción agregar fondos para la demolición de una estructura en Playa del Rey. Esto tiene un impacto de... esto requiere fondos, prefiero que lo derivemos a la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Cualquier objeción, dado que no veo objeciones. Esto va a ser derivado al Comité de Presupuesto y Finanzas. Pasamos al número 4. La moción número 4 es una moción para agregar fondos para viabilidad de un estudio en el área de Pacific Palisades, que tendría un impacto de $300,000 en el presupuesto, dado que no veo objeciones. Vamos a pasar al siguiente. La moción número 5 es una moción de PARC para agregar más dinero para el reembolso del Venice Beach. Esto sería parte del Departamento de Parques y Recreación. Mi concejal Jaroslawski, esta es una nueva solicitud de fondos. Yo segundo eso va a ser la orden. La moción número 5 sería una moción de PARC relativo al fondo de $693,000. Eso viene del Fondo General. Jaroslawski, yo recomiendo que la derivemos al comité, que tiene, dado que es una nueva solicitud de dinero, yo secundo eso, dado que no veo objeciones, esa será la orden. Número 7 será fondos para testing para dado los incendios de Palisades, y esto sería un incremento del Fondo General.
De nuevo, estos son nuevos fondos. Yo solicito que lo derivemos a la Comisión de Presupuesto y Finanzas, dado que no veo objeciones. Esa va a ser la orden. La moción número 8 es una moción de Park para aprobar fondos para la reconstrucción de Revelo Drive. Eso agregaría 5.5 millones de dólares al programa de gastos. Esto viene del Fondo General. Es una nueva solicitud de fondos, perdón, y le vamos a pasar al comité de presupuesto y finanzas. Segundo eso, dado que no veo objeciones, esa va a ser la orden. La moción número 9 es una moción de Park para proveer una reparación del Palisade como resultado de los incendios de Palisade, y esto implica 6 millones de dólares. Dado que es una solicitud de fondos, la pasamos a la Comisión de Presupuesto. Bien, dado que no hay objeciones, esa va a ser la orden. La moción número 10 es una moción de Park para aprobar fondos para un análisis de costos actualizado de la Monitor Line. Este tiene un impacto de 4 millones de dólares. Esta es una nueva solicitud de presupuesto que lo pasemos a la Comisión de Presupuesto. Bien, sin objeciones. La moción número 11 es una moción de HAR para establecer un nuevo punto apropiado para el Departamento de Bomberos. Estos son fondos para el Fondo de Innovación de 800.000 dólares. Estos serían dinero para necesidades críticas del Departamento de Bomberos. Esta es una nueva solicitud de fondos que no ha sido considerada en su origen por el comité, así que lo mandaría a la comisión, muy bien, sin objeciones. ¿Qué sigue? Moción número 2 es una moción de Nazarin de instruir al CLO del CLA de identificar 3 millones de dólares para la descarbonización de establecimientos municipales sin impacto en el Fondo General. Recomiendo que pasemos esto a la Comisión de Presupuesto. Sin objeciones, eso va a ser la orden. Número 13 es una moción de Rodríguez de identificar 290.000 dólares para el sistema de management. Esta es una instrucción sin impacto en el Fondo General. Es una solicitud de encontrar dinero. Yo recomiendo derivarla al presupuesto. Muy bien, sin objeciones, esa será la orden. La número 14 sería una moción de Lee para obtener fondos especiales discrecionales dentro del distrito para proveer servicios adicionales de Care Plus al distrito 12. Estos serían fondos especiales en el distrito 12. Esto no tendría impacto sobre el Fondo General. Simplemente tengo una serie de preguntas acerca de esto. De nuevo, confirmando que los fondos estén disponibles. Y si estos son puestos de resolución. Si, no sé si Sanitation va a poder Saneamiento va a poder contratar a estas personas. Esas son algunas de las preguntas que tenemos. No sé si el CEO o Ciudadano se puede aclarar. ¿Esto es para servicios de contratistas o para empleados? Se fijan que el micrófono de Lee está prendido. Yo entiendo, concejal, que son fondos de horas extra que serían utilizados. Sería contractual. Sí, son fondos de horas extra contractuales. Puede que sean los dos. Presidente. No hay ningún impacto en el Fondo General para esto. Esos serían fondos del Distrito 12. Trabajamos con el departamento para poder mantener estos equipos andando para poder prestar los servicios a los distritos. Si tenemos algún inconveniente en el próximo año con el presupuesto, con el costo que sea, yo lo trataré en ese momento. Entonces, creo que mi única pregunta o inquietud sería que si esto es contratar nuevas personas, este sería un costo continuo. Si es horas extra y estos puestos ya existen,
es Care y Care Plus. Es Care y Care Plus los días que tenemos esos servicios de Care. Estoy tratando de recordar de esta reunión. Son servicios de contratistas con CleanUp. Y sí, son todos servicios contractuales. No son nuevos puestos. Bien, señor Zeibo, ¿tenía algo más acerca de eso? Solamente que por más que no muestra un impacto en el fondo general, nosotros preferiríamos tener la capacidad de poder verificar la disponibilidad y cumplimiento de requisitos. Sí, yo puedo antes del fin del año fiscal. ¿Alguien de saneamiento que esté aquí? Ahí tenemos a Bárbara. Trabajamos esto con el departamento. Buenas tardes, Bárbara Romero, gerente general de LA Sanitation Environment. Esta moción está solicitando fondos adicionales para consultores Clean Harbors y también para horas extra en el Distrito 12. Y como todos ustedes saben, a medida, como dijimos, todos tienen 2 días por semana Care Plus, y si nosotros tuviéramos fondos adicionales, que es aproximadamente, esto fue recortado del presupuesto 29 millones, podríamos pasar a 5 días. Muy bien, gracias, gerente general, gracias señor Lee, gracias señor Soto Martínez. Yo tengo algunas preguntas, también quería encontrar una manera de poder apoyarlo. Es su dinero, está expandiendo servicios que ya tienen, no son personas adicionales, es su dinero. Yo apoyo su moción. Señor Nazarian. Gracias, presidente. Yo estoy un poquito confundido, no siquiera sé por qué este es un tema de conversación. Si es su dinero del GCP, él no está pidiéndole a la ciudad que contrate más gente o adicionales. Es un acuerdo contractual o horas extra. Es su decisión. Así servimos a nuestros electores. ¿Por qué es un tema de conversación ahora? Sí, yo creo que todas nuestras mociones se prestaban a la conversación. Por eso lo estamos conversando. Gracias, señor Zarin. Y voy a volver a la presidente. El motivo por el cual estamos hablando de esto es porque es parte del presupuesto más grande, simplemente se lo trae como una moción y las personas votan como una moción distinta. Simplemente estamos confirmando de que no hay nuevos puestos, que no hay inconvenientes con tener que contratar a nadie, ningún costo asociado con esto que no está incluido aquí. Entonces estoy bien si votamos, estoy de acuerdo con que votemos esto ahora. Muy bien. Tenemos una moción de presupuesto que está ante nosotros, la moción de presupuesto número 14. El señor Lee, secundado por Padilla. Convocamos a la votación en este punto. Cerramos la votación, tabulamos los votos. 14 a favor, 1 en contra. Queda adoptada. Señor Price, ¿lo puede cambiar? Señor Price, quisiera cambiar el voto, no da impacto al resultado. Para que conste en el acta, van a ser 13 a favor y 2 en contra. No. Él votó no, quiere votar sí. Entendido, muy bien, van a ser 15 a favor. Muy bien, felicitaciones, señor Lee. Eso nos lleva ahora a número 15. Número 15 es una moción de Park para asignar fondos para patrullas de tipo extra de la policía en Oceanfront Walk en Venice. Tendrá un impacto en los fondos generales de 1.5 millones de dólares. Pido que lo diferimos al BIF para impactos fiscales. Viendo que no hay protesta, esa será la orden. Ahora número 16, ya tratamos con eso. Bueno, 17 es una moción de jurado para instruir al CAO
con CLA para identificar $460, $1.000 para un estudio público de bancos. Pido que la referimos a BIF. Sí, también por operaciones gobernales, sí. Bien. Ahora, tema número 18 es una instrucción al CAO CLA para dar $642.000 a la oficina de contrato de mantenimiento de inodoros públicos por 6 meses. Es una instrucción para un informe para identificar fondos. Pido que vaya a presupuesto y finanzas sin protesta. Tema número 19 es una moción de Rodríguez para instruir al CAO con el CLA y Departamento de Manejo de Emergencias para informar sobre la posibilidad de establecer una unidad de recuperación y construcción de ND. Está bien, esto es un informe. Sí, pueden abrir la lista para este tema y cerrar la lista. Cuenten los votos. 15 a favor. Bueno, esta moción queda adoptada. Muy bien, ¿qué más? Ahora, tema número 20 es una moción de Rodríguez para asignar fondos del equipo de respuesta a crisis para los propósitos generales de la ciudad, para el Departamento de Manejo de Emergencias por una contingencia, revolucionando alrededor de $61.000. Tiene un impacto de presupuesto, pero un desvío que no ha sido hecho por BIF. Recomiendo que va a través de esa comité. Sin protesta será la orden. Bueno, tema número 21 ya lo aprobaron. Tema número 22 es una moción de Rodríguez para proveer posiciones y fondos para 5 proveedores de MS dentro del Departamento de Bomberos. Tendrá un impacto de $956.000. Esta es una solicitud nueva. Le recomiendo diferirla a BIF. Tema número 23 sí. 24 es una instrucción al CAO CLA para identificar fondos para servicios contractuales, para centros de higiénica y para determinar si pueden haber ahorros de costos para reducir el monto necesitado. Entonces hay un costo nuevo asociado, entonces recomiendo que se refiere a presupuesto y finanzas sin protesta. Tema número 25 parece agregar posiciones a iluminación de calles y desviando con otras posiciones. Dentro de eso creo que está relacionado con alguna de las acciones que tomamos durante la Comité de Presupuesto y Finanzas, que hay un intercambio de posiciones. Al fin del día no va a tener ningún impacto en los fondos generales y mi entendimiento es que esto fue hecho a la solicitud del departamento, entonces recomiendo un voto a favor con esta. Muy bien, ese tema queda ante nosotros. Podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. La moción 25 fue adoptada. ¿Qué más? Pedimento 26, una de Park para proveer fondos para mandar hasta 45 paramédicos para entrenamiento a bomberos, y esto va a tomar un monto de 376.000 para ser transferidos al departamento de bomberos. Entonces esto es un gasto nuevo viniendo de la UV. Mi recomendación es mandarla a la comité. Se debe quedar intacto, entrando a una visión financiera incierta. Sí, gracias, presidente. Respetuosamente quisiera solicitar consideración de esta moción ahora. Y si puedo, brevemente, como mencioné anteriormente, hoy tenemos un número muy bajo de paramédicos en la ciudad. No hay ningún grupo privado de donde sacar, no hay ningún plan B para esto. Tenemos 105 vacancias ahora. Y quizás esto va a ayudar para algunos. Concejal Lee, usted tiene 4 vacancias solamente en la estación 96. Concejala Jurado, usted tiene 4 en la estación 9. Concejal Price, usted tiene 5 en solamente los 33. Concejala Rodríguez, usted tiene 7. Padilla, 5 en
estación 81, y concejal Blumenfield, usted tiene 6 solamente en estación 93. Nosotros estamos hablando de unos $376.000 o 0,03% de los $125 millones para ajustes para tomar esta inversión para los respondedores de emergencia, quienes salvan vidas todos los días con más de 400.000 llamadas de EMS por año. Entonces, respetuosamente, pido que tomemos este voto ahora. Es urgente y es cuestión de vida o muerte. Bueno, gracias, concejala Park. Lo que tenemos ante nosotros es una moción para mandar esto a la comité. Hay una protesta de parte de la concejala Park. Señor McCusker. Sí, gracias. Esto es un asunto urgente, es de suma importancia que llenemos estas posiciones y que trabajemos hacia eso, pero debido con todo lo que conversamos hoy va a ser importante a llevar esto a la comité y conversarlo inmediatamente y analizar todas estas necesidades diferentes que tenemos para este balance inapropiado en contra de esta necesidad, lo cual es extraordinariamente alto, pero voy a pedir que tomemos esto en el frente de nuestros fines, pero que lo mandemos a la comité. Muy bien, viendo que no hay ningún otro orador, entonces la decisión para considerar esto en este momento, mandarlo a la comité, queda ante nosotros. Un voto a favor va a mandarlo a la comité. Un voto en contra va a causar consideración en cuanto a este tema. Ahora, en esta Cámara, podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 10 a favor, 5 en contra. Bueno, esta moción queda adoptada. Muy bien. No, señor, la refirieron a la comité. Correcto. Ah, perdón, sí, la vamos a referir a la comité. Perdón, número 27, concejala Hutt. No, perdón, ¿puede cambiar mi voto a un voto en contra? Bueno, concejala Hutt, si quiere grabar como un voto en contra, puede contar de nuevo. Sí, concejala Hutt. ¿Y jurado también? No, 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 no. No la concejala Hutt. Gracias, señor. 9 sí y 6 no. Esta moción fue adoptada y estos pedimentos 26. No, esto va a la comité. 9 a 6 para mandarlo al comité. Blumenfield, no sé si está relacionado, pero si va a la comité, esto como grupo podemos instruir que el departamento de bomberos lo prioricen dentro de su presupuesto de entrenamiento. No sé si es un punto adicional, pero claramente todos pensamos que esto es de suma importancia y tienen un presupuesto de entrenamiento de cierto monto y queremos que ellos prioricen esto notado debidamente, y entonces vamos a recomendar eso, aunque el señor Lee no lo pidió. También lo mandaremos a la Comité de Seguridad Pública. Tema número 27 ya lo han referido a la comité. 28 es una modificación para acciones que ya fueron incluidas en la comité del informe de presupuesto y finanzas para cambiar cumplimiento del cumplido del equipo de cuidado para supervisión adicional para saneamiento, básicamente cambiando de 9 a 8 posiciones, y todo va a ser con la misma cantidad de fondos. Concejal Yaroslavsky. Esto fue una modificación técnica hecha por el departamento. Recomiendo un voto a favor. Podemos abrir la lista para este tema, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. Bueno, esto nos lleva para 29. Esto es uno de Roman para el CAO y solicitar que el controlador haga los avances para todos los contratos administrados por LASA para asegurar de que suceden de manera adecuada, a tiempo. Mi recomendación es que mandemos esto a HH y B y F o la Comité de Presupuesto y Finanzas. Bueno, viendo que no hay ninguna protesta, esto va a ser la orden.
Bueno, tema número 30 es una moción de Padilla para instruir al Departamento de Policía que informe con un plan detallado en cómo planifican utilizar los 5.31 millones en el presupuesto propuesto para las leyes y investigaciones de negocios ilegales de cannabis. Estos fondos ya están en el presupuesto para la Policía de Los Ángeles y esto es una instrucción para informar. Está bien, esto llama para un informe, recomiendo que aprobemos. Este tema queda ante nosotros. Podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. Esta moción queda adoptada. Tema número 31 es una moción de Padilla solicitando que el fiscal municipal informe de los resultados de la unidad de ejecución de marihuana. Señor Lee, Comité de Seguridad Pública. Sí, muy bien, estoy muy metido, estoy a cargo. Sí, solicitar al fiscal municipal para informar sobre los resultados de esa unidad de ejecución de marihuana. Es una instrucción para informar sin impacto a los fondos generales. Yo recomiendo que votemos en cuanto a esto. Es un informe de seguimiento solamente. Concejal Hernández, concejal Lee, una asignación o referencia de comité. Seguridad pública, trabajo pública. No, es un tema separado. Concejala Padilla. También tema número 30 para operaciones de gobierno. Sí, vamos a mandar todos los temas de cannabis. Bueno, para 31 también. Vamos a votar para 31 ahora. Ahora, sí. Yo sé que el pasado no lo hicimos en la comité, pero sí lo vamos a hacer. Pero también para seguridad pública y trabajo públicos. Sí, concejal, presidente, esto va a ser la moción 30 para referirla a la comité de seguridad y la de operaciones de gobiernos y trabajos públicos. ¿No? ¿Estás segura? Sí, muy bien. No, ya no estoy segura entonces. No, sí, quisiera cambiar mi voto para el tema número 26, por favor. ¿26? No, perdón. Le pido disculpas. No debe cambiar el resultado. Ah, no. Señor presidente, para la moción 26, ¿esto lo mandaron a la comité, correcto? Sí, señor, es correcto. Sí, pero yo quería votar en contra de que vaya a la comité. ¿Quiere protestar que vaya a la comité? Mira, yo estoy bien, pero yo quería que me documenten como que no. Yo quisiera cambiar mi voto en el acta, entonces se entiende que no hay ningún voto. Sí había un voto. Muy bien. Bueno, podemos deshacer de 31 y volver a 26. Bueno, 31 tenemos varios comités. ¿A dónde va? Hay una recomendación que consideremos y apoyemos esta obra. Podemos abrir la lista en ese tema y cerrar la lista. 15 a favor. La moción fue adoptada. Muy bien, concejala Hernández tiene una moción para reconsiderar tema 26. No. Quiere cambiar el voto, pero no cambia el resultado. Muy bien, entendido. Sí, para que conste en el acta, un voto para 26 son 8 a favor y 7 en contra. Bueno, 32. Estamos listos. Concejal Nazarian. Sí, yo quería saber cómo esto funciona. Si estamos incrementando... No, yo iba a votar no para ese tema, pero yo voté sí, debido a cómo nuestro sistema funciona. Resulta que sí, yo ni lo cambié. Y yo no iba a pedir cambiarlo de nuevo. Entonces ahora sí, incrementalmente va a cambiar. Entonces quiero saber cómo funciona en este momento. Puede hacer una moción para reconsiderar 26. Y luego pueden votar como quieren votar.
tanto como las otras personas. Si esa moción para reconsiderar se apruebe. ¿Quiere una moción para reconsiderar? Sí, la solicitará. Un segundado por señor Lee. Muy bien, podemos abrir el voto para la reconsideración de 26. Cerrar la lista de votos para la reconsideración. Podemos hacer eso de nuevo una vez más. Estamos casi llegando, gente, estamos casi allí. Ahora. Estamos votando para reconsiderar. Si quiere reconsiderar, vote sí. Si no quiere reconsiderar, vote no. Entonces abrimos la lista ahora para la reconsideración. Y ahora cierren la lista ahora. $12 a favor y 3 no. Ahora sí se puede reconsiderar. Bueno, la moción 26. No lo vi que abrió. Ahora queda ante nosotros concejala Yaroslavsky. Entonces 26 ahora queda ante nosotros nuevamente. Muy bien. Entonces, colegas, el V es lo que es. Es lo único que nos puede llevar para este año fiscal que viene, lo cual va a ser un año fiscal de muchos desafíos. Como dijo el señor McCusker, yo realmente quiero que nosotros solucionemos pagar para estos entrenamientos y quisiera que nosotros lo tomemos como parte de una conversación más grande de lo que nosotros sí podemos pagar. El V va a pagar para pagos de responsabilidad legal, que sabemos que va a ser increíble. También nos va a poder ayudar a superar cuando no tenemos ganancias como anticipamos, debido a donde estamos con tanta falta de seguridad, particularmente saliendo de Washington. Ahora no es el momento para gastar más dinero para cosas adicionales. En unos meses, si pensamos que ya podemos pagar para eso, quizás los trabajadores vienen a la mesa y tenemos dinero adicional. Yo voy a ser la primera persona para traer esto de vuelta a la comité y por el consejo completo para un voto a favor. Pero en este momento creo que necesitamos balancear un presupuesto y entrando en LV ahora en esta reunión va a ser realmente una mala idea lo que estamos haciendo. Entonces pido que la mandemos a la comité. Y si no, pido un voto en contra. Bueno, gracias, concejal Rodríguez. Sí, yo entiendo la situación precaria donde estamos con la vista financiera. Pero también si me voy a inclinar hacia un lado, va a ser para asegurar de que tengamos la respuesta de seguridad pública que nuestra ciudad demanda y francamente cuando miro a los pagos de responsabilidad legal que el fiscal municipal y todas las solicitudes de fuera del consejo, esto es polvo de presupuesto para asegurar de que podamos tener los recursos en el sitio que necesitemos. Entonces, para $366, prefiero asegurar de que tengamos paramédicos en nuestras estaciones de bomberos respondiendo a la gente en contra de un pago de responsabilidad legal que va a ser mucho más grande que eso, porque no podemos llegar a los tiempos de respuesta, porque no tenemos los despaches. Y esto vuelve a la conversación, si recuerda OCDE, ya estamos suficientes suscritos a las llamadas de EMS. Entonces, esto no es un monto sustancial de dinero cuando consideran el impacto que tengamos los empleados en nuestras estaciones de bomberos que necesitemos. También el hecho de que tanto las llamadas se relacionan con falta de vivienda. También estamos sobresuscritos a las demandas, pero siguen utilizando dinero para el fiscal municipal para pagar para los contratos externos en representación para responsabilidades legales adicionales. Entonces, si voy a tirar mi tiro, voy a asegurar de que los paramédicos estén listos para responder a las llamadas. Son $376,000. Y en una institución, un instituto de $12,000 millones, es una solicitud simple para asegurar que tengamos los niveles de empleo para los paramédicos, estaciones de bomberos y la gente de Los Ángeles. Y esto suena como que
una decisión obvia, son $376.000. Bueno, concejal Blumenfield, Hernández, Soto Martínez y Yaroslavsky. No estoy en la lista. Usted está en esta junta, sí. Bueno, concejal Soto Martínez. Concejal Yaroslavsky. Sí, gracias. El CLA acaba de venir y decir que debido a algunos cambios hechos anteriormente en esta reunión, hay un poco de dinero que ahorramos. Entonces nosotros probablemente podemos pagar para esto hoy porque es un gasto de una vez para estos entrenamientos. Lo podemos hacer de los ahorros que han sido creados por los votos hechos hasta ahora. Entonces yo creo que podemos votar por esto ahora. Estoy preparada a votar ahora. Señor presidente, han suscrito una moción para reconsiderarla para la Comité de Presupuesto de Finanzas y Seguridad Pública. Bueno, vamos a retirar la moción para mandarla a la comité. Correcto. Retiro el pedimento para mandarlo a la comité. Basado en lo que estoy escuchando ahora de nuestro CLA, creo que hemos creado ahorros a través de nuestros votos ahora que pueden pagar para este gasto de una vez. Hubo unos cambios que hicimos en la reunión anteriormente hoy que van a generar suficientes ahorros para financiar el departamento de bomberos para que no haya necesidad de sacar dinero de un balance inapropiado. Entonces va a salir de un presupuesto siendo desviado por los ahorros identificados anteriormente hoy. Esto identifica eso, si lo borraremos, entonces van a aprobar esto con este borrador, sí, va a ser agregado al presupuesto de 376.000, pero por los ahorros generados anteriormente va a ser neto cero. Bueno, concejala Hernández, sí, gracias. Concejal Park, Yaroslavsky, ¿algo más antes de llamar la lista? Bueno, tenemos la recomendación para adoptar moción 26, borrando el balance no apropiado. Podemos abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 15 a favor. Aplausos. Yo quiero que la moción número 18 sea doble referido a la Comité de Alojamiento y Falta de Vivienda. Sí, cualquier recomendación lo pueden hacer después de esta reunión o en cualquier momento antes de que vuelva al Consejo. Gracias por eso, va a ser notada debidamente. Y ahora vamos a mover al siguiente tema. Entonces, eso será la moción número 33, uno de Nazarian, para asignar una porción de los fondos para el presupuesto del Departamento de Policía juramentado para la Fuerza Táctica de Tráfico de Humanos, para utilizar 50.000 para alquileres de vehículos utilizados para la Fuerza Táctica. Esto está para mover dinero internamente para asistir las operaciones. Es un gasto nuevo con un desvío sin pasar por comité. La recomendación es mandarla a la Comité de Seguridad Pública sin que pase por la de Presupuesto y Finanzas. Sí, creo que no es una nueva, señor presidente. Está en el presupuesto propuesto que ya votamos. Y esto fue hecho por el departamento y lo han hecho en los años pasados también. Entonces, tenemos ante nosotros una moción para considerar este tema en la Comité de Presupuesto y Finanzas. Hubo una protesta por Nazarian, algo más para el bien de la discusión aquí. Si no, abrimos la lista. Concejala Yaroslavsky. Estamos tratando de confirmar a ver si el departamento de policía quiere esto. Me están entrando cosas. Alguien aquí de la policía, quien quiere hablar. Esto estoy bien si lo quiere el departamento, pero estoy oyendo dos cosas diferentes. Buenas tardes, consejo. Creo que nuestros colegas en la oficina del Valle fueron a la concejala.
no sé si vino, yo sé que el departamento está diciendo que nuestra recomendación va a ser no aprobarlo, porque esto no es nuestra prioridad primaria. Preferimos tener los fondos disponibles como fueron aprobados anteriormente. Entonces estoy agradecido por su apoyo del departamento. ¿Qué es eso? Obviamente puede elegir. Gracias, concejala Padilla. ¿Sabe? Una de las razones por cual apoyé esto con el concejal Nazarin es porque yo conduje esto el año pasado y tardó 2 meses para sacarlo de la comité y viendo los fondos no siendo utilizados, no siendo una prioridad general municipal para lugares como el sexto distrito, el segundo distrito, y supongo que el de usted también va a ser una prioridad. Y si van a las redes sociales de varios turistas hoy en día, están hablando de cómo es una vergüenza, que no estamos haciendo más para enfrentar tráfico de humanos. Entonces espero que podamos votar en cuanto a esto hoy para que ya sea asignada y para que pueda empezar a ser utilizada para el distrito donde lo necesitamos. Entonces espero que podamos votar en cuanto a esto, porque para la oficina del Valle importa. Sí, gracias, concejala Padilla. Ahora, concejal Nazarian. Sí, gracias de nuevo, presidente. Déjame decirlo ahora, que ya tengo el micrófono ahora. No es una parte muy mala. Para que una parte de su departamento diga algo y que usted venga aquí y diga otra cosa, es muy malo. La próxima vez no sé a quién oírle. Solamente para que usted sepa ahora. Primero, los fondos ya lo votaron, entonces estamos cambiando los fondos ahora. Entendido. Entendido. Sí, entiendo. Sí, concejala Yaroslavsky. No para quedarme en el medio de esto, estoy contenta de oír esto en la siguiente comité de presupuesto y finanzas. Si tienen preocupaciones de demoras, solamente ofreciendo que podemos hacer esto el 3 de junio. Hay una recomendación para mandarlo a la comité y hubo una protesta de parte de Nazarian y también hay compromiso para ver esto en la comité de presupuesto y finanzas el 3 de junio. Ahora, señor Blumenfield, yo quiero decir lo que dijo el presidente también, la función también es un monto pequeño de dinero, una manera de hacer el desvío y lo quiero poner afuera. Para los colegas del Valle, yo pondría 1/5 de esto de GCP de discreción. Y si todos los colegas del Valle lo pueden hacer, lo vamos a hacer porque son $50.000. A ver, muy bien. Sí, gracias, señor Blumenfield. Bueno, tenemos una recomendación ahora aquí. El señor Nazarian quisiera considerar esto ahora. Esto será un voto no. Y concejala Yaroslavsky lo quiere mandar a la comité para ser celebrada el 3 de junio. Esto va a ser un voto a favor. Vamos a abrir la lista, cerrar la lista y contar los votos. 11 a favor, 6 en contra. Este pedimento se refiere a comité. Muy bien, ¿qué sigue? Siguiente sería la moción 34. Es una moción de ley para poder proveer fondos a 249 puestos civiles en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto sería solventado por una reducción en la cuenta de horas extra del Departamento de Policía. Entonces lo que yo entiendo es de que esto es algo de impacto neto cero que requeriría la consideración de Labor. Aquí parece prematuro. Mi recomendación es que vaya a la Comisión de Presupuesto. Muy bien. Concejal Hernández, si estaría bien agregar, este es el momento perfecto para poder agregar un texto. El APD debe proveer un plan de horas extra para poder hacer un esfuerzo en contra de gastar extra y banking extra. Estamos bien respecto, de acuerdo con la enmienda. Entonces la recomendación suya es que se le envíe de nuevo al comité. ¿Alguna objeción, señor Lee? Simplemente una
solicitud para el presidente de presupuesto si podemos escuchar esto antes de todo el presupuesto termine, si lo podemos escuchar en la próxima reunión. Creo que necesitamos también que el Labor esté de acuerdo con esto. Sí, yo entiendo que vamos a trabajar con las cabeceras de los departamentos para poder tener estas conversaciones. Sí, en tanto resolvamos cómo pagar todo esto a través de negociaciones con Labor. Sí, absolutamente, vamos a programarlo. Muy bien, señor McCosker. No, muy bien. Dado que no veo objeciones, vamos a pasar al siguiente punto. El punto 35 ya ha sido tratado. La moción 36, la moción del CIO para identificar posibles ahorros que puedan ser alcanzados con contratos de la ciudad, con becas y solicitudes de becas. Esa es una instrucción para poder informar acerca de esto. Este es un informe. Está bien, podemos votar acerca de esto ahora. Muy bien, ha habido una recomendación de que tomemos este punto en este momento. Entonces, abramos la votación en este punto. Cerremos la votación. Tabulemos los votos. Muy bien, 15 votos a favor. Esta moción de presupuesto es adoptada. El 37 ya fue reservado por el comité. 38 era una moción de Price para recuperar fondos y proveer 8 puestos para el Departamento de Servicios Generales. Estos puestos estarían solventados con operaciones de cloacas en fondos espaciales sin impacto en el fondo general. Lo que yo entiendo es que estas son enmiendas técnicas solicitadas por el departamento, así que yo querría avanzar con el voto en este momento. Concejal Padilla, me gustaría pasar esto a las operaciones de gobierno. Tenemos una recomendación de enviar esto al comité antes de adoptarlo. Antes, sí, correcto. Tengo una segunda. Y usted me está mirando como que necesita una explicación. GST es parte de las operaciones de gobierno. Y sé que yo me emergí en este proceso en el que empecé a pensar en las cosas que eran principales para mi distrito. Y esto fue traído a mi atención antes de ser considerada por presupuesto. Bien, tenemos una segunda para la moción de Padilla a enviarla al comité. Concejal Ramen. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más, presidente, de presupuesto? No, simplemente quiero asegurarme de que vamos a poder atravesar esto antes del presupuesto final, antes de que se entre en vigor, para poder resolver el tema de los puestos y los empleados. Yo puedo hacer eso. ¿Podemos prender su micrófono? Concejal Padilla. Yo puedo agregarlo en el siguiente de operaciones de gobierno. Hubiera sido de ayuda. Esto estaba en el presupuesto, pero el departamento necesita una serie de cosas para poder que esto funcione de manera coherente. Por eso no pasó al comité, porque vino a través del comité de presupuesto como parte del presupuesto. Entonces, ha habido una serie de estas enmiendas técnicas que no han pasado el comité de cada comité respectivo. Por eso estoy un poco perdida. Me gustaría un poquito de tiempo. Bien, sigue la ley. ¿Hay algún inconveniente con enviarlo a los comités? Lo que el Consejo decida. Yo creo que estos puestos y estos fondos originalmente sí vino del Comité de Finanzas, si lo consideramos. Estos fueron cambios propuestos durante el proceso de presupuesto. No estaban incluidas en las recomendaciones finales, por eso los servicios generales estaba buscando incluirlos ahora, porque son fondos de fondos especiales. Si vuelve al Consejo después del presupuesto, vamos a estar considerando las resoluciones de presupuesto de la próxima semana. Todavía es posible incluir estos puestos al principio del año. Si hay una acción subsecuente que se toma para poder ubicarlos en la agenda. Entonces sería separado del proceso de presupuesto, pero no debería demorarse si viene como una recomendación separada al Consejo. Muy bien, vamos a asegurarnos de trabajar con nuestras oficinas para asegurar eso. Gracias. Bien. Muy bien, necesitamos escuchar la moción para poder enviar esto al comité.
Un voto a favor sería así enviarlo al comité de GAO. Un no sería considerarlo aquí en este momento, que en realidad nadie está diciendo eso. Entonces vamos a convocar la votación, cerrar la votación, tabular los votos. 15 a favor. Muy bien, punto 39. Sería la moción 39, es una moción de Park de agregar fondos para la demolición de Murphy Ranch. Esto tendría un impacto de $5 millones, sería un incremento a la asistencia provista a recreación y parques. Presidente del Consejo, yo diría que lo enviemos a la Comisión de Presupuesto porque es una nueva solicitud de fondos. Muy bien, dado que no veo ninguna objeción, esa va a ser la orden. Siguiente, el número 40 sería una moción de Soto Martínez, es un cambio técnico en el presupuesto. Está el presupuesto de verano y juventud. Esos fondos están designados a ser utilizados por CIFT, pero dada la consolidación que está todavía pendiente, sería apropiado enmendar la nota del presupuesto para el desarrollo de mano de obra que lleva adelante el programa y lo ha llevado adelante por la última década más o menos. Entonces esto efectúa decisiones que ya tomamos anteriormente, así que estaría bien votar ahora. Muy bien. Vamos a convocar a la votación en este punto. Cerrar la votación, tabular los votos. 15 a favor. Muy bien, esta moción se adopta. Sí, 41 ya ha sido aprobada. 43 es una instrucción al CIO de Soto Martínez. Una moción con la asistencia del CLA para identificar fondos para un director de información pública en el Departamento de Derechos Civiles y Equidad. Entonces, esto solicita nuevo dinero que sea identificado. Ese es un motivo que tendría que ser evaluado por la Comisión de Presupuesto, dado que no veo objeciones. Esa será la orden. 43 ya ha sido derivada al comité. La moción 44 es una enmienda solicitada por el señor Price para aprobar fondos para 5 puestos en el Departamento de Servicios Generales para el Grupo de Servicios Especiales. Sería una reducción respecto a la utilización de postage de parte del departamento. Presidente. Disculpe, estoy en el punto equivocado. Disculpe, Padilla, ¿puede prender su micrófono? Nos gustaría que esto vaya a operaciones de gobierno. Vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál es la recomendación, concejal? Yo segundo eso. Entonces la recomendación es que esto vaya a las operaciones de gobierno y también el Comité de Presupuesto y Finanzas. Muy bien, vamos a acomodar la votación acerca de eso, cerrar la votación y tabular los votos. 15 votos a favor. Muy bien, que sigue. Las últimas dos mociones son las mociones A y B. Estas son las mociones de cierre que darían instrucciones a los empleados de preparar las resoluciones de presupuesto para la próxima semana para adopción final. Esa sería la adopción final del presupuesto que volvería a ustedes la próxima semana. Eso debe ser aprobado antes de la fecha de vencimiento del 1 de junio. Muy bien, ¿podemos tomar A y B juntos? Sí. Muy bien, concejal Yaroslavsky. Colegas, yo hice mi gran discurso al principio, ustedes no lo voy a hacer de nuevo. Pueden darse cuenta por la conversación del día de hoy que este es un presupuesto difícil. Trataban de hacer lo más adecuado. Sé que no todos están de acuerdo, pero sí leímos las cartas de todos y escuchamos los comentarios públicos. Tratamos de hacer lo que pudimos para poder recuperar esos servicios y estar en un camino de responsabilidad fiscal. Así que les pido su voto positivo en A y B, para A y B. Concejal Rodríguez. Gracias colegas. Yo voy a tomar esta oportunidad, señora Yaroslavsky. Quiero agradecerle a usted y a mis colegas del Comité de Presupuesto y Finanzas por el trabajo largo y deliberativo que han hecho. Por supuesto, quiero agradecerle también al CLA y al CIO. Son las estrellas de la familia de la ciudad increíble. Han hecho el mejor trabajo posible para servir a las personas de Los Ángeles, frecuentemente sin el apoyo que nosotros sabemos que necesitan para que ellos efectivamente puedan llevar adelante sus trabajos.
Lamentablemente, con lo que ustedes comenzaron, yo empecé que lo que fue presentado ante ustedes era un presupuesto que estaba lleno de falsas opciones para poder proteger a nuestra mano de obra de la amenaza de dejar cesante a más de 1.500 individuos de nuestra familia, de la ciudad. Es un logro importante que ustedes han alcanzado de poder reducir el número de personas dejadas cesantes y también pueden recuperar una serie de servicios críticos como Care Plus y servicios de tirado de basura ilegales que son increíblemente importantes para la salubridad y seguridad de nuestros vecinos, así como son importantes las inversiones. Pero lamentablemente me encuentro muy decepcionada por por la decepción de tratar los temas que están ante nosotros. Los recortes en muchos departamentos se continúan haciendo muchas implicancias de presupuesto, dadas las decisiones que están siendo tomadas. Un área en la que hemos dedicado cientos de miles de dólares, en donde las auditorías han mostrado de que no hay recibos que den cuenta de los servicios prestados o supuestamente no fueron sujetos a cambio. De hecho, la reducción de Inside Safe para este presupuesto fue un 10% nominal, que no es tan distinto de las otras reducciones presupuestarias que fueron aplicadas a cualquier otro departamento. Y aún así, sabemos de que hay menos responsabilidad civil con esos recursos, basándonos en todos los ejemplos que hemos visto, informados tanto por los informes investigativos de LAS y los asuntos que vienen de LASA y nuestros propios fondos de A&M, la auditoría, la que dedicamos $2 millones, que decía que no podíamos responder por mucho del trabajo que estaba siendo hecho. Inside Safe actualmente gasta más de $7,000 por cada individuo. Esto es simplemente room and board y servicios. Eso no incluye todos los otros servicios adicionales que son llevados adelante por nuestra familia de la ciudad para que esto funcione, incluyendo el tiempo extra de LAPD, el saneamiento, el departamento de transporte. Ustedes están hablando acerca de $17,000 para recibir la verga a través de este programa y no hay ningunos cambios de eficiencia propuestos desde su comienzo. $17,000 al mes para 300 personas servidas y hemos dedicado muchos dólares en esto todos los años. Nosotros hemos gastado $400,000 para que los paramédicos sean capacitados, para que reciban los servicios apropiados, para asegurarnos de que nuestras comunidades reciban el apoyo y los recursos que ellos necesitan. Esto no tiene sentido. Lo que está propuesto en las pautas de eficiencia, de nuevo, ha sido un cambio entre algo, si tiene una deliberación política, para poder asegurar cuáles son las implicancias, si es crear una nueva agencia o si es decimating múltiples departamentos de su capacidad de hacer trabajo crítico. Yo no entiendo por qué no hubo más conversaciones acerca de las redundancias bien documentadas en la participación sin maximizar el leveraging y los MDTs que son provistos por el condado, que la oficina del CIO nos tiene que ayudar a coordinar, o al menos esa es la propuesta que ordenó este consejo, sería para maximizar los recursos, para asegurarnos de que nosotros podamos solventar los servicios bien críticos de seguridad pública y servicios adicionales que nosotros sabemos que nuestros residentes demandan. Entonces me inquieta a mí por qué no podemos continuar
participando de esas conversaciones importantes. Vamos a presentar a una agencia, suponiendo que el asunto con la información que nos falta tiene que ver con de dónde vienen esos informes. Todo lo que hemos hecho es cambiar las partes del Titanic, cambiamos el mensajero en vez del CIO, ahora ponemos una nueva gerente general para poder informarnos acerca de los resultados de este trabajo. Las agencias que reciben miles y miles de millones de dólares para hacerlo no lo hacen. Si es LASA, quien recientemente acaba de pagar dinero por demandas de soplones, quien fue demostrado que no estaba funcionando con Inside Safe, junto con otros asuntos. Pero nosotros vamos a simular de que estamos cambiando algo. No estamos cambiando sustancialmente nada donde está la raíz del problema y cómo estamos dedicando este dinero. Yo tengo que ser honesto, yo estaba muy decepcionada respecto a cómo las cosas ocurrieron hoy, porque al mismo tiempo es lindo y gracioso cuando ocurren estos votos. Hay mano de obra de la ciudad, quienes que están aterrorizados respecto a cómo se ve el futuro. No es lindo, no es gracioso. Nuestra familia municipal necesita más consideración. En lugar de estar riéndonos respecto al estado de este ambiente. Realmente me rompe el corazón. Estos son tiempos graves y tenemos trabajos serios. Y no es una broma. Cuando nosotros no podemos registrar qué votos se están dando, es literalmente la vida de la gente. Podría ser la primera ola, la siguiente ola de personas sin hogar. Y sin embargo, vamos a dedicar cientos de millones de dólares sin revisarlos por un programa de firmas que no se desempeña bien en cada uno de los distritos de manera equitativa. Y dicho sea de paso, potencialmente crea mayor responsabilidad civil por no estar en cumplimiento con el acuerdo de Alliance. Esto nos tiene en amenaza del receivership. Yo realmente he estado muy decepcionada por la manera de tratar de manera inconsistente esto que hubo aquí y cómo muchas de estas conversaciones de políticas fueron salteadas simplemente para llevarlas al proceso presupuestario. En este momento de gran crisis fiscal, cuando muchos pequeños negocios están cerrando o que están con amenaza de cerrar, vemos que los restaurantes se cierran todo el tiempo, estamos revisando la propuesta del presupuesto del intendente y es la consolidación de la herramienta que tenemos para apoyar estos negocios en el Departamento de Desarrollo de Empleo. Este es un momento en el que estamos que asegurarnos de asegurar la vitalidad de la ciudad y usar la experiencia y los recursos que tenemos a nuestra disponibilidad. Pero en lugar de eso, muchos de estos puestos fueron borrados o eliminados. O ahora se propone que sean considerados con el Departamento de Servicios Sociales en nuestra ciudad, que no tiene ninguna experiencia en este área. No tiene sentido. Nosotros estamos dispuestos a invertir en un departamento que va a promover un mensaje que Los Ángeles es para todos, excepto cuando se trata de personas jóvenes, pequeños negocios y personas de la tercera edad. Este es un tiempo muy difícil el que estamos experimentando, no solo aquí en Los Ángeles, sino en todo el país. Yo lo reconozco esto, que tenemos necesidades importantes con las que debemos cumplir, especialmente lo que respecta a la salud pública, seguridad pública cuando vienen grandes eventos a Los Ángeles. Esto no es lindo, no es un chiste, no es divertido y francamente siento que realmente es muy ofensivo para nuestra familia municipal que trabaja tan duro para cuidar de las personas de Los Ángeles y para cuidar de nuestros distritos. Realmente me baja mucho el entusiasmo esta experiencia del día de hoy y sobre todo
porque mucho de lo que estamos tratando de ayudar a avanzar, incluso antes de llegar a este punto, fue orquestado de una manera en la que realmente limitó nuestra capacidad de contribuir. Entonces, colegas, al tiempo que aprecio que hubo esfuerzos para ayudar a recalibrar esto, lo que yo pensé es que un presupuesto realmente muy difícilmente sí se hizo progreso, pero también siento que ignoró muchas conversaciones críticas y ese es realmente un problema muy grande, porque esto se relaciona con salud, eh, seguridad pública y cómo apoyar a pequeños negocios, porque muchos de los servicios que nosotros proveemos aquí en la ciudad dependen de tener una economía saludable local. Y sin embargo, siguiendo las pautas de la eficiencia, propuestas por un líder que todavía tiene que demostrar eficiencias en el programa que administran, yo realmente tengo un problema muy grande en decirle que sí a este presupuesto. Con tanto que se viene, prepararnos para estos juegos que tenemos en la ciudad, pero más importantemente por las obligaciones que tenemos con los residentes de Los Ángeles. Yo creo que hay muchas mejores elecciones que podríamos haber hecho para poder tratar algunos de los recursos que han sido comprometidos para apoyar este esfuerzo continuo relativo a las personas sin hogar, que se ha sido demostrado repetidamente que es demasiado caro, que es insostenible y de que no nos hace cumplir ni más ni menos con el compromiso de Alliance y francamente pone en riesgo de aquí a donde vamos y cómo controlamos los recursos fiscales para tratar este asunto crítico que todos estamos enfrentando. Entonces, al tiempo que aprecio el trabajo que todos ustedes hicieron, yo no voy a estar apoyando este presupuesto. Tenemos al concejal Park, concejal Lee. Gracias, señor presidente. Al comienzo de este proceso de presupuesto, nosotros hicimos una promesa de mantener servicios clave, minimizar el impacto de los angelinos, pero este presupuesto no refleja esas promesas. Está inflado con costos de que año tras año, y francamente en este momento me da vergüenza. Cientos de millones de dólares en bridge homes y homesteads y lugares de viviendas interinas, y nadie nos puede decir cuáles son operativos y cuáles no, o cuántas camas tenemos. Dedicando $1,5 millones por puerta para crear micro unidades de vivienda para podárselas a los adictos de drogas, cuando la vasta mayoría de nuestros propios empleados de la ciudad nunca podrían pagar un condominio con ese precio. LASA nadie se hace responsable por los billones que tiran por el inodoro, mientras estamos aquí en la ciudad completamente poco preparados y muy incapaces de poder manejar nuestros propios asuntos de personas sin hogar que van a estar ubicados en receivership por un juez federal. De nuevo, esto me da vergüenza. No deberíamos acordar en pagar un centavo más en lo que es las personas sin hogar. No solamente ustedes, quienes son invitados a esta conversación, que tengan la oportunidad de comentar y convocar a los votos respecto a si vamos a divorciarnos de LASA y cuál es el futuro de los servicios para personas sin hogar en la ley. Pero en lugar de arreglar ese problema, ¿qué decimos hacer? El incremento que le dimos al Departamento de Bomberos después de todo lo que literalmente acabamos de atestiguar en enero con nuestros propios ojos, cómo desesperadamente están en necesidad de empleados y fondos en una ciudad de nuestro tamaño. Ahora hay más de
100, pero estamos aquí sin ser capaces de poderles decir que sí a los mecánicos que están ahí para poder solucionarlo o achicar a LAPD para poder expandir otros programas. Y lo estamos haciendo al borde de eventos deportivos amplios y tenemos una crisis de personas sin hogar que continúan siendo victimizadas. Eh, Ese es el estado de nuestra ciudad. Ir por los consejos vecinales, las personas que entregan voluntariamente su tiempo para ayudarnos a guiar y hacer cosas buenas en los vecindarios y en nuestra ciudad. Todos nuestros residentes y pagadores de tarifas, todo lo que quieren es un departamento de bomberos y de policía que tenga fondos. Quieren que las luces de la calle funcionen y que los niños puedan jugar en los Volco Parks sin pararse sobre montes de basura y drogas. Estamos dedicando el dinero a cosas, tenemos que eliminar el price gouge que hacemos a nosotros mismos. Simplemente, conscientemente no puedo votar por un presupuesto que hace nuestra ciudad menos segura, menos apropiada para nuestros electores. Aprecio el trabajo del CLA, del CAO y todo lo que hicieron, pero simplemente no puedo apoyar este presupuesto así como está. Gracias, señor presidente. Concejal Lee. Gracias, señor presidente. Primero que nada, quiero tratar y decir que los miembros de la comité CLA, CAO, todos los jefes de departamento y todos los empleados que fueron parte de este proceso, sé lo difícil y lo duro que trabajaron, y a la concejal Yaroslavsky por la cantidad de presión que debe ser ser la presidenta de la comisión durante este tiempo difícil. Quiero agradecerle por eso, pero después de revisar las diferentes partes de este presupuesto, siempre me inquieta no solo lo que estamos haciendo hoy, sino cómo afecta el mañana. Ustedes me escucharon decir muchas veces que creo que las políticas que nosotros estamos aprobando aquí están haciendo difícil a la ciudad volver de ahí. Estamos segundas en el final de la lista de las ciudades para recuperarse de COVID. En Fresno, en las convenciones, hay diferentes cosas que deberíamos estar haciendo en la ciudad. Y eso comienza con la seguridad pública. Tenemos 2 eventos importantes viniendo a nuestra ciudad. 2 eventos en donde las personas van a ir a casa. Va a ser transmitido al mundo cerca del estado de nuestra ciudad y las personas continúan yéndose de la ciudad de Los Ángeles sin sentirse seguros. Entonces nuestros problemas van a continuar poniéndose cada vez más grandes y más grandes. Este presupuesto, estos asuntos con los que estamos lidiando hoy, simplemente van a crecer y van a ser peores. Me da gusto tratar el asunto de la contratación porque tenemos que contratar más agentes y aprecio que vamos a traer 240 y otros 240, ojalá, si podemos encontrar el dinero más adelante. Eso es difícil para mí. Esto me indica que en realidad vamos a tener esas ganancias, pero yo me mantengo con esperanza. Aprecio que hayamos puesto esto, aprecio que estemos conversando, incluso del hecho de que estamos tratando de mover este dinero para poder cubrir esos puestos civiles, las 250 puestos para poder cuidar esos puestos. Son puestos críticos para ayudarles a los agentes a hacer su trabajo. Yo entiendo cuando nosotros decimos de que nosotros no imprimimos dinero, tenemos que tomar decisiones, de que el departamento de bomberos, no sabemos que el dinero, 1/3 de las llamadas del departamento de bomberos van para lidiar con campamentos de personas sin hogar. Si nosotros no vamos a darle más soluciones al departamento de bomberos para tratar esos problemas, entonces nosotros como consejo necesitamos revisar cómo estamos lidiando con lo que está ocurriendo en los campamentos en nuestras calles y qué estamos haciendo en el contrato con LASA. Nosotros fallamos al momento de tratar estos problemas de una manera en la que realmente vamos a mover el perímetro.
ayudar al departamento. Yo no les echo la culpa. Cuando ellos me dicen, concejal, nosotros vamos a salvarle la vida. Si nos toca, vamos a salvarle la vida. Pero hay un motivo por el cual estamos respondiendo a las mismas personas una y otra vez. A mí me cuesta ver a mis electores y otros empleados de la ciudad que están a punto de perder sus trabajos y decir que estamos priorizando fondos para programas sociales que ni siquiera están en nuestra jurisdicción. Y de nuevo, no nos estamos focalizando en los servicios centrales de lo que pensamos que tiene que hacer la ciudad de Los Ángeles, de acuerdo a mi opinión. Entonces, al escuchar esto, las personas pelean por lo que quieren en lugar de lo que necesita la ciudad. Entonces, por eso, colegas, simplemente siento que es muy difícil poder apoyar este presupuesto, especialmente cuando nosotros hacemos cosas como mover un programa que en realidad está funcionando en la ciudad y sin ninguna otra conversación enviarlo a otro departamento. Esas son cosas que yo no entiendo. Y lo escucho una y otra vez, una y otra vez. Tenemos que tener una conversación de política. Nunca tuve la oportunidad de comentar acerca de eso, colegas, por todos estos motivos distintos. Lamentablemente voy a estar votando en contra de este presupuesto. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora concejala Jurado, sí, concejala sí, colegas. Yo pensé que había otro para hablar, pero bueno, nosotros sabemos que este presupuesto no es perfecto y refleja decisiones difíciles y en uno de los años más difíciles fiscales que nuestra ciudad enfrenta. Y tengo el orgullo de ser la concejala por primera vez, mirando esto por primera vez con todos ustedes. Y esto refleja la necesidad de fundamentalmente cambiar la manera que nosotros enfrentamos presupuestos en esta ciudad. Por el momento que estamos forzados a creando preguntas que hemos evitado por mucho tiempo y lo que valoramos realmente, cómo priorizamos nuestros dólares públicos y cómo servimos a nuestras comunidades cuando los recursos se limitan. Ahora este presupuesto no arregla todo, no cierra todos los agujeros, pero demuestra una disponibilidad para enfrentar a uno de los desafíos estructurales y compromisos para hacer los cambios que necesitamos para un Los Ángeles más justo, equitable e inclusivo. No podemos ir haciendo cosas diferentes esperando los mismos resultados y como concejala nueva con un mandato para cambios valientes, equitables y yo creo que otro mundo es posible. Y yo sé que muchos de mis colegas creen eso también y quiero reconocer los esfuerzos de la Comité de Presupuesto y Finanzas trabajando creativamente y diligentemente para retener trabajos y proteger los servicios. Gracias a la concejala Yaroslavsky por conducir esta comunidad a través de un presupuesto, convirtiendo un presupuesto que parece ser imposible votar a uno que sí, por minimalizar las cantidades pedidas. Gracias, concejala Hernández, por siempre estando ahí y por su compromiso para saber que esto refleja los valores, para reimaginar la visión de la ciudad de lo que es posible. Firmemente opino que la seguridad pública se trata de los servicios diarios que funcionan a nuestros vecindarios, luces de calle, calles limpias y lugares seguros públicos, y estoy contenta de ver que este presupuesto restaura posiciones claves en nuestra división. El concejal McCusker, gracias por asegurar de que GRID tiene fondos en mi distrito, trabajo de prevención de pandillas, es trabajo de seguridad pública que salva vidas. Y gracias, concejal Blumenfield, por ayudar a restaurar servicios de animales y proteger el programa de vales de infertilizar a los animales. Y gracias también, este presupuesto preserva fondos de fuerza de trabajo para los programas de jornaleros y trabajadores de prendas para que encuentren estabilidad. Y concejala Hatt, gracias por conducir por reforma de ejecución de cannabis, asegurando que los operadores de equidad social, muchos siendo minorías, que tengan oportunidades a éxitos en la ciudad. Y obviamente, gracias a el CAO y el CLA y todos los empleados por el trabajo duro que han hecho. Esto es un proceso
loquísimo, aumentado con la situación financiera, pero ayudaron a navegar este proceso. Estoy muy agradecida y gracias por ser de los mejores maestros para mí y mi equipo. Ahora yo no tomo este voto sin gravedad, y especialmente y por eso hice 3 giras de oír a los presupuestos y trabajé para escuchar y asegurar que las voces de los constituyentes sean la prioridad para mi consideración de cómo votar hoy. Ahora, con eso, lo que nosotros levantamos en este presupuesto fue protegido por los constituyentes con la ayuda de los miembros de la Comité de Presupuesto y Finanza, y a través de ese esfuerzo colectivo, asegurando de que mis vecindarios estén representados. Yo voy a votar sí hoy. Yo sé que no estamos al final de la pelea, todavía estamos en la pelea. Estoy comprometida para asegurar que en los años el presupuesto realmente sea una reflexión de una ciudad que valora equidad, dignidad y inclusividad para todos. Sí, colega Hernández, colegas, sí, yo voy a estar votando sí para este presupuesto hoy, pero antes de hacerlo, quiero compartir mis reflejos el presupuesto de la Comité de Presupuesto y Finanzas. Va a ser menos de 3 minutos. Cuando comenzamos este proceso de presupuesto, estamos enfrentando una caída de $1.000 millones de irresponsabilidad fiscal por décadas. Este momento, doloroso como fue, abrió los ojos y nos dejó con una decisión. ¿Le damos una curita o construimos algo más fuerte en el lugar? Y colegas, estoy orgullosa de decir que decidimos a salvar más de 1.000 trabajos municipales, seguridad de tráfico, reparos de tráfico, levantar basura, remover graffiti, luces de calle. Nuestro servicio por la gente que nos hacen funcionar la ciudad. Reinvertir a los menores para programas después de la escuela, para sacar a los niños de la calle y también para emplear a los vecinos inmigrantes por Represent LA, y también elegir a tener a todos los refugios abiertos y apoyar los vales para los animales. Gracias, concejal Blumenfield y Yaroslavsky, por ser líderes. Elegimos expandir los equipos no armados de respuesta a crisis para 3 zonas nuevas, Mission, Harbor y Rampart, porque cuando alguien está en crisis merecen tratamiento, y con 60% de ahorros de costos. Despachando estos equipos, elegimos responsabilidad fiscal y también hacer la seguridad pública más una prioridad y más eficiente y robusta, teniendo más respondedores en la calle. Hoy elegimos invertir en la comunidad y hacer las preguntas difíciles. ¿Qué asegura a la gente y mantiene a la ciudad parada y teniendo éxito? Basado en las solicitudes que recibimos de los constituyentes y los comentarios públicos de cientos de angelinos, el informe de seguimiento de tantos departamentos municipales, sabemos que la respuesta incluye ceras que funcionan, servicios de animales, calles limpias y luces de calle que funcionan. Estoy orgullosa del trabajo que hicimos, pero también quiero aclarar que estoy comprometida para bajar el número de despedidas aún más, porque no solamente salvamos trabajos, sino los servicios de la ciudad, los cuales dependen los constituyentes. No vamos a recortar la manera de estabilidad financiera, recortando los servicios municipales de los cuales dependen los constituyentes, ahora operando en el déficit de cuidado. Y si no queremos estar aquí el año que viene, entonces tenemos que seguir empujando adelante, como persiguiendo recursos nuevos de ganancias, especialmente de aquellos quienes han ganado más, mientras las comunidades tienen los cargos. Corporaciones operando en Los Ángeles tienen que pagar su parte para la infraestructura, para que la ciudad tenga éxito. Tenemos robots enviando comida a las aceras. Están pagando para mantener las aceras, para que ganen dinero. Eso quiere decir hacer correr. Cómo mejoramos coordinación para que los servicios de la ciudad sean más responsables y eficientes, y reformar cómo hacemos el presupuesto también. Ya tenemos una moción para explorar ciclos de beneficios de planes para no estar operando en modo de crisis. Planificación a plazo largo causa estabilización de plazo largo. Este presupuesto no es la última palabra. Hemos creado caminos importantes aquí y tenemos la intención de expandir esos. Quiero agradecer a la presidencia por su paciencia, el CLA-CAO, asegurar que podemos llegar a un presupuesto donde no tenemos déficit, pero también le quiero dar un grito a nuestros encargados generales de los departamentos. Ustedes realmente hicieron mucho trabajo para encontrar los desvíos
que van a prevenir mucho de las despedidas, entonces estoy muy contenta de que pudimos contar con ustedes para hacer que se balancee este presupuesto. Gracias a todos, gracias presidente. Gracias, concejal Soto Martínez. Sí, similar a varios de los comentarios de mis colegas, quiero agradecer a todos los miembros de la Comité de Presupuesto y Finanzas por su trabajo para conducir un proceso consciente. Concejala Yaroslavsky, la primera vez en esta comité, creo que hizo un trabajo tremendo para nosotros y toda la ciudad. Concejal Blumenfield, sus conocimientos y su conciencia siempre brilla en estas reuniones. Concejal Hernández, su pasión, su habilidad de representar a la gente. Concejala Hatt, su perspectiva. Estoy muy orgullosa de tener una mujer negra en la Comité de Presupuesto y Finanzas, dando esa representación a la gente de Los Ángeles, y al concejal McCusker, quien conoce más de la ciudad que seguramente todos nosotros aquí combinados. Su conocimiento y sabiduría se agradece, sea o se le ha encargados generales. Realmente se sintió como que esto fue un esfuerzo de Hércules para traer a todos aquí, y aquí es como se ve un proceso de presupuesto. Ahora, para ser completamente honesto, cuando yo primero recibí los informes de lo que vi, tenía nervios, y muchos de nosotros también, pensando en despedir miles de trabajadores. Eso era inaceptable, y eso lo rebajamos a, creo que, al número más bajo como sea posible. No es cero, y va a haber corazones rotos y dolor, pero creo que esta comité y los encargados generales hicieron todo lo posible para rebajar ese número lo más posible. Ahora, yo creo que los presupuestos son un reflejo de nuestro valor, y estoy tan contento de que pudimos conseguir los dineros de Represent LA en un momento donde varios inmigrantes enfrentan deportaciones e impuestos de la administración federal, expandiendo un modelo de respuesta a crisis no armadas para poder darle a los constituyentes una respuesta que no es una general, sino que una que pueda aliviar y deshacer el trabajo de mucha gente, respondiendo a asuntos de salud mental y falta de vivienda. Y sí, aún con eso tuvimos que hacer algunos recortes, pero todos están de acuerdo que el trabajo aquí no se finalizó. Esto es un proceso de plazo largo, pero quiero decir, como alguien quien ni siquiera vino de la estructura de la ciudad, es un honor absoluto, siendo una de las 15 personas quien va a votar hoy. Voy a estar apoyando este presupuesto, y tomo esa responsabilidad completamente para mis constituyentes en el Distrito 13. Y sí, muchos de los asuntos van a continuar, pero también quiero levantar el hecho de que varios de estos asuntos tienen un problemas más profundos, asuntos con raíces profundas. Sabemos que cuando la gente vive en pobreza es más probable que estén sin hogar. Entonces apoyemos darle cobertura médica y un sueldo digno a la gente, para que no viven de cheque a cheque y que terminen en la calle cuando se enferman. Aseguremos que protegemos a los inquilinos teniendo esas protecciones, porque cuando estén desalojados injustamente, para que tengan defensas en lugar de tirarlos en la corte de desalojamiento sin defensas. Le demos a la gente esa solución. Sí, la gente no debe vivir en la calle, y no debemos tener a tanta gente respondiendo a la gente quien está enferma o con problemas de salud mental o drogadicción, porque esa gente, les garantizo que no vinieron de las zonas más ricas de Los Ángeles, vienen de lugares de clase trabajadora y pobre. Entonces construyemos alojamiento económico, sitios más permanentes, encontrar lugares en sus distritos para construir. El trabajo no se terminó, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, lo que hicimos aquí hoy y lo que hizo la Comité de Presupuesto en las semanas pasadas. Yo sé que hoy va a terminar y vamos a tener mucho más trabajo que hacer. Gracias, colegas. Muchas gracias, señor McCusker. Sí, gracias. Bueno, mi experiencia, el momento donde se siente que va a tener un presupuesto adoptado es un alivio muy grande, pero a veces el orgullo, yo no lo estoy sintiendo con esto ha sido un proceso muy difícil de presupuesto. Lo que nos presentaron fue terrible, absolutamente horrible. Las circunstancias que estábamos enfrentando eran terribles. Y yo estoy agradecido por la concejala Yaroslavsky como la presidenta de la comité, trabajando tan duro para rebajar los impactos negativos de este documento. Pero
es muy doloroso viendo que este documento todavía tiene más de 600 despedidas y que este documento es imperfecto de varias maneras. Pero no va a haber ningún documento perfecto y creo que el punto fue muy bien tomado de que varios de ustedes que han dicho que el trabajo no se finalizó, que sigue continuando. Tenemos que entrar a la comité y hacer lo que se necesite para preservar cuantos trabajos sea posibles, volver a los socios de trabajos para ver qué más podemos hacer para preservar los servicios y proteger no solamente los trabajos, sino que los servicios que vienen a través de esos trabajos. No hemos hecho porque creo que no podemos hacer suficiente con los documentos y seguridad pública. Necesitamos más para los bomberos y la policía. En mi opinión, quizás no todos comparten esos sentimientos, pero vamos a estar en la Comité de Presupuesto y de Seguridad Pública hablando de esos asuntos. Tenemos unos años para salir de estos problemas y yo sé que nadie lo toma sin mucha conciencia que va a haber mucho dolor en este documento. Estoy agradecido por caminar y navegar este camino con ustedes, con nuestros grandes empleados. Pero creo que todos hemos expresado nuestro compromiso para navegar esto y ponernos en mejor posición para los días, meses y años que vienen. Yo voy a estar votando que sí, pero esto es un presupuesto muy, muy difícil. Muchas gracias. Ahora, señor Blumenfield. Yo iba a decir algo, pero ahora no iba a decir nada, pero ahora me siento obligado después de que todos los colegas hablaron. Ahora, este día, tomamos una propuesta horrible de presupuesto y lo convertimos a uno que es bastante mal. Pero eso es un logro. Y se necesitó mucho trabajo para hacer eso. Si es mejor y salvamos trabajos, pero los fundamentos todavía son muy malos. No estamos creciendo como queremos estar creciendo. No tenemos toda la supervisión que queremos tener. Hay mucho que se tiene que cumplir y le quiero hacer acordar a la gente que con presupuestario Los Ángeles es un proceso dinámico. No terminamos, aprobamos un presupuesto. Yo voy a votar a favor de esto orgullosamente porque sí lo convertimos en algo mejor. Pero el proceso va a continuar. Tenemos FSRs. Cada trimestre vamos a estar mirando ganancias adicionales. Todos nos comprometimos para más supervisión y para hacer el trabajo de política que hemos hablado. Estoy de acuerdo con algunas de las críticas, en que los presupuestos siempre se están mezclados con políticas, pero nosotros ya tenemos la oportunidad de volver y hacer ese trabajo y tenemos que reduplicar nuestro compromiso a hacerlo. Y quiero expresar mi agradecimiento como han hecho otros para todos involucrados en este proceso, específicamente la Presidenta, quien enfrentó esto. Yo fui presidente recientemente y yo sé lo que se necesita en un momento muy difícil. No fue un año muy divertido para ser la Presidenta, pero usted lo hizo con profesionalismo. Lo hizo de una manera muy buena, con conciencia para todos los miembros de la comité. Entonces la felicito por hacer eso, para llegar a este punto hoy, donde tenemos un presupuesto muy malo, pero es mejor. Y quiero agradecer a nuestro CAO y el CLA. Ustedes estaban encontrando, cuando nosotros vamos y decimos, oh, haga esto, busque esto, ustedes van y hacen ese trabajo. Y no es fácil. Y ustedes tienen que pelear la tentación a hacer lo que es expediente y bueno para la ciudad, y yo sé que todos ustedes están comprometidos para la ciudad profundamente y que todos toman el tiempo para ayudar a solucionar las cosas, especialmente hacia el final del proceso y que CLA tiene que esperar para el fin de semana y tratar de hacer tener sentido de todas las cosas desesperadas que hemos hecho. Y aún ni siquiera como comité lo estamos mandando en 10 direcciones diferentes y tienen que encontrar todo y ver
las cosas que coinciden. No es un trabajo fácil, pero lo hizo, lo hace cada año. Le quería expresar el agradecimiento por eso y todos los encargados generales, la oficina de la alcaldesa, trabajando duro. Estoy orgulloso de todos los sirvientes públicos, servidores públicos que tenemos en esta audiencia hoy, siendo parte de este proceso, y estoy agradecido por trabajar con ustedes y lo dejo con eso expresando mi agradecimiento. Sí, muchas gracias. Veo que no hay más miembros aquí para la lista. Yo sé que no todos los miembros de la comité de presupuesto han hablado, entonces voy a anotar eso para que conste en el acta. No soy la única quien no habló. Wow. Bueno. Esto fue extremadamente difícil. Y también quiero decir que, por supuesto, tenemos un buen año de presupuesto. Todos van a decir sí, pero lo difícil es ver dónde estamos y hacer una determinación que va a trabajar duro y que va a agarrarse las manos con los colegas y hacer que funcione la ciudad. Entonces, primero quiero agradecer a mi presidente. Creo que usted tuvo mucha intención y propósito. Las mañanas tempranas y las noches tardes, de oyendo a comentario público de los constituyentes y los empleados, entendiendo la diferencia que va a hacer este presupuesto en sus vidas. Entonces, muchísimas gracias. Lo quiero agradecer a Bob, quien fue un gran presidente de comité en la asamblea, y usted trajo todo ese conocimiento aquí a la ciudad y nos enseñó a todos nosotros en la comité. Y estoy agradecida por el señor Tim McCusker, del capítulo, que puedo sacar un documento de hoy, el año pasado, hace 10 años, y que él nos puede decir la dirección donde va la ciudad. Y eso es otra calidad que nosotros todos buscamos en alguien. También esto trae sentimientos muy emocionantes de esta ciudad eufórica donde nosotros debemos vivir, y estoy agradecida por eso, porque obviamente quiero que mis hijitos negros que puedan ser criados sin problemas policiales, obviamente quiero vivir en un lugar donde no tenemos personas sin hogar en las calles. Entonces estoy agradecida por ese sentimiento y los quiero a todos ustedes, y aún al CLA y al CAO. Esto no es trabajo fácil, pero ustedes se quedaron despiertos muy tarde, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, saliendo del ayuntamiento para asegurar de que nosotros podamos hacer las cosas bien. La próxima vez que no me hable así, porque si no me pongo a llorar. Gracias a mi equipo de liderazgo y todos los miembros quienes trajeron sus mejores pensamientos para tratar de hacer una diferencia en donde vivimos y donde trabajamos. Gracias. Muchas gracias a todos los miembros del Consejo. Quiero agregar mi agradecimiento a la comité, a la presidenta de la comité. Mientras era importante para mí que usted haga asignaciones en la comité para el futuro, que la gente iba a estar aquí alrededor y que esto puede realmente llevarnos adelante. Yo no tenía ninguna idea que iba a haber un cambio tan grande en este tiempo tan corto y que iba a estar enfrentando cómo tratar de encontrar un agujero de $1.000 millones. Y para el acta, yo estoy de acuerdo con todos, no hay ni una manera de enfrentar esto, hay solamente maneras menos peores. Y encontré una de las mejores malas maneras para llenar esa diferencia grande, y que el experto de presupuestos, señor Blumenfield, siendo copiloto, ayudándonos con haber visto esto por lo menos una vez anteriormente en el estado de California, y todos los miembros de la comité, concejal Hutt, siendo preocupada por las cosas grandes, pero también las cosas pequeñas, como qué es lo que pasa en las intersecciones en la calle cuando salgo a caminar. Y concejal McCusker,
proveyendo guías diciéndonos, mira, hay un pozo ahí, si pisa ahí se va a caer. Aún a veces pisamos los pozos, pero a veces estamos muy agradecidos de que Él nos prestó la respiración y la visión de su conocimiento. Y la concejala Hernández, quien yo me siento que ella se convirtió en una maestra de el presupuesto, maestra doctorada de presupuesto, como a veces tenía que pretender saber lo que ella hablaba, porque ella leyó mucho más allá que cualquier otra persona involucrada en este proceso. Estoy tan agradecido por la comité y también al consejo, porque cuando usted está en tiempos difíciles, cuerpo legislativo no funciona si la gente se enfrenta con sus partes ideológicas y dicen, voy a decir lo que yo pienso y no me importa lo demás. Esto es lo que muchas personas pueden haber hecho, la gente resistió en esa noción y ahora estamos en esto con el fin de pasar un presupuesto en una situación muy difícil. Y voy a dejar esta pregunta difícil con todos nosotros. Este es el presupuesto menos ideal que tuve aquí en el Consejo, pero recuerdo también cuando la economía fue inundada, cuando teníamos dineros extra, cuando la economía estaba muy buena y agregamos cientos de miles de empleados, y aún en esa situación, falta de vivienda era más alto que es ahora. Estábamos agregando policías nuevos y las inversiones nuevas de investigaciones públicas, y también teníamos más dinero en las reservas que hemos puesto en la historia de la ciudad, y aún en ese momento no eran días o semanas, ni siquiera a veces meses para que se les arreglen las ceras o poden los árboles. Y no quiero traer falta de esperanza para la situación. Es que decir que tenemos preguntas difíciles para contestar en cómo se funciona la ciudad, y mientras tanto, ¿por qué es que la región más productiva económica del país más rico del mundo, por qué los concejales de esa ciudad tienen que ver cómo pagar para las necesidades básicas para los residentes? Nosotros producimos más para el Estado, lo cual es la cuarta economía más grande del mundo, y más para este país que cualquier otro lugar, casi. Y tenemos que tomar estas decisiones frustrantes de cómo los ciudadanos son tratados y su calidad de vida, y eso está malo. Y un día tenemos que solucionar eso. Nosotros hacemos la contribución, nuestra gente hace los trabajos, la gente produce. La gente debe poder tener la calidad de vida más alta que cualquier otro lugar en este país. Eso lo dejo para que ustedes piensen mientras movemos adelante con esto. Es importante para mí saber que nosotros no nos peleemos uno con el otro, pero que en vez nosotros nos abracemos y busquemos soluciones que resuelven el problema ahora y crear una situación para que la gente viniendo detrás de nosotros no estén mirando como, ay Dios mío, esto va a ser la peor situación de presupuesto que hemos tenido, porque parece que pasamos por eso por cada 10 años y suena como que es completamente innecesario. Entonces, con eso, señor actuario, voy a preguntar qué es lo que queda ante nosotros y voy a pedir un voto. Señor presidente, las mociones A y B quedan ante el Consejo y lo pueden llevar juntos, salvo solicitados a ser separados. Muy bien, bueno, no veo ninguna solicitud. Entonces, esos temas que quedan ante nosotros, A y B, podemos abrir la lista, cierren la lista y cuenten los votos. 12 a favor, 3 en contra. Ahora pueden votar para el tema como fue modificado por los pedimentos relacionados, que es el informe de la Comité de Presupuesto y Finanzas con respecto al presupuesto 25-26 para la ciudad de Los Ángeles. Ahora podemos contar los votos. 12 a favor y 3 en contra. El presupuesto se adopta como fue modificada. Muchas gracias al CAO y al CLA y su equipo extraordinario por ayudar a navegar este consejo a través de este proceso. Y ahora, si puedo, señor, el consejo, hay una solicitud para mandar este tema inmediato. Sin protesta será la orden. Ahora tenemos pedimentos para publicar y referir. No tenemos ningún asunto más. Bueno, se levanta la sesión todos. Muchas gracias. Los vemos en la mañana.
boys will experience sexual violence in their lifetime. There are Denim Days going on in hundreds of cities and businesses and schools and universities, high schools, today across the land. There are Denim Days in New York City, Milwaukee, Atlanta, Sacramento, and in other countries, including Canada, Mexico, and the newest country to come on board with a campaign is the Netherlands. People across the globe are using their voices in many languages. We will continue to educate, advocate, empower, mobilize, and resist until there is no longer the need. We must continue to use our voices, not just today, not just during this month, but every day. And the way that we can use our voices is through voting, through collaborating, through staying in community. The progress we make will be because we are in solidarity and because we care about each other. And thank you all for being here today to prove that. And now I want to introduce you to one of the most powerful voices over violence. Peggy Reyna has been on staff at POV for almost 30 years or more. How many years? 36 years in the movement. And she is an example of someone who made the journey from victim to survivor to thriver to warrior. She is a survivor, an educator, a counselor, a renowned speaker, a leader. Peggy has used her life experience to empower others, and she is a legacy voice from our movement. She is the founder of POV's Deaf, Disabled, and Elder Services program. She's an empowerment, self-defense, and safety instructor. She's helped develop curricula, and she's a county commissioner on the LA County Commission for Disabilities. I believe she was appointed by Hilda. Well, yes, by Hilda. And I always think of Peggy and honor Peggy as an advocate's advocate. Welcome, Peggy Reyna. Let me take this. Let me take this and this. Do you need this? No? She asked me if I needed that, but mostly they could hear me in New York, right? Okay. So, good morning. I'm thrilled to be here. And also to say that I've actually been a commissioner on the Commission on Disabilities for 8 years. Thank you, Hilda, for sponsoring me to do that for its really great work. When we talk about the data around 1 in 3 women, 1 in 6 men, that's not including people with disabilities, in which case you can double that. And if that person has an intellectual developmental disability, you can triple that. Services to people with disabilities are really difficult to find. Services that are provided in American Sign Language are really difficult to find. Before I came to Peace Over Violence, back when we were the LA Commission on Assaults Against Women, they held a self-defense class for deaf women. And the agency that I worked with sent me to that class, and I fell in love with this agency, with the LA Commission on Assaults Against Women. And I set it to be my goal to get hired by them. It was not necessarily easy. I came and talked to Patty several funding for deaf services. Finally, I said, if you hire me, you'll get funding. And so she hired me, yay, for 10 hours a week. $10 an hour. Well, that was 36 years ago, and I'm really happy to say that there are multiple members of our Deaf Disabled Services team, and that we're all thrilled to work for Peace Over Violence, and to say that sexual abuse, sexual assault, physical abuse is not okay, whether you're able-bodied, whether you have a disability, no matter what language you speak, no matter what kind of clothes you wear, no matter what country you come from, it's just not okay. Right. Thank you. That's all. Okay, awesome. Take this back. I will. Okay.
Um, Thank you so much, Peggy. You're always inspiring and you're always funny. I want to take a minute to thank our sponsors and supporters of the campaign this year. LA County Supervisors Horvath, Solis, and Hahn, LA City Council members Martinez, Rahman, Yarosovsky, Rodriguez, Park, Hernandez, all of them, Harris Dawson, Jurado, Padilla, Lee, Blumenfeld, Assemblymember Rubio. We also have support from Athens Services, Hagamel Foundation, Thrive Cosmetics, and our community partners here today, For Goodness Cakes, Honey Stitch Embroidery, Sticker Giant, and World Harvest Food Bank. I also want to recognize our, I lost my place. Our funder, important funder for our programming, the Community Investment for Families Department, CIFD, and Abigail Marquez is here. And our local rape crisis centers and DV programs are here today, many of you. Oh, there was also youth serving organizations, community leaders, and it is so important that we gather and that we stay in community so that at some point we will create relationships, families, and communities free from violence. A highlight of this year's rally is to publicly announce and launch the establishment of the LA County Sexual Assault Council, LACSAC. This was a unanimous vote by the Board of Supervisors, and it was a long time coming. It was a long time coming. I know I worked on it for a long time, but so it is happening now, and we are so excited to officially launch it today for our county. And it brings together a diverse range of stakeholders, including the rape crisis centers, law enforcement, healthcare providers, prosecutors, social workers, survivor advocates, public health officials, and community-based organizations, and of course, medical examiners and forensic nurses. We are so grateful for the Board of Supervisors who approved this council. It is now going to be housed at the Department of Public Health, and which is the Office of Violence Prevention, which is led by Andrea Welsing. We now have a sister agency to the LA County Domestic Violence Council and great hopes for the coordinated and collaborative efforts that will ensue on behalf of supporting survivors and preventing sexual violence and improving our systems of care. Earlier this month, we gave Use Your Voice Awards at our Denim Day launch party. The recipients were Giselle Pellicot. Some of you may have heard of her. She's the courageous sexual assault survivor, French woman, an older French woman, that caused an uproar in France because her husband was the person who engineered rapes by 51 men while she was drugged. This caused such a wake-up call in France. It turned the country inside and out. It was so much bigger than their Me Too movement. So we were happy to honor her in absentia, Giselle Pellicot. We also honored Carmen McDonald, who is the director and also her agency of, Carmen and her agency, Survivor Justice Center. And Carmen is here today. And we also honored LA City Council member Eunices Hernandez. These are people who unceasingly use their voice